Egunon guztioi, ongitorriak izan zaitezte Getxora eta Fadurako kirol hirira. Luzapenik gabe hitza emango diot Jorre Ondori, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria eta ekintza honetako bultzatzaile nagusiena. Olatz, Jon, lagunok, egunon denoi, eta lehenik eta behin ongi etorri eman eta eskertu kirol eskolak antolatzen duen jardunaldi honetara etorri izatelako. Dakizue moduan, nik uste zuetako gehienok badakizue, kirol eskolak etengabeko prestakuntza eskaintzen du, kirol esparruan, eta horretarako urtean hainbat jardunaldi antolatzen ditugu, eta oraingo honetan, hau gainez doble izango da, gaur eta bihar antolatuko dugularik, indarra eta resistentziari buruzkoa izango da jardunaldia eta horren inguruan diharduko dute hizlari ezberdinek. Jardura fisikoaren eta kirolaren zuzendaritzaren konpromisoa da eta helburua kirol eskolan bere bitartez etengabeko prestakuntza eskaintzea kirol arloan diharduten teknikariei. Sagaztu te puedes sentar, tranquilo. Eta beraz, gaurko jardunaldian alde batetik, alde teorikoa izango dugu, oinarri zientifikoetan oinarrituriko aurkezpen edo klase magistralak izango ditugu eta bestetik alde praktikoa bai ponenteen eta goi-mailako kirolarien, basketin kirolarien bitartez. Jardunaldia antolatzeko garaian, pentsatu genuen, klabea zala ponenteen maila eta ze ponentea aukeratzen geritu. Azken finean, beraien jakinduria azalduko digute eta nik uste zuetako guztio nahia dela beraietaz ikasteaz da. Eta nik uste asmatu degula ponenteak aukeratzerako garaian, ze aurre ikusita geneukan, gehienez 50 lagun izatea, eta hori pasa eginda, gero Jonek azalduko du, eta orduan logistika aldaketa batzuk egin behar izan ditugu, bi lekuetan egoteko. Beraz, nik uste aprobetxagarria izango dela. Buenos días a todos y a todas, y lo primero, gracias por venir a estas jornadas. Como la mayoría de vosotras y vosotros sabéis y conocéis, el objetivo de la Escuela Vasca del Deporte es organizar jornadas de formación continua y para ello durante el año solemos organizar de diferentes temáticas. Intentamos ver un poco cuál es la demanda y cuáles son las necesidades que tenéis vosotras y vosotros en el ámbito del deporte e intentamos también ofreceros y por lo menos responder a esas necesidades. Y entre hoy y mañana abordaremos el tema del entrenamiento sobre fuerza y resistencia. El compromiso de la Dirección de Actividad Física y Deportes a través de la Kirol Eskola es fomentar la formación continua de nuestras técnicas y técnicos deportivos, impulsando siempre la actualización de las materias y sobre todo que la formación que demos sea una formación actualizada y que tenga por lo menos necesidad en el día a día de vuestras acciones. Las jornadas que van a tener lugar entre hoy y mañana tienen una parte teórica y el objetivo es aportar conocimientos teóricos a través de presentaciones magistrales con amplia base científica y también prácticas ligadas a la experimentación empírica, tanto con los técnicos, con los ponentes que vamos a tener, como con los atletas de alto nivel de basquetín. Y para ello hemos querido traer ponentes que tengan amplia experiencia, tanto teórica como práctica, y creo que viendo un poco la gente que habéis venido, creo que ahí hemos acertado. Sí me gustaría darles las gracias a los ponentes que van a participar en las dos jornadas. No voy a empezar yo a explicar el currículum, luego Jon Iriberri, cuando haga la presentación de cada uno de ellos, explicará, pero sí quisiera agradecer a Juan del Campo, Elaia Torrontegui, Jesús García Payares y Arturo Casado el hecho de que nos acompañen hoy y todos podamos aprender. No me voy a extender. Aunque haya feligreses en la iglesia, tranquilos que el sermón se va a acabar aquí, y aunque estemos en elecciones os voy a pedir el voto. Simplemente lo que sí os pediría es que aprovechéis la jornada de hoy, que aprovechemos yo creo que la gran oportunidad que tenemos de aprender de los ponentes y sobre todo lo que hoy y mañana veamos, luego lo podamos ejecutar en el día a día y nos sirva en el quehacer diario. Besterik gabe, bi egun hauetan ikusiko ditugun jardunaldian azalduko diren gaiak espero dut aprobetxagarriak izatea, eta batez ere zuen eguneroko jardunean eta zuen eguneroko lanean hemen gaur eta bihar ikusirikoak ea praktikan jartzeko aukera izaten dugu. Besterik gabe, eskertu berri zuen presentzia, eta Olatz Legarzari
emango diogu hitza. Olatz Legartza basketin goi-mailako fundazioko arduraduna da, eta beraz, Olatz, nahi duzunean, zure gaitza. Bai? Bueno, egun guztioi, Jon, eskerrik asko. Bueno, lehenengo eta behin, honor bildu zaudeten guztioi bai eskerrak emon. Bueno, Basketin Fundazioa goi maila dauka bere helburu eta kasu honetan aurten urte preolimpikoa eta guretzako euskal kirolarien parte hartzea Joko Olimpikoetan gure lanaren ardatza da, eta zentzu honetan eranetako prestakuntza uste dugu funtsezkoa dela, bai basketimen parte diren goi mailako teknikarien ezagutzak areagotzeko, eta etorkizunean izango diren kirolarien teknikariak eta lan taldeak nolabait gero eta indartuago eta gero eta kompetenteago egitea aldera, gu honetan parte hartzeko beti gaude prest. Bueno, decir, mostrar nuestro agradecimiento a todos y a todas las personas que estáis aquí. Uno de los objetivos de la Fundación Basque Team es el fomento del deporte de alto nivel, y en este caso, este año, además siendo año preolímpico, nuestro eje fundamental de trabajo es la participación, fomentar la participación de deportistas vascos y vascas en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, tanto de verano como de invierno, y en este sentido, siendo la figura de los entrenadores y las entrenadoras clave en todo este proceso, pues todo aquello que sea incrementar la formación, y en este caso una formación, vamos a decir, experta, y que acompañe a los y las deportistas a mejorar ese rendimiento y esos resultados deportivos, pues siempre vamos a estar aquí para apoyar en ese sentido, ¿no? Y ya no tanto por el hecho de la formación, sino porque también entendemos que es un espacio que invita a compartir el conocimiento, invita a compartir, pues con otros y otras expertas en diferentes áreas, pues todo aquello que entendemos que puede ayudar a los y las deportistas, ¿no? Y todo aquello que sea crear una red, pues para Basketin también es un elemento importante en todo este proceso. Eta beste alde batetik, bereziki bai, eskertu nahi neuke, jardunaldi honetan parte hartuko duten basketineko kirolariak, bai, konkretuki, Letizia Canalesek parte hartuko dau, Odei Jainaga parte hartuko dau, Diego Aranak parte hartuko dau, eta Xavier Pereda parte hartuko dau, eta hemendik gure eskerrona jarduen aldi honetan, euren denbora eskaintzea. Eta beste barik, disfrutatu dezazuela, y que sea una formación de lo más provechosa y al mismo tiempo, pues que disfrutéis al máximo. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko bioi zuen hitzegatik. A mí me toca hablar un poco de las cuestiones logísticas de la jornada. Como ha dejado entrever un poco Jon, hemos tenido más afluencia de la esperada. Pensábamos en unos 40, 50 técnicos, técnicas del deporte que podrían estar interesados en esta jornada, en este evento, pero nos ha sobrepasado un poco la demanda y hubo que tomar la decisión de o dejar a muchísima gente en la calle o ponerles en lista de espera, o hacer un esfuerzo que os puedo confesar que está siendo ingente para intentar doblar la afluencia con todo lo que ello supone desde el punto de vista logístico, ¿no? Entonces, pues vais a padecer en cierta medida el hecho de no estar en un grupo tan reducido en el cual seguramente el aprovechamiento de todo lo que hagamos sería mayor. Pero por el bien común hemos sacrificado el bien individual y hemos intentado que todos y todas podríais venir y podríais disfrutar de primera mano de algo que creemos, o que al menos yo he intentado organizar con la mayor de mis pasiones, ¿no? Creo que tenemos los mejores deportistas posibles para las prácticas, que creo que es un lujazo del que espero que podáis disfrutar. Tenemos el apoyo de los técnicos del CPT, a los cuales les voy a agradecer luego individualmente su trabajo. Y luego, por otra parte, creo que tenemos unos ponentes que creo que son prácticamente la flor y nata ahora mismo en los ámbitos en los cuales desarrollan su investigación y su práctica de campo. Hemos intentado traer gente no única y exclusivamente que tuviera gran impacto en las revistas, o no que fueran entrenadores de éxito sin tener una gran capacitación, sino que hemos buscado un poco el equilibrio entre una buena y sólida preparación científica y académica y luego una praxis demostrada en el campo, ¿no?
entrenadores realmente que se pueden parecer en cierta medida a pues, cualquiera de los que estéis por aquí, con la ventaja de que ellos trabajan con muy buenos atletas e, insisto, pues desarrollan una actividad científica de primer orden. Entiendo que eso es lo que os ha llamado la atención y bueno, y en definitiva la Quirol Escola lo que quiere es estar a la altura de las circunstancias y poder ofreceros el mejor evento posible. Y yo personalmente y todos los que estamos aquí organizando nos vamos a desvivir porque estéis lo más cómodos y cómodas posibles en los próximos dos días. Entonces, bueno, tenéis las instrucciones en la carpeta para entender un poco cómo funciona esto. Las clases magistrales vamos a hacer así, aquí, y las teórico-prácticas, llamémoslas, las vamos a hacer en el CPT, y vamos a hacer dos grupos que están divididos por los años de nacimiento. El grupo A son los años pares de nacimiento y el grupo B los impares. Todos vais a poder ver todo, lógicamente, y a los ponentes pues les hemos hecho un poco la preparadita de hacerles repetir 2 veces la misma ponencia y pues gracias a un poco al abuso que hemos hecho de ellos, pues van a hacer el doble de trabajo que tendrían que hacer en las prácticas, ¿no? Pero bueno, entiendo que lo van a hacer igual de bien en el primero y en el segundo grupo y bueno, pues espero que podáis disfrutar de ellos. Entonces, pues bueno, os pido disculpas por las molestias que esto podría generar y un poco por la dificultad del evento. Entended lo que ha sido única y exclusivamente porque todos y todas podríais participar de ello en primera persona. Por otra parte, en un plan de digitalización de los contenidos que tenemos, todo lo que se hace en Quirol Escola a partir de cierto momento se intenta digitalizar en vídeo. Todo esto va a ir al canal de YouTube de la Quirol Escola para que cualquier cosa que os haya interesado o que queréis volver a ver, pues la tengáis en formato digital. O los que no hayan podido venir aquí y técnicos y técnicas que nos han dicho, pues mira, me coincide con esto, con aquello o lo otro, no puedo estar, pues pueda disfrutarlo a través de los formatos telemáticos, que evidentemente no es lo mismo, pero es lo mejor que tenemos y al fin y al cabo es mejor que nada. Por lo tanto, habrá una cámara danzando por aquí, espero que a nadie le moleste y bueno, y en principio pues entended que siempre ocupa un pequeño espacio y que lógicamente, sobre todo en las prácticas del gimnasio, que vamos a estar todos un poco apretaditos y apretaditas, pues la cámara evidentemente pues no deja de ser una pequeña molestia. En todo caso, pues os pido disculpas por ello y ya os he dicho cuál es la razón principal. Ya brevemente, agradecimientos tanto a la Dirección de Deportes, que ha confiado ciegamente en esta actividad, Balbas Team, porque nos ha cedido todos los medios fundamentalmente humanos para que podamos hacer esto casi como hemos querido. Por supuesto, a todos y todas las que habéis venido aquí, los asistentes a este evento, sois los principales actores de esto, aunque no lo parezca, realmente sois vosotros los interesados y las interesadas en este evento, los que realmente sois los protagonistas del mismo. Y un agradecimiento especial a mis compañeros y compañeras, porque un evento de esta magnitud no se puede organizar sin ayuda y pese a que haya estado yo aquí un poco de coordinador y director de orquesta de todo, sería imposible que esto lo haría sin la ayuda de mis compañeros, empezando por Mavi y por Edurne, que están en la entrada haciendo la arrera a todos vosotros y se van a encargar de todo el tema de certificaciones, justificaciones y bueno, esa documentación que a veces pedís y que lógicamente tenemos que daros. Por otra parte también quiero agradecer, aunque todavía no ha llegado, a Xavier Leibar, que me ha ayudado mucho con el tema del contacto con los ponentes y va a hacer la presentación de los que son de alguna manera más cercanos a él, como es el caso de Juan del Campo. Quiero agradecer también a los técnicos que veo por ahí, Idoia, Mar, Julen, Usue y Aitor. Las prácticas tal y como están diseñadas habría sido imposible diseñarlas si ellos no van a estar colaborando con el ponente, porque lógicamente exige un esfuerzo muy grande, tanto de preparación como durante el mismo trabajo. Y bueno, especialmente Julen, pues todas las cuestiones informáticas que siempre son problemáticas. Vamos a tener que estar cambiando de ordenadores permanentemente, proyectores. Cualquiera que haga una charla sabe que eso es un problema constante y bueno, pues entiendo que vamos a hacerlo de la mejor manera posible y lo hemos ensayado como para que salga bien, espero esté a la altura de las circunstancias. Y sin más, os voy a pedir un pequeño favor, que simplemente vamos a intentar ser con los horarios, pese a que yo ya esté casi en el minuto de cortesía del público, vamos a intentar ser muy formales con los horarios, somos grupos grandes, cuesta movernos de un sitio a otro. Os voy a pedir simplemente que, bueno, ya que tenemos un horario, nosotros vamos a hacer lo posible porque se cumpla y en muchos casos depende que estéis en el sitio a la hora y que estéis en posición de recibir la formación para que podamos hacer todo lo que queramos y podamos hacerlo en hora. Entiendo que todo el mundo va a poner lo mejor de su parte para que esto sea así y si cumplimos horarios, pues seguramente que todos vamos a estar más cómodos y más satisfechos al final de la jornada, ¿de acuerdo? Besterik gabe, eskerrik asko nire kidei y voy a hacer la presentación de José García Payeres para que empecemos a disfrutar la jornada. Eskerrik asko, sí.
Jesús, puedes subir aquí mientras vais preparando tú y Julen la presentación. De Jesús no he preparado ninguna nota especial ni ninguna presentación por dos razones. Porque ante mi persona en realidad no lo necesita, nos conocemos ya hace unos pocos años. Él ha tenido la desgracia de tener que colaborar conmigo en algunos proyectos y bueno, eso seguramente le habrá lastrado gravemente desde el punto de vista profesional y personal, pero bueno, eso también pues, ha servido para que engranemos una bonita amistad y para mí es un privilegio decir que soy amigo de Jesús García Pallarés y que haya atendido nuestra llamada, que venga y nos ofrezca lo mejor de su conocimiento. Cualquiera que haya revisado cuestiones de papers y esté interesado en el mundo de la fuerza, es imposible que no haya topado con él porque ha trabajado tanto como investigador de base, como director de tesis, como colaborador en proyectos deportivos de deportes tan dispares como piragüismo, ciclismo, lucha y encima tiene de alguna manera también la virtud de dirigir un máster que está siendo uno de los másters con más afluencia de público en los últimos años, que es el máster de deportes cíclicos, que entiendo también que es de interés porque alumnos del máster de deportes cíclicos, del cual es el coordinador y director, han venido aquí a verle, con lo cual pues, me gratifica mucho y me avala un poco en la decisión de haberle traído aquí a Fadura. Insisto, los que estéis vinculados al tema de la fuerza, a toda la medición de fuerza a través de encoders y demás, lo conocéis casi mejor que yo desde el punto de vista profesional. Creo que es un gran docente, tiene gran experiencia y es un apasionado del tema. En definitiva es lo que casi a todos los que estamos aquí nos une, la pasión por lo que hacemos. Esto no podría hacerse si realmente no lo haces desde la pasión. Y bueno, pues en principio nada más. Os dejo con él, son 2 horas ahora de formación teórica, es una magistral bastante larga, pero él la pidió así, entiendo que es porque tiene muchas cosas que contaros y luego hacemos un pequeño break para tomar un café en la cafetería o bueno, por lo menos ir al servicio, lo que consideréis. Os dejo con Jesús y bueno, agradecidos yo personalmente a todos los que estéis aquí, cada uno haciendo vuestra función. ¿De acuerdo? Es que ricasco. Buenos días. Yo creo que mi voz se escucha, ¿no? No hace falta... Yo no voy a estar aquí mucho, ¿no? Ya se ha ido la mesa presidencial y no voy a estar moviendo por aquí, que es como suelo estar más cerca. Bueno, no están aquí, pero nos van a permitir que estemos moviéndonos por la sala. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores que hayan querido contar conmigo. La verdad que es un placer poder estar aquí. Estoy en la otra punta del país, pero bueno, en fin, me apetecía mucho, además me lo dijo con mucho tiempo, lo tenemos todo preparado y lo vamos a intentar abordar. La temática también fue una cuestión que los organizadores me comentaron y yo me parece muy bien, estoy pues, cómodo con todo esto que se va a hablar aquí. Vamos a ir al ritmo que vosotros me digáis, porque hay algunas cuestiones que son muy candentes y a mi juicio están nublando un poco la realidad del asunto. Los árboles no nos están dejando, a mi juicio, ver el bosque real, lo que hay detrás de todo esto del entrenamiento de fuerza, que en realidad es algo más sencillo de lo que parece. A lo mejor yo también soy parte responsable de esto, o algunos somos parte responsable, estamos quizás haciendo complejo, excesivamente complejo, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces vamos poco a poco y si hay cualquier consulta, cualquier duda, pues por favor me interrumpís y lo vamos viendo. Esto se va a ver también en muchas de las cosas que yo dejé aquí un poco en el tintero, se van a ver en las prácticas. Así que quizá yo me apoyo un poco en esa salida, os diré, bueno, eso lo vemos esta tarde y podemos avanzar porque si no, no terminaréis, ¿vale? Bueno, fundamento y aplicaciones prácticas de la monitorización de la velocidad para la programación y la evaluación del entrenamiento de fuerza. ¿Qué es lo que quiero que podamos ver a lo largo de estas 2 horitas? Bueno, en primer lugar tenemos que hacer un repaso sobre cuáles son los sistemas que tenemos actualmente que se han venido utilizando y cuáles son las nuevas tendencias del control de los componentes de la carga, principalmente el volumen y la intensidad. Sabemos que los componentes de la carga puede haber alguno más, como la densidad, que en el caso de la fuerza es muy sencillo porque básicamente es el tiempo de recuperación entre repeticiones, entre series de entrenamiento. Podríamos también hablar de la recuperación entre sesiones, pero todo eso como algún detalle voy a poner.
está más o menos claro y no genera demasiada confusión. En cuanto al volumen, también haré alguna pequeña incidiré en algo, pero no parece que haya demasiado problema. Y hablaremos largo y tendido sobre cómo podemos controlar y programar la intensidad del entrenamiento de fuerza. Luego pasaremos a los árboles. Y los árboles son cómo identificar un dispositivo válido para medir la velocidad. ¿De acuerdo? Eso pues no está del todo claro, ¿no? Tendremos que hablar un poquito de ello. Vamos a hablar algo de los tratamientos de datos que se necesitan utilizar para conocer cuál es el medidor o cuáles son el grupo de medidores que pueden medir ciertas cosas y otros que no. No vamos a entrar en una sesión de análisis de datos estadística, porque eso evidentemente no es el objeto de esta sesión, pero sí que necesito dar unos pequeños destellos para que podamos entender los ejemplos que luego van a aparecer. Y haremos todos esos tipos de análisis, inter-device, between trial, y quizá donde deberíamos llegar cuanto antes, que sería la aplicación práctica del entrenamiento, que es lo que haremos, unos ejemplos, y pasaremos a la tarde a ver realmente esto, cómo lo aplico, no desde un punto de vista de la investigación, sino cómo lo llevo a mi terreno de trabajo, cómo lo llevo esta tarde a la práctica y cómo lo voy a llevar a mi sala de fuerza en el día a día del entrenamiento de mi deportista, ¿no? Bueno, el volumen, muy fácil, ¿no? Insisto, nos vamos a contextualizar en el entrenamiento de fuerza, no vamos a hablar ahora del entrenamiento de resistencia. Es quizá una de las variables más importantes que dirigen las adaptaciones que se producen con los estímulos del entrenamiento. De hecho, quizás podría ser el que condiciona la cantidad de adaptaciones. Esto es más verdad o más cierto en el entrenamiento de resistencia, pero en el de fuerza también estoy parcialmente de acuerdo en que cuanto más entrenamiento, cuantas más repeticiones, sobre todo cuantas más series, suele haber más adaptaciones. Evidentemente todo eso tiene un límite, a partir del cual existe una meseta en las adaptaciones, y si sigo incrementando el volumen vamos a producir un overtraining, vamos a producir un sobreentrenamiento, ¿no? Pero, en definitiva, podemos decir que el volumen nos va a orientar la cantidad de adaptaciones que vamos a producir con el entrenamiento de fuerza. Hasta la fecha, salvo que alguien me quiera corregir, yo cuento 3 sistemas de programación del volumen de entrenamiento de fuerza. Tenemos la masa total desplazada, el número de repeticiones y el número de series. Lo vamos a ver, por ejemplo, masa total desplazada por serie, sesión o conjunto de sesiones. Esto es un sistema de entrenamiento que algunas caras que veo aquí, algunas caras que veo por aquí, pues a lo mejor lo han sufrido. Yo lo he sufrido. Sobre mí, como yo cuando yo era atleta, aquí veo otras caras que estoy seguro que lo sufrieron, porque en los deportes con grandes requerimientos de fuerza se programaba antaño, hace 20, 25 años, 30 y hacia atrás, una corriente proveniente de la antigua Unión Soviética, la DDR, nos entrenaban la fuerza como masa total desplazada, es decir, que teníamos que levantar en una sesión una serie de toneladas. Nos decían, las adaptaciones que tú necesitas se consiguen moviendo hoy 30 toneladas o 45 toneladas, y empecéis a hacer pequeñas cuentas o daréis cuenta de que realmente no es tan difícil mover tantas toneladas, sobre todo si eliges bien los ejercicios y haces un número de repeticiones muy alto con cargas moderadas. Pero, evidentemente, no permite conocer ninguna información acerca de las adaptaciones producidas. Eso lo tenéis que saber. ¿Alguien, rápidamente, alguien le ha entrenado así? Que yo, a lo mejor estas diapositivas tengo que empezar a quitarlas ya. Sí, 1, 2, 3, 4... Claro, insisto, son modalidades deportivas con grandes requerimientos de fuerza, medios altos requerimientos de fuerza, remo, piragüismo, ciclismo de distancias cortas, todo lo que en deportes de resistencia, pero de distancias más cortas, necesitaban de muchos kilos. Claro, cuando había barra libre con todo lo que es el dopaje, se soportaban increíble cantidad de toneladas de entrenamiento de fuerza porque la reparación del tejido era inmediata con todo lo que se estaban tomando. Y se entrenaba cuanto más mejor, porque el que movía más kilos seguramente sería el que más adaptaciones tendría. Evidentemente no me permite conocer las adaptaciones que estoy produciendo porque dependen de la fuerza dinámica máxima absoluta de cada individuo. No es lo mismo que él desplace, que pesa 65 kilos, que él desplace en una sesión 50 toneladas con un RM encargada a lo mejor de 60 kilos, que otra persona que pesa 100 kilos y tiene una RM encargada de 140 kilos. Evidentemente, las mismas 50 toneladas para estos dos compañeros son estímulos totalmente distintos. Bueno, pues en aquellos tiempos se entraba a la sala
y el de 60 kilos con un RM de 100 y el de 120 kilos con un RM de 200 movían las mismas toneladas. O el objetivo era el mismo efecto, ¿no? Y por supuesto también depende del tipo de ejercicio que utilizo. No es lo mismo mover 50 toneladas, por seguir con ese ejemplo, en una sentadilla completa, en una arrancada, en una cargada, que moverlo en un pull de bíceps, que moverlo en una elevación lateral. Evidentemente, el tipo de ejercicio condiciona mucho la masa total desplazada. A donde quiero llegar es que cuando me piden que yo desplace una carga total por sesión o series, evidentemente no tengo ninguna información porque no puedo condicionar, no puedo interpretar las adaptaciones que se van a producir. En cuanto a las repeticiones y sobre todo a las series realizadas, este sistema es el actual, porque sí que me permite interpretar correctamente el tipo de adaptaciones que estoy produciendo con el entrenamiento. Porque me permite orientar, ¿verdad? Me permite interpretar mejor cuánto estímulo, cuánta fatiga estoy induciendo en mi deportista. Estos dos compañeros que hemos puesto en el ejemplo, con pesos muy distintos y unos RM muy distintos, si decimos que ambos van a hacer 16 series por sesión, más o menos, evidentemente ya tenemos una idea muy próxima de la cantidad de estímulo de entrenamiento que están haciendo, ¿verdad? Ya no hay tanta distancia, no puede haber tanta diferencia en la cantidad de fatiga que estoy induciendo si ambos hacen 16 series. Evidentemente uno lo hará moviendo 55 toneladas y el otro solamente 28, pero ya estoy orientando mucho mejor las adaptaciones si consigo que el número de series sea en mi sistema de referencia. Evidentemente, la respuesta a esta pregunta es quizá de las más complejas y es ¿cuánto volumen de entrenamiento tengo que hacer? Esto merecería otra sesión de esta, otro año, que es el volumen de entrenamiento, pero he querido resumir aquí un poquito, brevemente, las conclusiones a las que algunos hemos conseguido alcanzar. Tenemos que diferenciar primero cuál es el objetivo del entrenamiento de fuerza. Está el objetivo estético, bodybuilding, culturismo, eso yo no voy a hablar nada de eso en toda la sesión de hoy, por eso prefería dejarlo aquí ya claro. No vamos a hablar del entrenamiento de fuerza para aumentar mi tamaño muscular, eso está de hecho alejado de los objetivos que se plantean hoy aquí, que es la mejora del rendimiento deportivo. Hay otro objetivo muy interesante del que tampoco vamos a hablar hoy, que es el entrenamiento de fuerza para la promoción de la calidad de vida, que está más que demostrado y que hay otra corriente de trabajo muy interesante que debe seguir por ahí. Y nosotros vamos a estar aquí. Entonces vamos a intentar responder rápidamente a esta pregunta, pero en este contexto. ¿Cuánto es el volumen de entrenamiento más acertado para el entrenamiento para la mejora del rendimiento? Ahora, dentro del rendimiento nos vamos a ir a todas aquellas modalidades que no son de fuerza pura. No voy a hablar de halterofilia y no voy a hablar de una modalidad como es powerlifting, que ya podemos considerarlo, yo creo que eso sí, quizás aquí tenéis, eso es un deporte como todos, pero evidentemente eso tiene otra cantidad de entrenamiento distinto. Nos vamos a ir desde disciplinas de 10 segundos de intervención en adelante. ¿Me seguís donde estoy ahora mismo? Bueno, pues algunos trabajos que han hecho intervenciones y otros que han hecho revisiones intentando responder esta pregunta, ¿no? Pues yo destaco aquí una frase de unos estudios que nunca más se podrán volver a repetir, creo yo, porque fue una cosa excepcional. Este hombre, Juan José González Vadillo, para su tesis doctoral, hace no tanto, ¿verdad?, consiguió someter a deportistas de diferentes modalidades al entrenamiento que le produjo, con una definición un poco rara que no hace falta tampoco entrar, le produjo la extenuación. Es decir, ¿cuántas series y repeticiones puede tolerar un deportista hasta la completa extenuación? Y luego les propuso entrenamiento en semanas distintas, en sesiones distintas, evidentemente, con unos porcentajes submáximos respecto de la máxima cantidad total de series y repeticiones que podían tolerar hasta la completa extenuación. ¿De acuerdo? Los resultados de esas 2 o 3 publicaciones nos dicen que aproximadamente la mitad, o ligeramente más, un poco más de la mitad de las series y repeticiones totales que se pueden tolerar hasta la extenuación va a ser el estímulo más apropiado para mejorar el rendimiento del deportista. Fijarse. Y aquí empieza un efecto que es entrenar la mitad o ligeramente por encima de la mitad, pero solo en algunos casos algo más de la mitad de las repeticiones que se pueden tolerar hasta la extenuación. Eso saldrá en algún momento más a lo largo de la sesión. Más tarde, con Miquel Izquierdo,
pues en mi tesis doctoral, después de una revisión, tanto de mis trabajos como los de otros muchísimo, una revisión extensa de la que hablaremos luego, ¿verdad?, en el entrenamiento combinado, pudimos llegar a la conclusión de que desde deportes desde 30 segundos hasta las 3 horas de esfuerzo, debemos de estar programando entrenamientos dentro de estos márgenes. Y como veis, no son demasiado extensos, no hay demasiadas diferencias entre unos y otros. Estamos diciendo que entre 3 y 5 series de entrenamiento para un grupo muy selecto de ejercicios, 4 o 6 ejercicios solamente. 4 o 6 ejercicios con 3 o 5 series, con 2 sesiones a la semana, solamente 2. Alguna vez puede estar justificado 3, pero en raras ocasiones 3. Y una tampoco está justificado casi nunca, salvo alguna causa que podremos luego hablar, si queréis y tal. Durante ciclos de 10, 12, 14 semanas y otra vez vuelta a empezar. Los sistemas de periodización no voy a entrar hoy, pero que sepáis que, dependiendo del sistema de periodización, pues 8, 10, 12, 14, lineales ondulantes, diariamente ondulantes, semanalmente ondulantes. En fin, eso ya sería otro cantar, otra ponencia. Pero, como veis, no hay mucho margen. Lo que se ha mostrado más efectivo son entrenamientos moderados de fuerza. Pocos ejercicios, entre 4 y 6, habrá que elegirlos bien. Entre 3 y 5 series, ni menos ni más se ha mostrado tampoco. Empieza a haber descensos del rendimiento específico cuando se entrenan más. También empieza a haber descensos del rendimiento específico cuando se entrena menos que lo que aparece. ¿Se ha entendido esto? ¿Alguna duda con este tema? No voy a entrar más en el volumen, lo vamos a dejar pasar. Pero que sepáis que un resumen más o menos sería esto. No quiere decir que sea que no tenga margen. Puede haber justificaciones, por ejemplo, en semanas competitivas se puede hacer una sola sesión, puede haber semanas en el inicio de la temporada que se puedan poner 3 sesiones de entrenamiento de fuerza, en fin, que hay pequeñas márgenes, pero tampoco mucho. Vamos entonces, donde vamos a centrar la atención, que es sobre la intensidad. Como no tenéis la diapositiva, entonces, pues, a mí me gusta así, luego dejaremos lo que haga falta. La pregunta entonces la hago yo. ¿Cuáles son los sistemas que tenéis actualmente para la programación de la intensidad del entrenamiento? Hemos hablado del volumen, series, repeticiones, número de sesiones a la semana, número de ejercicios, pero ¿cómo programáis la intensidad del entrenamiento de fuerza? A ver. Muchos de aquí programáis el entrenamiento de fuerza. Venga. Porcentaje de la RM. Eso a muchos os suena y lo habéis utilizado, ¿no? ¿Sí o no? Estamos temprano, pero hay que estar despierto ya. Si no, esto hoy no tiene efectividad. Bueno, ¿alguna cosa más? Hay más cosas. Porcentaje de un RM entiendo que será lo más habitual, lo que habéis estado utilizando durante muchos años, ¿no? ¿Alguna cosa más? La RPE, ¿no? La RPE, el Rate of Perceived Exertion, que es percepción subjetiva de fuerza. Pero realmente eso, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo haces? ¿Una escala de 1 a 10? O de 6 a 20, ¿no? Está la escala de Bohr y la reducida. Hay algunos trabajos y algunas experiencias positivas con el entrenamiento de la percepción subjetiva del esfuerzo, pero ahora te comentaré que quizá eso se quedó también bastante atrás. Y hay cosas bastante mejores. ¿Alguna cosa más? Porcentaje de la velocidad máxima. Porcentaje de la velocidad máxima a la que se ha desplazado la carga, ¿no? Bien, ese es un sistema, o es una parte de un sistema de los cuales vamos a hablar. Venga, no lo dilato más, ahí veis. Fijarse, este es el que a lo mejor también debo de empezar a quitar de las diapositivas porque ya pocos, de lo cual me alegro, pocos han tenido que sufrir este entrenamiento. Algunos que vienen de los deportes cíclicos o de resistencia, con alto requerimiento de fuerza, natación, piragüismo, remo, lo han sufrido. Y es cuando nos ponen a entrenar a toda la categoría a la misma masa. Toda la misma categoría. De hecho, se seleccionaban los que iban a formar parte de los equipos nacionales por test físicos con el número de repeticiones que se completaban con una misma carga en función de la categoría deportiva. O sea, eso era... Cuando pienso en aquello, cuando recuerdo aquello, quizá eso me incitó a ser profesional de esto, porque eso era una auténtica aberración, como vais a ver.
Resistencia relativa a un máximo rendimiento, como decía John, el porcentaje en RM, el número de repeticiones por serie, este lo habéis utilizado muchos, porque con las que estáis en la sala de musculación se ha utilizado mucho. El RM. No el 1RM, sino el repeticiones máximas. Ponte una carga en la barra que te permita completar 10 repeticiones máximas y de hecho las terminas. ¿Me acordáis? ¿O lo habéis sufrido? De ahí nace el concepto de carácter del esfuerzo y por último, velocidad de desplazamiento de las cargas. Por lo tanto, que sepáis que cuando hablamos de velocidad de entrenamiento, que sí que vamos a centrar dentro de un ratito la atención sobre él, estamos en esta pequeña parte de mí. Estamos monitorizando la intensidad con el sistema más avanzado, lo he puesto de arriba abajo, ahora lo veréis por qué. El más avanzado no quiere decir, o no quiero decir con esto, que sea el más práctico ni el que recomiendo para todos los contextos. Eso también lo vamos a comentar ahora. Porque hay que saber interpretar el coste ingente de recursos humanos, materiales y temporales que tiene este sobre todo, y cómo hay otros que pueden alcanzar la misma precisión, como veréis ahora, o casi la misma precisión, con menos esfuerzo. Bueno, respecto a este, pues significaría que todo el mundo entrena, una categoría, una edad, todo el mundo entrena contra una misma carga en valor absoluto. Este sistema consiste en programar carga en valor absoluto sin conocimiento previo del actual rendimiento del sujeto en ese propio ejercicio. Todos contra la misma carga, todas las sesiones contra la misma carga. Inconveniente, no tenemos información de las adaptaciones que se pueden propiciar. Yo suelo poner algún ejemplo real. Yo no sé lo que peso ahora mismo, ya no me peso, pero puedo estar en torno a 102, 103 kilos. Cuando yo tenía 16 años pesaba 85, 89, ya estaba grande, ¿no? Y al lado mío había uno mucho más pequeño, que se llamaba David Cal. ¿Sabéis quién es este señor? Ahora está más grande que yo, pero en aquel momento pesaba 65, 70 kilos. Los dos nacimos con un mes de diferencia. Le sacaba como 30 centímetros. ¿Y qué hicimos? Pues nuestros entrenadores, no quiero recordar sus nombres, nos entrenaban a los dos contra el mismo peso. ¿Cuántas repeticiones pensáis que podía hacer David Cal contra 60 kilos, que era la categoría que nos asignaban entonces? Muy pocas. 1 o 2 repeticiones contra... Y yo era una máquina físicamente en aquel momento y hacía 25. Pensamos que el efecto del entrenamiento es el mismo en David Cal. Evidentemente el suyo fue mejor, pero fueron casualidades. Nosotros estamos aquí para buscar que la carga programada sea lo más parecida a la carga real. Somos dosificadores de carga, somos generadores de fatiga y lo que necesitamos es ser lo más honestos con nuestros deportistas para que la carga que yo estoy programando, la que pongo en un papel, la que ahora ya pongo digitalmente en cualquiera de los formatos que tenemos, represente o seamos capaces de acertar con la verdadera carga que está soportando la fatiga que estoy provocando a ese deportista. Este sistema está en las antípodas de eso, porque es evidente que no vamos a conseguir las mismas adaptaciones. No sé ni qué adaptaciones estamos consiguiendo. Eso es como cuando colgamos en una barra de dominadas, todos podemos más o menos intuir que ese ejercicio es muy útil, es uno de los ejercicios más adaptativos que hay de tracción del tren superior, pero ¿qué pasa cuando colgamos a un individuo joven, 14, 15 años, que no tiene experiencia? ¿Cuántas dominadas somos capaces de hacer con esas edades o con esos niveles de forma? Pocas o ninguna. Pocas o ninguna. Y entonces eso, como es con autocarga, eso sí es bueno. Lo colgamos ahí, se queda como un jamón ahí, lo intenta, hace isometría durante unos segundos, vuelve a caer. Eso sí es bueno porque es con autocarga. Pero si yo lo pongo en una polea alta y empieza con 20-30 kilitos y empieza a mover, o las nuevas máquinas que tenemos de dominada asistida, que eso es un avance interesante, muy útil, que debéis utilizar, y empieza a hacer sus dominadas con una carga ajustada a su nivel de fuerza y mejorará. Pero como es con máquinas y con hierros, eso no son malos. Pero colgarte como un jamón y ponerte ahí a hacer repeticiones que no las haces, eso sí es bueno, ¿no? No sé si me habéis cogido la ironía, exactamente. Bueno, nunca más. Esto no, por favor. A lo mejor también hace falta. Pasa que de vez en cuando me encuentro alguno que nos reímos juntos porque lo hemos sufrido y nos ha hecho quizás estar aquí hoy porque nos motivó a intentar vencer todas estas cosas que nos pasaron. Venga, este sí que se utiliza más. Es el de repeticiones máximas. Significa, ponte en la barra un peso, unos kilos, que te permitan completar un número de repeticiones totales hasta el fallo muscular. Y de hecho, las vas a hacer todas. ¿Sabemos lo que es el fallo muscular? Es importante hoy. El fallo muscular es cuando
sigo haciendo repeticiones y a pesar de que intento completar alguna más, me vence la resistencia por la fatiga que ya tengo local y el sistema nervioso ya no responde a ese requerimiento de fuerza y por lo tanto me vence la resistencia. ¿Habéis alguno de esta sala experimentado realmente lo que significa eso? O sea, sí, eso evidentemente la respuesta tiene que decir sí. Pero es importante haberlo experimentado. De hecho, esta tarde a lo mejor lo hacemos. Para que realmente muchos de vosotros, los que no lo habéis hecho, y a lo mejor lo habéis hecho en un ejercicio muy localizado, es una cosa, pero cuando me pongo con una sentadilla a hacer eso, cuando me pongo con un dorsal, con un press banca, son cosas distintas. Las sensaciones son distintas, el efecto, la fatiga, la acidosis, la dureza mental que hay que tener para completar eso es diferente. Entonces, cuando yo digo aquí 3 por 10 RM, significa que he hecho 3 series con los ejercicios que he elegido, le he puesto un peso con el que voy a hacer 10 y he puesto ahí, a lo mejor me he ido a 11 y he hecho las 11, porque la última me ha vencido. Cuelgo la barra, descanso. Imaginaros, los que lo habéis sufrido ya estáis interiorizando la sensación. Cuelgo la barra, ¿qué sensación tengo en ese momento? De no poder volver a mover esos brazos durante las próximas 2 horas o 3. Bueno, pues en los siguientes 2-3 minutos tienes que volver a sentarte en el banco y hacer otra repetición, otra serie de 10 RM. ¿Se puede hacer tras 3 minutos de entrenamiento hasta el fallo otra serie con la misma carga, con 10 RM? Sí. Los que dicen sí es que no lo han hecho nunca. Es necesario bajar al menos un 10-15% tras 3 minutos de recuperación para volver a hacer 10 RM. ¿Me estáis siguiendo lo que estoy explicando? Si yo he puesto 80 kilos para hacer 10 RM, pasados 3 minutos tengo que bajarme a 70, 67 y medio para poder completar otra vez 10 repeticiones máximas. Y si me dejo a la tercera me tengo que ir a 60 kilos. Fijaos la depleción del rendimiento que hay ahí. ¿De acuerdo? Pero en todas las publicaciones más científicas, o sea, las divulgativas seguro, incluso en las científicas hasta hace unos pocos años, y todavía, a mi pesar y al de muchos, siguen utilizando ese sistema, nos dicen que han puesto un peso en la barra con el que han hecho 3 repeticiones de 10 RM contra el mismo peso, descansando 3 minutos. Así están las publicaciones todavía a día de hoy. Todavía nos siguen diciendo los americanos, el no pain, no gain, lo estamos trayendo desde hace muchos años, y resulta que estamos entrenando 3 series de 10 repeticiones hasta el fallo con el mismo peso. ¿Eso es factible? De nuevo la misma pregunta. Eso no es verdad. Eso no se ha podido hacer. O han puesto un peso con el que se podía hacer 15-16 en la primera serie y han terminado quizás haciendo la última haciendo 10 sobre 11 o sobre 12, o quizás 10 sobre 10, pero la última, o lo que han hecho ha sido lo que hemos dicho, hemos ido bajando el peso. Bueno, pues esto no se concreta en ninguna publicación. De tal forma que si a mí me viene una publicación de este tipo, lo que tengo que hacer rápidamente es dudar y ni siquiera sigo leyendo, porque no sé lo que se ha hecho ahí. No sabemos realmente el estímulo de entrenamiento que se ha hecho ahí. Requiere que el atleta realice constantemente esfuerzos hasta el fallo con las consiguientes fatiga mecánica y metabólica. Más de 72 horas. Creo que vamos a ver esta tarde ejemplos de lo que significa en recuperación metabólica y mecánica después de entrenamientos de este tipo. Permite, si es cierto, individualizar la carga. Claro, yo me pongo 80 kilos, tú te pones 90 kilos, tú te pones 50 kilos, porque cada uno tiene una carga que le permite hacer 10 hasta el fallo, ¿verdad? Pero no es posible regular o controlar el grado de fatiga inducido por el entrenamiento, ya que todas las series deben de ser hasta el fallo muscular. Por lo tanto, eso es incontrolable. La fatiga que estoy provocando con esto es incontrolable el tiempo de recuperación que voy a necesitar. Requiere de un aprendizaje, por eso yo lo primero que os he mirado y he visto a las caras, ¿cuántos de vosotros realmente habéis hecho este tipo de entrenamiento? Esto no es fácil hacerlo, porque el entrenamiento hasta el fallo es muy, muy exigente. Necesita experiencia y además necesita mucha concentración. Hay que llegar hasta el fallo en cada serie. Como veréis luego también, cada ejercicio y cada individuo tiene un número de repeticiones hasta el fallo. Contra el 60%, unos son capaces de hacer 22 repeticiones, creo que viene a la seguida, y otros solamente 14. Son casos extremos. Pero hay mucha diferencia en el número de repeticiones que se pueden hacer. Ventajas. Como bien decíamos, pues cada porcentaje de 1 RM tiene asociado un número aproximado de repeticiones hasta el fallo. Por lo que no es necesario medir el 1 RM, como veremos a continuación en el siguiente sistema. Los que
entrenan como NRM no tienen que estar midiendo su 1RM, que como ya podéis interpretar es uno de los inconvenientes de la programación del entrenamiento de fuerza. Simplemente tienes que estar poniendo la barra el peso con el que puedo hacer un número de repeticiones hasta el fallo y de hecho las cumplo, las completo. Pero no tengo que estar midiendo el 1RM para programarme las cargas. Eso es una ventaja. Me quito un problema logístico. ¿Entendido? Por eso se ha utilizado mucho. Y se sigue utilizando. Pero como digo, el número de repeticiones que se puede completar, creo que viene ahora, ahí lo tenéis, os he puesto esa diapositiva, fijarse. Vamos a empezar lo primero interpretando la tabla, que luego llevamos a confusión. A la izquierda, bueno, ejercicios, hemos puesto 4, podríamos haber puesto todos los que quisierais, porcentaje del 1RM. A la izquierda, la media. No hace falta que expliquemos la media, ¿no? Han cogido todos los valores de la medida, se ha dividido por el número de individuos que realizaron esas pruebas. 70 y tantos tíos a los que le hicimos todo esto, ¿no? Número de repeticiones hasta el fallo. Más o menos lo que está a la derecha es la desviación estándar. Significa entonces que todos los individuos, de los 70 individuos, hicieron entre 24 y 20. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? No. Ojo con esto. La desviación estándar, que lo veremos más adelante en la presentación, representa la variabilidad más común. De hecho, son el 69, el 70% de los datos están metidos ahí. Pero luego hay otro 30% que está más arriba y más abajo. De hecho, mirad aquí cómo en esta tabla observamos que en sentadilla completa, ante el 50% del 1RM, se hicieron de media 23,4 más menos 7,7. Pero es que había... Estos son los extremos, el máximo y el mínimo, fijarse. Individuos de más o menos el mismo nivel de rendimiento. En el caso de la sentadilla, 1,5 veces su masa corporal. O sea, gente bien entrenada o muy entrenada. Les localiza por velocidad, como os enseñaré después. Es decir, que os garantizo que estaban contra el 50% del 1RM. Y un individuo hizo 44 y otro individuo hizo 15. La media estuvo en 24 o 23. Y entre 30 y 20 y 19 estaban todos, o prácticamente todos, había unos extremos. Fijarse en la carga más habitual de entrenamiento, por ejemplo el 70, de una media de 10, alguno hizo 18 y otro solo 5. Fijarse la variabilidad que hay en el número de repeticiones hasta el fallo muscular. Esto tampoco se sabía antes y pensábamos que si tú y yo nos poníamos una carga con la que hacíamos 8 repeticiones hasta el fallo, estábamos ante la misma magnitud de carga real, es decir, estábamos ante el mismo porcentaje de 1RM. Cosa que queda claro, evidente, que es falso. Puede haber, lo normal es que haya 2 o 3 repeticiones ante cargas medias y bajas y 1 o 2 de diferencia, aunque es que, insisto, son los extremos, son la gente rara, pero es que los hay. En esta sala, aproximadamente un 10% de nosotros somos los raros que estamos en esos extremos. Pero vais a tener estos deportistas en vuestra práctica profesional. ¿Entendido un poco entonces el RM, repeticiones máximas? Vamos con la que nos comentaba también John, porcentaje del 1RM. Es decir, una vez que conozco el 1RM en un ejercicio, ahora te programo un porcentaje respecto de ese máximo. ¿Esto sí lo habéis escuchado? Mucho, ¿no? Esto ha sido muy habitual. Este sistema, pues como decimos, consiste en esto. Inconvenientes. Vamos a ver si vosotros me lo sabéis decir. Ya llevo un ratillo hablando y habéis empezado a intuir lo que va a pasar aquí. Inconveniente más importante que tiene programar como porcentaje del 1RM. Tienes que medir el 1RM. Para programarte un porcentaje respecto de ese máximo, tengo que saber cuál es ese 1RM. O en su defecto, fíjate la palabra que estoy utilizando, que luego nos servirá para más adelante también, es medirlo o estimarlo, que son cosas distintas. Para conocer la intensidad se requiere medir el 1RM, lo que está totalmente justificado en la mayoría de los deportistas y en la inmensa mayoría de los ejercicios útiles, que son los que vamos a necesitar para nuestro entrenamiento. Algunos de los que estáis aquí habéis hecho, una parte quizá mayor, habéis hecho un 1RM en press banca. Manos arriba, venga. ¿Quiénes han hecho un 1RM en press banca? Unos protocolos, que hay distintos protocolos, ahora si queréis vemos alguno de ellos, por tanta repetición de calentamiento,
tantas repeticiones ante carga del 80% aproximadamente, luego 90, luego ya me pongo a hacer intentos, entre 3 y 4 intentos, y levanto la carga, tengo que seguir probándome con un poco más de peso, ¿verdad? Eso, ahora veréis la cantidad ingente de tiempo y de fatiga que me está produciendo. Pero ¿cuántos de vosotros habéis hecho un 1RM en cargada? Yo ya sabía que iba a decir 1, sí, 2, 3, ya son muchas menos manos, 4, y disculpadme, pero voy a dudar de que lo hayáis hecho. O sea, puede ser que sí. Pero el procedimiento para hacer un test 1RM es extremadamente estricto. Y la realidad es que muchos de los 1RM que se han estado haciendo no son reales. No son reales porque para alcanzar la repetición del 1RM hace falta tener mucha precisión en los kilos que estoy poniendo, extremada concentración, que el calentamiento haya sido realmente el adecuado, que no haya hecho excesivos intentos antes del verdadero valor del 1RM. O sea, es difícil, muy difícil medir realmente el 1RM. Y en sentadilla completa, ¿alguien ha hecho un 1RM en sentadilla completa? Con hernia. Con hernia. El día que me lo hice. El día que lo hiciste, ¡pum!, fallo. 190 kilos. Muy bien. 190 kilos en sentadilla completa. Esos son niveles de fuerza brutales, ¿verdad? Como era su caso. ¿Otros también? ¿También te hicieron esto? Pero veis como las manos ya han bajado mucho más, ¿verdad? Evidentemente está totalmente injustificado en la inmensa mayoría. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer o deben de hacer el 1RM? ¿Cómo? Los halterófilos. Y de hecho los halterófilos no lo hacen nunca en entrenamiento. Se reservan ese esfuerzo para la competición. En entrenamientos tocan 95, 90 máximo. Y el 1RM se lo reservan, por la exigencia que tiene eso, se lo reservan para el día de competición. Punto. ¿Entendido? ¿Alguno se ha lesionado haciendo un 1RM o un NRM hasta el fallo en press banca? Si nos ponemos en YouTube, seguro que ahí encontraremos algún caso, ¿verdad? Nos ha salido todo el pectoral mayor, se ha desenganchado de la acromio y tal. Pero son casos extremadamente raros, extremadamente raros. No suele haber problema. En las sentadillas, en las cargadas, todo aquello en el que la energía se transmite a través del raquis, ahí es donde va a existir un problema grave. Nadie se va a hacer una lesión, salvo que no haga ni calentamiento ni haga nada. Lo normal es que en un pull de bíceps nunca pase nada. La carga total a desplazar es muy baja, no hay energía que pase, las articulaciones y la musculatura está preparada para la compresión y la distensión en ese tipo de ángulo. Bien, pero además, insisto, esto es medirlo en ese protocolo tan exigente y totalmente injustificado en la mayoría de los ejercicios de los deportistas, salvo los halterófilos, pero existen lo que se ha venido utilizando durante muchos años, que es los test NRM. ¿Sabemos lo que es esto? Lo mismo que hemos dicho antes del entrenamiento hasta el fallo, pues esto es, ponte una carga que aproximadamente puedas mover entre 8, 10, 12 repeticiones y haces todas las repeticiones posibles hasta el fallo muscular. Como tenemos la hipótesis, ahora ya acabamos de demostrar que es falsa, de que contra una determinada carga en valor relativo se puede hacer un número concreto de repeticiones hasta el fallo, pues ha estado diciendo que si yo hago 8 repeticiones, mi 1RM es tanto, una ecuación lineal directa. ¿Lo sabéis? ¿O habéis utilizado ecuaciones para estimación del 1RM en función del número de repeticiones hasta el fallo? Pues, además de la fatiga extrema que se produce con eso, es que la medida es poco válida, muy mala. Es muy mala. E incluso, todavía más grave, es muy poco reproducible. Porque me lo repito 2 veces y voy a producir un error importante. El mismo individuo, en la misma situación de reposo, 2 días después, sin cambio ni mejora ni retroceso de su rendimiento, puede hacer ante una carga 10 repeticiones y 2 días después 12 u 8. Eso es un coeficiente de variación altísimo. Es muchísima variabilidad. Es más la variabilidad que el efecto del entrenamiento. O sea, si yo lo utilizo para controlar el efecto del entrenamiento, os daréis cuenta de que el error de la medida es mayor que el cambio que estoy produciendo con la manipulación del entrenamiento. Se come, el error se está comiendo el efecto del entrenamiento y no puedo interpretar de ahí nada. De eso vamos a hablar ahora también. Y esto para mí es lo más importante. Si has hecho el esfuerzo de hacer el 1RM, no en un ejercicio, sino en todos los ejercicios que componen la rutina de entrenamiento, los 5, los 6, los 4 que has elegido,
Una vez que lo has hecho y has asumido la fatiga extrema y el riesgo de lesión que lleva eso, supongamos que lo hemos hecho, o hemos hecho los NRM en los 5 o 6 ejercicios durante 2 días y tal, ahora resulta que esa fuerza dinámica máxima puede y de hecho debe variar muy rápidamente, porque estamos para eso, estamos entrenando porque debe variar. Los que tienen un nivel de rendimiento medio alto, ¿cómo evoluciona su 1RM en una semana? Va siempre, los que tienen un nivel de rendimiento más bajo, cada sesión de entrenamiento, ¿qué le pasa? Mejoran. Luego el 1RM que se midió el lunes ya es menos que el del viernes. Y sin embargo yo le estoy metiendo los kilos programados como porcentaje del 1RM medido el T0, que le llamamos, el día inicial. La primera semana no pasa nada porque no hay demasiadas diferencias, pero ¿qué pasa en la séptima, la octava semana, antes de terminar el ciclo, antes de volver a medir? Pues ahora vais a ver lo que está ocurriendo ahí. Lo que está ocurriendo ahí es que la carga programada es totalmente distinta de la carga real, porque estamos programando con respecto a un valor de 1RM medido hace ya 8 semanas, en el que la tendencia natural de los deportistas de medio nivel o moderadamente expertos es ir cada vez más. ¿Me seguís con esto? Y sin embargo, los deportistas de medio alto nivel, o los que tienen una experiencia ya media alta, el 1RM medido tal día como hoy es el mismo durante esta semana, la semana siguiente, sube, baja, ¿qué pasa? Se mantiene más, pero de hecho, el entrenamiento específico que está haciendo en agua, tu 1RM después de un día de recuperación es mayor, 5, 7, 8% mayor que lo es el viernes después de haberte metido 8 sesiones de agua. Y sin embargo, me voy a la sala de musculación y me pongo en la barra de sentadilla el mismo peso que me detecté como 1RM el primer día. Estoy ante una carga real mayor que la que me he programado. Esto ocurre en los deportistas que tienen unos niveles de entrenamiento muy altos, muchas horas, y la fatiga nos va haciendo fluctuar el rendimiento a lo largo de la semana. Luego, fijarse, hemos gastado una cantidad increíble de tiempo y de esfuerzo, fatiga. Lo he medido, lo he estimado con el NRM, que ya hemos dicho que es muy poco válido porque es que es muy poco reproducible. Y encima resulta que esto cambia. Y me está obligando a programar con una carga que no es real. Ventajas. Claro. El porcentaje de 1RM tiene una ventaja, y es que si nos ponemos a ver la literatura hasta hace 5 años, 10 años, vamos a poner ya 2010, 2012, sí, hace ya casi 10 años, hasta esas fechas, todo lo que se ha publicado sobre las experiencias positivas y negativas de los ciclos de entrenamiento ha sido basado en este sistema, porcentaje de 1RM. Luego tenemos algunas orientaciones de lo que pasa cuando entreno con el porcentaje de 1RM, porque las publicaciones se han hecho así. Las experiencias entre entrenadores nos las hemos compartido como porcentaje de 1RM y lo que se ha escrito, pues estaba así. Ahora, yo os pregunto eso. ¿Nos podemos creer algo de lo que está ahí escrito? ¿Nos podemos creer algo de todo lo que se ha escrito en literatura científica, divulgativa o la comunicación entre entrenadores cuando se ha programado como porcentaje de 1RM después de que hemos entendido que no han entrenado realmente a la carga programada? ¿Qué pensáis? Claro, ese es el problema. Que ahora todas las experiencias previas me las tengo que cuestionar cuando ya sé que no han entrenado lo que han dicho que estaban entrenando. No que nos estén engañando, ojo con lo que estamos diciendo, es que no sabían lo que han entrenado. Ahora vais a ver ejemplos reales de qué pasa con esto. Carácter del esfuerzo. Esto suena. ¿Cuántos estáis entrenando por carácter del esfuerzo? 1, 2, 3 por allí. Bueno, pues este es el problema. Ahora es cuando las manos tendrían que estar todos arriba. No en el siguiente entrenamiento por velocidad, que va a ser algo anecdótico hoy. Espero convenceros de que el verdadero sistema para el entrenamiento diario de nuestros deportistas de medio y alto nivel, fijaos lo que estoy diciendo, que los entreno, y los he entrenado durante muchos años, de alto nivel es este sistema. Dependiendo de si una serie se alcanza la repetición de fallo, hasta el fallo muscular, o si existe un número de repeticiones que no se completan porque yo decido no completarlas, la fatiga y los efectos del entrenamiento van a ser muy distintos. De esto podremos también hablar otra vez. Creo que esta tarde vamos a comentar un poquito en el entrenamiento concurrente, porque esta es la clave del entrenamiento concurrente. ¿Entendéis el sistema? No tengo por qué
absorber todo lo que me están diciendo el no pain no gain de los americanos del bodybuilding y entrenar hasta las últimas repeticiones, sino que puedo dejarme algunas repeticiones sin completar y veremos más adelante y esta tarde qué pasa cuando dejo de hacer un número concreto de repeticiones. La ecuación que define esto es sencilla, ¿no? Número de repeticiones realizadas sobre las realizables. Inconveniente, antes de que aparezca ahí. Voy a volver a explicarlo para aquellos que no lo han utilizado nunca. Ponte en el peso ponte en la barra un peso con el que puedes hacer 20 repeticiones, pero solo haces 10. Eso es entrenar por carácter del esfuerzo. Es decir, ponte en la barra un peso con el que puedes hacer 20, más o menos ya sé que estás contra el 60% en un RM, unos 62, otros 58, e incluso, como habéis visto en las diapositivas anteriores, algunos están contra el 50% y otros contra el 68%, porque hay mucha variabilidad. Pero la mayoría de nosotros, si te digo que te pongas en la barra un peso con el que haces 20 y aciertas, estás poniendo un peso aproximadamente del 60%. ¿Me seguís con esto? Y luego, cuando te pones a ejecutar, solamente haces las 10 primeras, las últimas 10 no las haces, cuelgas la barra. Eso es entrenar por carácter del esfuerzo. Problema. Digo, porque lo estás pensando y tienes razón. Depende del deportista, pues igual si vas a hacer 12 y lo dejas en 10, o en ese sentido que es un poco subjetivo, ¿no? Claro. Ahí hilamos con lo que nos has comentado antes, no recuerdo ahora, del entrenamiento por percepción subjetiva del esfuerzo. Esto requiere de la percepción subjetiva del esfuerzo. El problema en el que todos estáis pensando es que es difícil poner en la barra un peso con el que puedo hacer 20, porque como no la voy a completar, no voy a saber si realmente estaría completando esas 20, o quizás 22, o quizás 30, o quizás solo 14. Eso es lo que ponemos aquí como inconveniente. Y la realidad del asunto es que son necesarias apenas 2-3 sesiones con una persona experta al lado para acertar en el 95% de los casos con un error de una repetición de desviación estándar. Es decir, que a una persona inexperta tú le dices que se ponga en el peso sin haber ni haber probado nada más, le dices que se ponga en el press bank un peso con el que puede hacer 16 y puede, luego lo medimos y resulta que hace 18, 19 o incluso 20. Nunca nadie se pone el peso, si es para 16 nunca se equivocan por abajo, por exceso, y hacen 14. Fijarse, siempre nos equivocamos, os equivocaréis por exceso, y eso está bien, que sea así. Lo complicado y lo duro para el entrenamiento, o el error para el entrenamiento es equivocarse por exceso, es poner demasiado peso en la barra. Pero si encima estás con él 2 o 3 sesiones y de vez en cuando le haces algún entrenamiento hasta el fallo, o prácticamente hasta el fallo, pasado un mes de entrenamiento los medimos y con las cargas, ponte el peso en la barra con el que puedes hacer 10, con el que puedes hacer 14, con el que puedes hacer 16, con el que puedes hacer 20, error más menos una repetición. Con 4 semanas de experiencia solamente. En apenas 6-8 sesiones de entrenamiento lo vuelves a medir y te estás equivocando en tan solo 1 o 2 repeticiones de lo que realmente completarías hasta el fallo. Fijarse la percepción del esfuerzo, lo útil que es y lo efectiva que es. Aquí tenemos, Juan, el otro día estuvimos probando esto. ¿Cómo fue? ¿Fue así? No había ni trampa ni cartón, es decir, fue una experiencia en la que pusimos a un grupo numeroso, ni siquiera estábamos pendientes de una persona sola, que sería lo ideal o lo deseable, sino que les pedimos que hicieran un pequeño calentamiento y lo podemos hacer esta tarde. Que se pongan, hagan un pequeño calentamiento y que en 5 minutos me elijan el peso y yo le digo para hacer 15 o 16 repeticiones, o incluso 20. Error, más menos 2 repeticiones en la primera sesión. Fijarse. Luego este inconveniente, que sé que es el que os está burlando, no es como tal, no existe como tal. Y además, si se comete un error es por defecto, me pongo menos peso del que debería. Y eso está bien, y es lo mejor porque las adaptaciones del entrenamiento van a ser iguales y la fatiga va a ser menor. Digo iguales, pero deberíamos decir casi igual, ¿verdad? Lo que pasa es que con lo que has planteado anteriormente, los porcentajes de carga serían muy diferentes. Claro, exactamente. Un individuo te puede hacer igual el mismo porcentaje, 12 repeticiones y otro 32. Insisto, lo hemos puesto para que veáis la variabilidad. Esos son 2 extremos. Si es 12 y 32 todavía es más allá del extremo, ¿no? Podríamos estar hablando de un individuo que hace 12 y otro que hace 22.
la media estará en 16 y casi el 95% de los individuos estarán entre 18 y 14. ¿De acuerdo? Pero como veréis esta tarde quizá un poco más en profundidad, los efectos del entrenamiento son prácticamente los mismos. El problema está en llegar más cerca del fallo, más cerca de la mitad de repeticiones o un poquito más. Sería lo recomendable, como veréis más adelante. ¿Se ha entendido esta cuestión, que es interesante? Ventajas. Venga, decídmela vosotros. ¿Ventajas? Es que la logística es muy sencilla, ¿no? Es que es tremendamente sencillo. Es tremendamente sencillo. Permite individualizar la intensidad del entrenamiento para cada individuo y cada ejercicio sin realizar ningún tipo de test. No tengo que estar midiendo el 1RM ni estimándolo. Yo solamente te formo, te enseño a poner el peso en la barra con el que puedes hacer un número de repeticiones y observamos que te estás quedando en las repeticiones que te he dicho. No tengo que estar midiendo nada. Ejemplo práctico, otra vez. Anécdota más bien. Equipo de deportes colectivos que quieren implementar a un equipo profesional, un montón de jugadores, hay que meterle el entrenamiento de fuerza. Van a mejorar, de hecho empiezan a mejorar mucho, y pasadas 8 semanas o 10 semanas, follón, no sé qué, la directiva, ¡pum! Cambio de entrenador principal y por supuesto la estructura que viene debajo de la preparación física también fuera. Y entonces me reúnen, yo llevaba la dirección aquella, dice, me reúnen con el nuevo preparador físico y me dice, dame los 1RM de todos tus jugadores porque he estado viendo, ya le habían pasado mis programas de entrenamiento y veía que estaban entrenando ciertos ejercicios, pero no tenían ningún valor de 1RM. Digo, mira, yo no sé el 1RM de los 45 jugadores, de los 6 ejercicios que he utilizado. Bueno, salí en los periódicos como que estaba ocultando información. Estaba ocultando información porque no estaba facilitando los valores del 1RM de los 6 ejercicios de los 40 y tantos jugadores. Todos ellos habían entrenado perfectamente, todos ellos habían mejorado su rendimiento. Capacidad de aceleración, salto, todo el rendimiento en resistencia también. ¿Cómo? Porque habían entrenado por carácter del esfuerzo. Tú puedes entrenar a un grupo muy numeroso de individuos sin necesidad de estar midiendo el 1RM, solamente observando, diciéndole, creo que te falta un poco de peso, creo que te sobra un poco de peso. El ojo clínico ya de la velocidad a la que se están desplazando la carga sin necesidad de medirlo. Solamente la velocidad a la que se hacen las últimas repeticiones de la serie nos da una idea muy próxima del número de repeticiones que le quedan por completar. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, una persona que hace 10 dominadas, por poner un número redondo, le dirías, o sea, ese es su máximo porque ves ya que la 10 está llegando ya muy justo, luego harías a partir de esas 10 un número de repeticiones dependiendo de lo que quieras conseguir. El problema de la dominada, es lo que decíamos antes, es que es peso dependiente, depende de mi masa corporal. Entonces, si mi NRM con mi propia masa corporal es 10, el problema es que solamente te puedo programar un 10 sobre 10, un 8 sobre 10, un 6 sobre 10, un 4 sobre 10. No puedo hacerte un 10 sobre 20, que es el mejor entrenamiento, o un 10 sobre 16, o un 8 sobre 16, que son los mejores entrenamientos. Por lo tanto, la dominada en ese individuo no estaría dentro de la rutina, al menos si no fuese con ayuda asistida. Porque el número de repeticiones hasta el fallo que puede completar nos indica que está en torno ya al 80% en 1RM y esas cargas no las van a tener que entrenar la mayoría de los deportistas. ¿Me seguís con esta? La pregunta, Irlanda. El problema de la dominada es eso. Y luego, por ejemplo, el test habría que hacerlo todos los días, porque hay días que El test. en el mundo real, o sea, en el mundo real de deportistas no de élite, días que están más cansados y días que están menos cansados. Es decir, un día con 8 repeticiones me puede suponer muchísimo. Es que eso es otro ejemplo de que este sistema es mucho más efectivo, porque no tengo que estar midiendo el estado de forma diariamente. Él mismo interioriza sus sensaciones y si está fatigado va a bajar el peso de la barra. Hace la primera serie y si detecta que ha hecho, le he programado 8 sobre 16 y hace 8 y piensa que no estaría haciendo la mitad, sino que seguramente estaría en 8 sobre 14, 8 sobre 13, ya le quedan menos, lo que tiene que hacer es directamente la siguiente serie se quita 2,5 kilos a cada lado y ejecuta el entrenamiento. De esta forma, la carga programada es igual o prácticamente igual, la certeza la tendremos con el sistema siguiente de la velocidad, es prácticamente igual la carga programada a la carga real. Porque cada día, y dentro de cada día, cada serie de entrenamiento, me estoy poniendo el peso necesario para hacer el carácter del esfuerzo que yo estoy programando. ¿Se ha entendido esto? ¿Cómo luego lo contabilizas a la hora de...?
cuantificas o... Bueno, sí, o sea, tú sabes lo que ha hecho cada deportista, te lo apunta, no te lo apunta. Sí, han hecho 3 series en estos 5 ejercicios de 8 sobre 20 o de 8 sobre 16, yo apunto eso. Porque yo sé los efectos que tiene ese entrenamiento y me preocupo de que se ejecute eso, observando las velocidades de las barras, pero en una sesión a lo mejor puedo estar observando a 20. Evidentemente, cuanto menos individuos, más personalizado está y más puedo ayudar a ese individuo. Pero no hace falta, a partir de la 4ª a la 5ª sesión os daréis cuenta de que es que no hace falta, porque simplemente prestarle atención con alguna cosa más que veremos sobre la ejecución de la fase concéntrica, pero no hay más. Y no anoto más, si tú me estás refiriendo, un sistema útil para conocer la evolución de la fuerza dinámica máxima absoluta es anotar los kilos con los que estoy haciendo el 8 sobre 16 o el 8. Yo puedo anotar eso. Y entonces observo cómo va evolucionando mi fuerza dinámica máxima absoluta porque estoy viendo cómo evolucionan los kilos que he tenido que poner en la barra para hacer el mismo carácter del esfuerzo. Evidentemente, si el carácter del esfuerzo cambia y ya estaba haciendo 8 sobre 16 y ahora hago 6 sobre 12, los kilos van a tener que subir porque la intensidad programada es algo mayor. Pero si ante el mismo entrenamiento, un ciclo después, he tenido que subir 10 kilos o 5 kilos para hacer algo más moderado, 5 kilos para hacer el mismo 8 sobre 16, no tengas ninguna duda de que tu fuerza dinámica máxima absoluta ha mejorado. Tu 1RM ha mejorado. ¿Lo has medido? No, no te hace falta. Ha mejorado. Enseñaremos ahora sistemas para saber exactamente cuánto ha mejorado sin necesidad de hacer el test 1RM. ¿Y este sistema se puede hacer todo el año? Todo el año, siempre. Siempre. No vamos a entrar, como hemos dicho, en periodización del entrenamiento. Pero en los casos de los deportes de grandes requerimientos de fuerza, remo, piragüismo, natación, sobre todo con el tren superior, vamos a necesitar caracteres del esfuerzo más altos. 8 sobre 16, 8 sobre 14 en algunos casos. Mientras que en la inmensa mayoría del resto de deportes, de resistencia y deportes colectivos, será suficiente con la mitad o menos de las repeticiones por serie. No voy a entrar porque ahí tenemos todo eso claro, más o menos ya. Hay experiencia de cuántas, lo vais a ver, cuántas repeticiones se deben de completar, distancia respecto del fallo para mejorar más tu rendimiento específico. ¿Entendido? Y se puede hacer perfectamente con este sistema. Es decir, puedes ir a las tablas y ver que un individuo con 3 años de experiencia en entrenamiento de fuerza, que sabe los ejercicios, domina las técnicas, que ha entrenado razonablemente bien la fuerza y que está en un deporte, por ejemplo, el fútbol. Yo lo llamo etapa 2 de entrenamiento de la fuerza, más o menos esos niveles. Pues en él se va a recomendar un ciclo de fuerza que va desde el 60 hasta el 70% del 1RM solamente. Es decir, entrenar desde 8 sobre 20 hasta 8 sobre 16. Punto. No hace falta más. De hecho, más ya se ha demostrado que es peor para el rendimiento de ese jugador de fútbol. Si tienen más requerimientos de fuerza, habrá la necesidad, no la voluntad, sino la necesidad de ir subiendo las cargas para que siga progresando su rendimiento de fuerza. ¿Entendido? Este método es sensible a los cambios de rendimiento producidos por la aceptación al entrenamiento por la fatiga aguda. Esto es lo que me acabáis, que os habéis adelantado. Es sensible a mi estado de forma diaria. El problema aquí, y es el que estáis intuiendo todos, es que el deportista tiene que interiorizar sus sensaciones sobre el estado de forma real que tiene ese día. Esto, que os parece algo de pronto tan complejo, no lo es. No lo es. Es muy fácil si se intenta, ¿no? Si se intenta es muy fácil si se hace con concentración. Este entrenamiento no se puede llegar a la sala con la música a tope y estando constantemente hablando con los compañeros y tal. Puedes tener una sesión relajada, pero siempre que te pongas en el ejercicio tiene que haber una concentración. Primero, porque habrá que desplazar las cargas a la máxima velocidad en la fase concéntrica, que hablaremos un poquito de eso. Y segundo, porque tienes que interiorizar las sensaciones de las repeticiones que te has dejado sin completar cuando cuelgas la barra, porque haces las repeticiones que te he marcado. Luego hace falta concentración. Último sistema, velocidad de desplazamiento de las cargas. Esto sería otra sesión muy larga. Lo vamos a empaquetar cortito. Que quiera profundizar más, pues hay ya literatura, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Aplicaciones de la velocidad. Bueno, antes de seguir, sabemos lo que significa esto. Es implementar al ejercicio un sistema, hay varios, que hablaremos luego si quieres, de monitorización de la velocidad, a la que se desplazan las cargas.
en vez de estar midiendo la fuerza aplicada, que es muy caro y una medida muy poco estable, porque es muy difícil de medir, las plataformas de fuerza se utilizan solo para investigación y ya en mi caso las he desechado porque tienen una variabilidad de la medida altísima. En vez de estar midiendo la fuerza aplicada en el suelo o en la barra, lo que estamos midiendo es la reacción de la fuerza aplicada, que es la velocidad a la que se desplaza la carga. Ante una misma carga, si yo le aplico más o menos fuerza, inevitablemente, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar a más o menos velocidad. La fuerza aplicada, si es superior a la resistencia a vencer, la velocidad será más o menos en función de la diferencia que haya entre la fuerza aplicada y la resistencia que estoy metiendo. ¿Me seguís? Por lo tanto, hay ya varios dispositivos que nos permiten medir la velocidad a la que se desplazan las cargas. O incluso en una dominada, la velocidad a la que me desplazo yo. ¿Veis? Me pongo una serie de artefactos y puedo medir la velocidad a la que he hecho la fase concéntrica en el press banca de la barra, en la sentadilla de la barra. Podéis hacerlo en una prensa de piernas y también podemos medirlo como la velocidad a la que se desplaza la torre de pesas. Si es una polea directa y no tiene un polipasto, es una medida directa y podemos medir la velocidad a la que se están desplazando las chocolatinas, las pesas de la prensa. O sea que esto se puede aplicar a todos los ejercicios si le buscamos la forma. Los más sencillos, los principales, los 5 o 6 ejercicios que recomendaremos, ya está claro cómo se puede hacer. Porque además tienen un componente vertical casi absoluto. Press banca, sentadilla, cargada, arrancada, dorsal remo, dominada. Esos ejercicios que son los fundamentales de la mejora del rendimiento deportivo son verticales en el 99% de su desplazamiento. Por lo tanto, un dispositivo lineal es una muy buena elección. Sí, esto se tendría que matizar algo más para algunos ejercicios que evidentemente tienen algo de deslizamiento horizontal, de desplazamiento en el eje horizontal. Bueno, pues ya sabiendo, hemos introducido cómo se mide esto, ahí os dejo la primera de las aplicaciones que tiene medir la velocidad de desplazamiento de las cargas. La primera es que podemos estimar, y dice ahí creo, ¿no? Con un error mínimo, ahora veréis qué error es ese, mínimo, el porcentaje de un RM que representa cualquier resistencia que he desplazado, simplemente midiendo la velocidad a la que lo he hecho la primera o la segunda repetición de una serie, que es cuando no tengo fatiga, ¿verdad? La primera o la segunda repetición es a la que más velocidad le puedo imprimir porque a nivel neuromuscular tengo todos mis depósitos de fosfocreatina, tengo el sistema nervioso neuromuscular funcionando perfectamente y ahí la imprimo, la fuerza aplicada es mayor y por lo tanto la velocidad es mayor. Fijaos en la relación que existe. Estos son 532 puntos, 626 pares de datos en el ejercicio. Os he puesto un ejemplo, el dorsal remo, runner bench pull y bench press, que es el press banca. Y observamos cómo hay una línea de tendencia y hay pequeñas variabilidades. Unos individuos un poquito más, otros individuos un poquito menos. Pero esta línea de tendencia nos dice que si yo sustituyo, fijaos el ajuste, que ahora hablaremos de eso mucho, R cuadrado 0,94, esto es un cociente de correlación intraclase de 0,94, quiere decir que si yo sustituyo cualquier valor de velocidad aquí, me da el porcentaje de un RM, porque el ajuste, la relación entre las dos variables es altísimo, margen de error 3%. 3%. Ante cargas de más del 60% de un RM, me equivoco en menos del 3%. Problemas, ¿qué veis ahí? Hay un hándicap principal. Recursos, material, de lo cual, como veréis ahora, ya empieza a no ser realmente un problema. Empieza el desarrollo tecnológico y otras empresas han entrado en el mercado con dispositivos mucho más económicos y empieza a no ser un problema. Más problemas que veis ahí, desventajas. A la interpretación de esa gráfica. Si yo sustituyo cualquier valor de aquí, por ejemplo 1 metro por segundo, que es una carga que utilizamos mucho en el entrenamiento, en el ejercicio de press banca representa el 50%, pero en el ejercicio de dorsal remo es el 67%. ¿Qué pasa ahí? La biomecánica de cada ejercicio condiciona la curva carga-velocidad y hace que cada uno tenga una propia ecuación. No puedo utilizar una ecuación para todos los ejercicios. Aquí el problema es que tenemos que tener, como veréis en la siguiente diapositiva, todas las ecuaciones de todos los ejercicios que voy a utilizar. Pero ya hemos hecho ese trabajo. Porque mi grupo y muchos otros grupos de trabajo de investigación se han esforzado, han medido a 100 individuos
y han sacado la ecuación media, no quiere decir que luego no haya ecuaciones individuales que también puedan ser mucho más útiles evidentemente, pero la ecuación media para cada ejercicio. De tal forma que si a cualquiera de vosotros os hago un calentamiento, llegas, te pones 60 kilos, ¡zup!, máxima velocidad, 1,07. Sustituyo en esta ecuación 1,07 que está por aquí, pom, pom, porcentaje de 1 RM, tanto. Margen de error 3%. He medido el 1 RM, como veréis ahora lo he estimado, pero he necesitado medir el 1 RM para saber la carga a la que me estoy enfrentando. ¿Vale? Pero sí que es cierto que necesitas recursos materiales cada vez más económicos y tienes que utilizar o las propias ecuaciones individuales de cada individuo, que eso es el sistema más avanzado que existe, o utilizar las ecuaciones generales que aciertan con un error de un 3% aproximadamente. Pues es muy sencillo. Ahí veis, por ejemplo, en el ejercicio de Pesmanca ya tenemos todas estas tablas, de tal forma que tú puedes llegar, o lo metes en tu hoja Excel, o utilizas un sistema, el problema que son de los más caros, en los que ya simplemente con ver la velocidad te dice el porcentaje de un RM al que te estás enfrentando. Si no, tan sencillo como tengo mis tablitas al lado, mi hoja Excel, en la cual si veo que he movido a 0,69, pues estoy en el 65% de ese ejercicio. Para cada ejercicio hay una tabla y una ecuación. Segundo, como me habéis dicho ya, podemos estimar el valor del 1RM. Claro, si sé que 60 kilos, por poner un ejemplo, representa una velocidad de 1 metro por segundo en el press banca, que eso a su vez es el 50% del 1RM con margen de error 3%, si 60 kilos es el 50% del 1RM, X. Una relación directa. Una relación directa, tan sencillo. ¿Está claro esto? Puedo estimar el 1RM, como veréis, ante cargas de más del 60% el error es mínimo. El error es mínimo. Ante cargas más bajas hay algo más de variabilidad, menos del 60%. Pero lo habitual, a pesar de que la curva carga de velocidad es interesante, muy interesante ver cómo evoluciona la fuerza aplicada ante las cargas de baja intensidad, lo habitual de los entrenamientos es entrenar entre el 60 y el 70%. Por lo tanto, estamos dentro de esos rangos en los cuales la predicción es muy alta. Ahí tenéis las ecuaciones. Tenéis las tablas y las ecuaciones. Simplemente sustituyo la velocidad. Ahora hablaremos que esta es la media propulsiva, pero bueno, la hay para la media y para la pico también. Sustituyo ahí, me da el porcentaje de 1RM y automáticamente puedo calcular el 1RM, error 3%. Un individuo de 100 kilos de 1RM se equivoca entre 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Ese es el máximo rango de error que tienes. ¿Está claro la segunda aplicación? Esto se lleva utilizando desde hace 8 o 10 años. Bueno, el origen de esto un poco antes, pero desde que se empezó a divulgar entre 10 y 12 años, yo creo que. Sin embargo, esto que viene ahora es más reciente, bueno, eso es lo que se estaba diciendo. Programar y cuantificar la fatiga que se produce con el entrenamiento. Ya no solamente voy a observar la velocidad a la que alcanza la primera repetición, sino que voy a monitorizar toda la serie de repeticiones. Toda la serie de repeticiones. Podemos programar a la perfección la fatiga que queremos inducir en una serie y la sesión estableciendo la pérdida de velocidad que se de tolerar durante la serie de repeticiones. Ejemplo, a ver si esto quiere ir. Ahí tenéis, en una cosa artefactada cualquiera para un estudio, le pido con una carga X de kilos que haga todas las repeticiones hasta el fallo. Fijarse cómo, a medida que se va fatigando, cada vez la fuerza aplicada en el suelo es menor, la velocidad a la que se desplaza esa barra es menor. Eso es entrenar hasta el fallo. Eso es. Por eso, cuando decimos que entrenamos hasta el fallo, me refiero a esto. No a cuando paráis a una velocidad aproximadamente de 0,5 que ya pensáis que no podéis hacer otra, y los que son verdaderamente expertos y los que estamos detrás apretando siguen haciendo 4 o 5 repeticiones más. ¿Entendido? Eso es, por un lado, lo que significa entrenar hasta el fallo. Luego, sistemas actuales para monitorizar la fatiga.
hay tres. No vamos a entrar demasiado en profundidad porque si no se nos va de madre la sesión, pero que el que quiera profundizar que sepa que tiene tres sistemas. Que se ha demostrado que un porcentaje de pérdida de velocidad concreto equivale a una fatiga, un tiempo de recuperación y a unas adaptaciones cuando pasas 6, 8, 10 semanas de entrenamiento. Estamos trabajando normalmente con esfuerzos de una pérdida del 10, del 20, del 30, fíjate, o del 40%. Perder el 10 significaría de esta y pararse aquí. Ya os he hecho yo los cálculos. De 0,55 a 0,47 es perder un 10%. Significaría que este individuo hubiese hecho solo las 3 primeras repeticiones de las 9. Hubiese sido un 3 sobre 9, ¿lo entendéis? Porque el medidor de velocidad lo hubiese parado, le hubiese dado una señal de alerta cuando ha perdido un 10% de velocidad. Respecto de la mejor de la primera hubiese perdido, ¿verdad?, un 10%. Respecto de esta hubiese sido un 20%. Fíjate que los colores están puestos ahí por algo. Un 20%. Hubiese hecho desde 0,55, 1, 2, 3, 4 y 5 sobre 9 o sobre 10. Porque la última prácticamente la ha subido, se ha quedado en el sticking region y ahí se ha bajado y ya prácticamente la ha subido. Pero bueno, esto ha sido un entrenamiento de 9 o 10 RM y hubiese hecho, ¿cuántas repeticiones? 5 sobre 9 o sobre 10, ya os adelanto, que es lo más recomendable, el 20%, donde se han visto las mayores adaptaciones de rendimiento específico, más capacidad de salto, más... Además tengo aquí... y Gavarro, ¿no? Que no te saludó, pues ahí llegamos tarde. Ahora vamos a hablar de ese trabajo, porque fue el pionero en todo esto, y lo veréis, pero ya desde el año 2010, ¿no? 2010 estábamos entrenando a la mitad de repeticiones por serie, que significa, ahora lo hemos sabido años después, perder un 20%. Ya os adelanto que es la mejor recomendación, perder un 20% de repetición en la serie, sobre todo en el tren inferior. A lo mejor en el tren superior nos podemos ir un poquito más, 25%. Podríamos haber hecho alguna más. Y el rendimiento específico, ese deportista, ese nadador, ese remero, ese piragüista, hubiese seguido mejorando durante mucho tiempo. Una pregunta. Independientemente del nivel del deportista, en este caso. En este caso, los que tienen unos requerimientos de fuerza muy altos pueden ir a unas pérdidas un poco mayores, pero nunca esto. Nos vamos a mover entre el 20 y el 30%. Yo iba al otro lado. ¿No ves te puedes quedar a un 10 y sigue generando buenas adaptaciones? Sí. Y con el 20 puede romper el muñeco. Lo que pasa es que la carga inicial, la velocidad inicial va a ser más alta. No vas, es decir, respondiendo a John, la pregunta es, ¿el 20% para todos? La respuesta es casi que sí. Te voy a decir casi que sí, salvo una pequeña matiz que a lo mejor no hace falta entrar ahora. La diferencia es que los que tienen grandes requerimientos de fuerza van a alcanzar estas intensidades de 0,55, que son ya el 85% en 1RM, mientras que en esos deportistas más nobles van a seguir perdiendo un 20%, pero arrancando en 1,20. ¿Lo seguís? Es la velocidad de la primera la que va a diferenciarse entre diferentes niveles de deportistas, pero el 20% de pérdida, a nivel general, puede ser lo más recomendable para todos los niveles de deportistas. ¿Y durante todo el año mantienes el 20% de pérdida de...? Sí, aunque lo que manipulas es la velocidad de la primera, el porcentaje de un RM, la carga inicial, el porcentaje de un RM, la primera carga. Insisto, en algunos ejercicios se puede tolerar un poquito más, en otros un poquito menos. Y también depende un poco de la experiencia que tenga y tal, pero nunca más allá del 30%, que significaría esto. Esto sería un 7 sobre 9 sobre 10, que eso ya es un entrenamiento no recomendable para nadie. ¿Hace falta que pongamos el vídeo otra vez? Hace falta recordar la fatiga, la velocidad, la extenuación que ya llevaba ese deportista cuando ha pasado sobre la 7ª repetición. Muy pocos de los que están en esta sala han hecho nunca repeticiones de sentadilla a velocidades tan bajas como esa. Porque ya nos echamos para atrás, iba a decir nos acojonamos, y no seguimos haciendo las repeticiones que realmente sí se pueden completar. Luego, una pérdida de velocidad del 30% es extrema. Un 40% es el fallo muscular habitualmente. El fallo muscular se alcanza generalmente con entre el 40% de pérdida de velocidad en la serie. Sí. ¿Ese 20% lo habéis calculado entre grupos grandes musculares y pequeños? Ejercicios principales: cargadas, sentadillas del tren inferior y ejercicios dorsal, remo, dominada y tres bandas del tren superior. ¿Y qué piensas que puede ser más ejemplo en un grupo pequeño? La fatiga local será mayor, la pérdida de velocidad va a ser mayor. Por tanto,
Nos ocurre al comparar, por ejemplo, press banca con sentadilla. En el pool de bíceps, si quisieras trabajar, que no te recomiendo, o alguna lesión o algún tal, no recomendamos ese ejercicio, pero un ejercicio muy localizado, como me estás diciendo, te puedes permitir un 30% y estarías dentro de la fatiga, de los tiempos de recuperación y las adaptaciones que están buscando. Mientras que los grandes ejercicios, un 20%. ¿Era esa la pregunta? Sí, los ejercicios más localizados puedes empujar un poquito más porque la recuperación de la fatiga también es más rápida que cuando estamos moviendo los grandes grupos musculares del tren inferior y del tren superior. ¿Y la carga qué porcentaje sería? O sea, para iniciar, por ejemplo... Eso ya es periodización, que es otro cantar, es decir, qué porcentaje de un RM o qué velocidad es la adecuada en cada momento del ciclo. A ver si esta tarde no da tiempo a ver eso, pero eso es otra cosa. Aquí estamos intentando entender el sistema de monitorización de la fatiga a través de la velocidad. En la diapositiva anterior hemos visto cómo podemos direccionar la carga a la que te estás enfrentando con la velocidad de la primera o de la segunda repetición, porque a veces la segunda es algo más rápida que la primera. Por lo tanto, utilizaremos la primera o la segunda. Y luego ya dejaremos el dispositivo puesto para aplicar esto que está apareciendo aquí, que es cuando te paro. Porcentaje de pérdida de velocidad. Otro sistema, velocidad de parada. Sí. ¿Que le das alguna consigna para la fase excéntrica? ¿Cómo ejecutar la fase excéntrica? Sí. La fase excéntrica se debe de realizar a una velocidad que llamamos controlada. Ni muy rápido ni muy lento. Aproximadamente entre 0,45 y 0,60 metros por segundo. Esto. En prebanca, estoy haciendo el prebanca porque lo puedo hacer de pie, pero sería más o menos la misma velocidad en todos los tres días. Esto. Ni esto, ¿vale? Porque primero puede haber un problema de lesión del impacto, y segundo porque no aporta nada, salvo que estemos entrenando en pliometría, que eso es otro cantar también, que por supuesto habrá que hacerlo los deportistas que tengan ese tipo de esfuerzos o de contracciones en sus desplazamientos específicos. Y luego, la fase concéntrica, ya lo digo, máxima velocidad, porque se ha demostrado que las adaptaciones son prácticamente el doble que entrenando a una velocidad controlada, la fase concéntrica. ¿Seguí con esto? La fase concéntrica, la de subida, siempre la que va en contra de la gravedad, los ejercicios inerciales, ha de ejecutarse a la máxima velocidad posible, porque ya se ha demostrado que mejoran prácticamente el doble. Por cada repetición que haces así, tienes que hacer 2 a una velocidad controlada para mejorar lo mismo. Resumiendo mucho. Jesús, me tengo otra pregunta. Me parece fantástico el sistema, pero tengo un par de dudas. Uno, que yo creo que ya has dicho, que es el tiempo que requieren... Sí, es que todavía no hemos terminado. Yo creo que vale. las pegas van a llegar, vale. Más o menos, si no las digo yo, las dices tú ahora. Otro sistema es la velocidad de parada. Fijarse que esto tiene un hándicap, y es que necesita que el deportista haya hecho en su máximo potencial la primera o la segunda. Eso no es fácil. Necesita mucha preparación y familiarización y experiencia del individuo. Hacer la máxima velocidad de la fase concéntrica en la primera o la segunda, cuando lo puedes hacer a menor velocidad porque tienes capacidad de fuerza aplicada, todavía no estás muy fatigado ni estás cerca del fallo, y yo una carga del 80% la puedo mover todo lo rápido que pueda, que sería lo que ha hecho este deportista, lo veis porque a partir de ahí empieza a bajar, o no me he concentrado todo lo que debería y lo he hecho a una velocidad no tan alta. Entonces, si utilizo con el porcentaje de pérdida de velocidad, ¿qué va a pasar? Que me voy a aplicar el 20% desde un valor que está infraestimado. Entonces, bueno, desde un punto de vista de investigación, en los que estamos totalmente encima para que ejecute la primera a la máxima velocidad, puede servir, pero recomiendo que utilicéis el sistema de velocidad de parada, en el que hemos descrito la velocidad para cada ejercicio es distinta, ya hemos visto que cada ejercicio es distinta, y tenemos la velocidad en metros por segundo a los que se debe de parar en valor absoluto. De tal forma que si en el ejercicio de sentadilla pasas en torno a 0,40, ya sabes que te quedan 2 repeticiones por hacer. Si pasas en torno a 0,45, se quedan 4 repeticiones por hacer. Entonces están unas tablas que os pasaremos para que la quiera utilizar. Eso no depende de que hayas metido la primera exactamente a la máxima velocidad, a tu máximo potencial. Solamente depende de que el resto de repeticiones sí las estés ejecutando a la máxima velocidad. ¿Entendido esto? Estamos buscando lo mismo, pero sin depender de la velocidad de la primera. Que desearíamos que hubiese sido la máxima velocidad, pero y si no lo ha sido, nos condiciona el resto de la serie. ¿Me seguís con esto? Y luego está el sistema más avanzado, que es el índice de esfuerzo, en el cual se programa la fatiga teniendo en cuenta
la velocidad de la primera y el porcentaje de pérdida de velocidad. Estos son los sistemas más avanzados que se están desarrollando en Sevilla desde el año pasado, en los cuales se puede identificar con mayor precisión, si cabe, que este la fatiga que voy a producir, porque tengo en cuenta no solo la pérdida de velocidad, sino que tengo en cuenta la carga a la que estoy desplazando, es decir, la velocidad de la primera. Que quiera profundizar con esto, pues tiene ya la documentación para avanzar. En principio, velocidad, porcentaje de pérdida de velocidad en torno a un 20%, en torno a la mitad de repeticiones por serie, y lo podéis localizar también con estas velocidades de parada. Y ya, bueno, pues más adelante, esto está incipiente, podéis incluso hilar un poco más fino con el índice de fatiga. Conclusión, monitorizando la velocidad de desplazamiento de la primera o de la segunda y la pérdida total de velocidad durante la serie, podemos conocer y orientar las adaptaciones que vamos a inducir en nuestros deportistas. Así como, que es muy importante, los tiempos de recuperación que voy a necesitar para poder convocarlo a una nueva sesión de entrenamiento, no de fuerza, sino, porque ya hemos dicho que son solo 2 sesiones a la semana, por lo tanto habrá 72 horas, ¿no? Aproximadamente 48, 72, 96, dependiendo de cómo configuremos el pool semanal. Sino que aquí lo importante es cuándo lo puedo llevar a hacer una sesión específica de calidad. Ritmos de umbrales para arriba, máximo tratable, umbral anaeróbico, consumo máximo de oxígeno. Eso no se puede hacer en un estado de fatiga excesivo porque las adaptaciones que se producen ahí y los efectos de interferencia que hablaremos esta tarde son mayores. Entonces, conociendo la velocidad de la primera y conociendo la velocidad de la serie, somos capaces de saber con un error mínimo el tiempo de recuperación que necesito antes de ponerle otra sesión de alta intensidad. ¿Sí? Cuarta, quizá la menos conocida, la aplicación menos conocida, pero también interesante. Podemos distinguir, si monitorizamos la velocidad con un dispositivo, este sí que ya tiene que ser de alto nivel porque tiene que tener mucha velocidad de mucha frecuencia, podemos distinguir aquella porción de la fase concéntrica de cada repetición en la que el deportista está involuntariamente frenando la barra por miedo a que se te escape de las manos. Eso lo hice experimentado, pues se me escape de la barra de los hombros o de los trapecios donde esté apoyado. Esto se le llama la fase propulsiva, que es la anterior al frenado, y la fase de frenado. Ahí lo veis. Se identifica como aquella porción en la que la aceleración que yo le estoy imprimiendo a la barra es mayor que g, que la gravedad. Cuando ya mi aceleración es menor que la gravedad, estoy involuntariamente frenando esa barra. Ahí veis cómo podemos distinguir. Esta es la misma repetición analizada desde diferentes perspectivas. Una, en rojo más claro, es el total, la velocidad media de toda la fase de subida, y el rojo oscuro es la media solo de la fase en la que he sido propulsivo, en la que no estaba frenando. Eso depende de la magnitud relativa de la carga. Claro, cuanto más baja es la carga, más diferencia hay entre la media y la propulsiva, porque más estoy frenando. Ante carga baja, freno mucho. A mayor velocidad de desplazamiento, mayor es la fase de frenado. Permite identificar el valor real de la capacidad de generar tensión de un individuo. Es decir, que discernir entre la media y la media propulsiva es interesante porque hay individuos muy fuertes que, sin embargo, frenan demasiado la barra. Y entonces estamos comparando, si yo te comparo a dos individuos con el mismo nivel de media, no quiere decir que tengan el mismo potencial real de aplicación de fuerza, porque no he distinguido quién ha frenado más. Sin embargo, la velocidad media solo de la fase propulsiva representa mucho mejor la capacidad o la aplicación de fuerza que han tenido dos deportistas distintos, porque tienen una técnica relativamente distinta. Perjudica o infraestima, en principio, a los que tienen mayores niveles de fuerza. Los que tienen mayores niveles de fuerza se les está infraestimando su valor si solamente analizamos la velocidad media. Y podríamos discriminar mejor si utilizamos la media propulsiva. Y luego otra cuestión que para mí es lo más importante es que esto es entrenable. El ejercicio continuado y la práctica de este tipo de entrenamiento a la máxima velocidad, la fase concéntrica, nos va a llevar a cada vez reducir más la fase de frenado y eso tiene una implicación posterior en el entrenamiento, en el entrenamiento real, en el entrenamiento específico. Estas son las 4 aplicaciones básicas que tiene la monitorización de la velocidad. De las desventajas hablaremos ahora también, pero en esta diapositiva lo que voy a intentar mostrar es lo que ocurre cuando entrenamos por los diferentes sistemas de intensidad. Hemos dicho que había 4 sistemas, ¿no? Entrenar a la misma carga en valor absoluto, lo de la big carga. Entrenar al mismo porcentaje de un RM,
Para lo cual necesito medir el 1RM antes y después, pero te voy a programar carga respecto del valor inicial durante todo el ciclo. Por carácter del esfuerzo o por velocidad. 4 sistemas. Bueno, pues entonces, como llevo tiempo con la docencia, hemos cogido a los alumnos míos, y ellos no lo sabían, sí lo sabían, pero no les daba la información, y los estuvimos entrenando durante 8 semanas. Esta era una tarea de clase. Esto no está publicado, no se puede publicar, son experiencias profesionales que yo creo que son interesantes. El comité ético no lo pasa. No pasa ahora, no pasa ahora. Bueno, no porque no pase un comité ético, que seguramente sí, sino porque no tiene el rigor que debe de tener un experimento como los otros que sí que se publican, porque evidentemente no pude estar constantemente con nada. Pero sí que lo que hemos hecho ha sido hacer una periodización de tipo progresiva, desde el 60% hasta el 80%, y un año, porque son individuos distintos, un año los entrené a la misma carga en valor absoluto, 60 kilos. Otro al un porcentaje de un RM que iba 2 semanas, es decir, 4 sesiones al 60, 4 sesiones al 65, 70, 75 y 80%. ¿Lo entendéis? Como porcentaje de un 1RM que medía aquí, el día antes de empezar. A otros los entrené por carácter del esfuerzo. Les dije que pusieran en la barra un peso que equivalía al 60% o 65% de media, número de repeticiones hasta fallo de media. Y por último, los entrené a la velocidad exacta. Eso ya fue desquicio, ¿no? Porque ya estáis interpretando. Hay que estar midiendo la velocidad de todas las repeticiones de todo el entrenamiento, de todas las sesiones de entrenamiento. Pues eso requiere una cantidad de recursos increíble, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasó con la evolución. Lo que yo quiero representar aquí es cómo hemos sido capaces de ajustar la carga programada a la verdadera carga que sufrieron. Porque todos ellos tenían un dispositivo de la velocidad midiendo constantemente. O sea, que yo sabía la carga real siempre, ellos no. Solamente la supieron en lo que hicieron por velocidad, a los cuales les mostraba la velocidad para que acertasen y encajaran la carga. ¿Qué pasa cuando entrenas a una carga en valor absoluto? Ahí lo veis. Conforme va pasando, esto es el punto en la media y las barras de desviación estándar. ¿Qué pasa cuando los deportistas entrenan? Son deportistas de medio nivel, unos un poquito más expertos, otros menos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando entrenan durante 10 semanas, 2 sesiones por semana, ante la misma carga, los kilos? ¿Qué pasa? No vamos a hablar ahora de quién mejora más o quién mejora menos, sino vamos a hablar de qué pasa con la carga programada y la carga real. ¿Ha ido la carga igual? ¿Se ha mantenido estable? Porque aquí lo que yo quería era mantener la carga. ¿Se ha mantenido no periodizada? Lo que ha ocurrido es que cada vez están enfrentándose ante una menor carga. ¿Por qué? Porque su fuerza dinámica máxima absoluta, el valor 1RM, ha ido mejorando y por lo tanto los mismos 60 kilos le representaban cada vez menos carga relativa. A algunos les representaba un poco más y a otros, fijarse, prácticamente nada. Los que están más abajo son los que más han mejorado su 1RM, porque les representa un 30% del 1RM. Otros un poco más. ¿Verdad? Luego, fijarse, gente moderadamente entrenada, lo pones a 60 kilos, va mejorando su rendimiento, unos más y otros menos, pero todos van mejorando. Y ha sido imposible conocer la carga, salvo que yo lo sabía porque estábamos viendo la velocidad por detrás. Ellos no lo sabían, pero ellos estaban viendo la velocidad. ¿Qué pasa cuando programamos como porcentaje de 1RM? Insisto, mido el día inicial y mido el último día, tras 10 semanas de entrenamiento. Pero les he programado, como habéis hecho vosotros toda la vida, y están las publicaciones, como porcentaje de 1RM medido y esos kilos se han ido manteniendo. Si tú levantaste 100 kilos, el primer día te pongo ¿cuántos kilos? 60. 60, 60 y cuando paso te pongo 65. Y cuando llega al final te estoy poniendo 80. Porque son los kilos que medí del 1RM inicial. Así como se ha entrenado hasta ahora. Fíjense lo que ocurre. Que de ser una periodización progresiva de 60 al 80% ha sido una no periodizada totalmente plana. De media. Porque como su 1RM ha ido subiendo tanto, a pesar de que ha ido subiendo los kilos, la magnitud relativa no ha ido subiendo. Se ha mantenido estable. Algunos mejoraban una auténtica barbaridad y otros mejoraban menos. Todos mejoraron. Pero porque ninguno alcanzó la magnitud real. La magnitud programada estaba muy lejos, distaba mucho de la magnitud real del entrenamiento.
¿Entendéis lo que ha pasado cuando programo como porcentaje en RM? Yo te pongo los kilos desde el valor inicial, pero van pasando las semanas, tu nivel de rendimiento, porque estos son deportistas de medio nivel, va subiendo tanto que los kilos cada vez representan una magnitud de carga menor. Y a pesar de que he ido subiendo los kilos, estos no han ido representando la mejora sustancial que tú has ido teniendo. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando les digo que se pongan en la barra el peso asociado a esas magnitudes de carga y que hagan un número de repeticiones la mitad de repeticiones por serie? ¿Qué pasa con eso? Y por detrás, insisto, estoy viendo la velocidad, pero ellos no lo ven. Fijaos. Esa es la de carácter del esfuerzo. Carácter del esfuerzo. Carga programada prácticamente igual a la carga real. Prácticamente igual. ¿Han mejorado? Por supuesto que han mejorado. Han mejorado mucho. No vamos a entrar, insisto, en quién mejora más, que eso sería otro tipo de análisis. Si es mejor la periodización lineal, la ondulante, eso es otro tipo de análisis. Lo que yo quiero mostrar en esta diapositiva es que la carga programada es prácticamente igual a la carga real entrenado por carácter del esfuerzo, con el coste de recursos cero. Lo que me cuesta es formar al deportista. Pero he sido capaz de acertar. Unos se equivocaban 2 o 3 repeticiones y los menos por arriba. Por exceso ninguno o prácticamente ninguno. Pero la desviación estándar incluye todos y... ¿Entendido? Les enseño a poner el peso en la barra que les permite hacer un número de repeticiones que se asocia con ese porcentaje en RM. Carga programada prácticamente igual a la carga real. Y si entrenamos por velocidad, margen de error 0.03. Ahora vais a saber lo que significa eso. 0,03 margen de error, metros por segundo. Carga programada exactamente igual a la carga real. Ahora, el coste del temporal de recursos humanos y materiales que tiene el sistema de entrenamiento por velocidad es muchísimo mayor que el del carácter del esfuerzo para la poca diferencia que existe. Esto ya, ahora tendremos que aplicarlo, como veremos en la aplicación en práctica, según qué contexto, según qué tipo de deportista, según qué requerimientos de fuerza, según mi disponibilidad, según algunas cosas decidiremos. Yo lo tengo muy claro, solo voy a decidir entre el verde y el blanco, los otros nunca, ya nunca más. ¿Estáis conmigo o no? ¿O todavía hay alguien que debo de tratar de convencer? ¿Está claro eso? Bien, vamos a los árboles. Los árboles que me quedan 30. Esto es lo importante. Entonces, ahora, viéndonos en la última coyuntura, que es lo de la velocidad, ¿verdad? El sistema de monetización de la velocidad, ahora tenemos que ver si somos capaces de medirlo con qué tecnologías, porque no todas valen para todo y algunas son excesivamente caras, otras menos, y hay que tratar de decidir eso. Pero lo vamos a hacer. Insisto, no voy a meter demasiado en análisis de datos, pero creo que hace falta algo. Entonces, ¿cómo identificamos que un dispositivo es válido para medir la velocidad? Venga, antes de empezar, marcas y modelos, rápido. Si no, yo me echo de aquí. Marcas y modelos, porque aquí no estamos vendiendo nada, pero a todos os suenan, ¿no? Encoder, pero no solamente esa tecnología. Hay por óptica, hay por fotogrametría, acelerometría, muy bien. Sí, bueno, si no queréis que entremos, ahora van a aparecer, porque si no, no... Pero ya veis que hay diferentes tecnologías para tratar de medir, solamente mide uno, y estimar, muchos, la velocidad a la que se desplaza. ¿Cómo identificamos si un dispositivo vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que todos los dispositivos son válidos. Porque se han diseñado para medir la velocidad y tienen una validez aparente y por diseño todos ellos. Todos ellos son válidos. Luego no podemos decir aquí que uno es válido y otro no. Esto no es un blanco o es negro. Esto van a ser diferentes tonalidades de grises. Unos tendrán más o menos calidad, pero todos tienen validez aparente por diseño. La validez real de un dispositivo va a venir determinada por el grado de acuerdo entre ese dispositivo y el de otro que previamente ya ha sido validado como referente. Y le llamaremos, ¿cómo le llamamos? Patrón de referencia o gold standard, o el gold standard en inglés, o patrón de referencia. Tengo que comparar a uno que quiero validar contra otro que ya previamente se sepa que funciona y que mide bien. Hasta la fecha, hasta hace 2 meses, solamente existía eso de los dispositivos T-Force y Gimaware que habían comprobado su grado de acuerdo, no de una unidad, sino de muchas unidades. Por ejemplo, de este tengo menos información, pero de este ya está publicado. Cogieron 18 unidades nuevas, calibradas de su dispositivo, se lo llevaron al CINTA, al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
y lo midieron contra un dispositivo previamente validado que ejercía siempre de altísima precisión la misma velocidad y se comparó 18 dispositivos. ¿De acuerdo? Es decir, que el único que hasta la fecha son esos dos. Se han medido contra un sistema mecánico de altísima precisión que ha certificado que eso es así. Nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, ya que estamos de acuerdo en que todos tienen validez aparente, buscaremos el gold estándar a través del intra-device agreement, el acuerdo entre dos dispositivos de la misma marca y modelo. Aquel dispositivo que tenga el mejor acuerdo, las medidas sean lo más parecidas entre dos dispositivos de la misma marca y modelo ante la misma realidad, será nuestro patrón de referencia, con el cual podremos comparar todos los demás. Estamos siguiendo la estructura fundamental de la validación en cualquier técnica y procedimiento. Una vez que hayamos visto cuál es el que tiene más concordancia consigo mismo, lo compararemos con el resto. Esto será el Inter-Device Agreement, o también llamado Concurrent Validity o validez concurrente. Valido uno porque estoy midiendo, comparándolo contra otro que previamente ya hemos dicho que es el que más acuerdo tiene consigo mismo. ¿Me seguís con esto? Y luego le haremos una aplicación práctica en nuestro campo, en el entrenamiento. ¿Qué significa que se equivoque más o menos? ¿Qué podemos medir con unos y qué no podemos medir con otros? Técnicas básicas, la correlación. Esta la vais a ver en muchas publicaciones. La correlación nos dice el grado de relación que existe entre dos variables. En este caso, lo primero que haremos será dispositivo 2 contra dispositivo 1. Tenéis el ejemplo de la relación perfecta. El mismo valor, fijarse, hay diferentes técnicas, como veis ahora de correlación. El error estándar de la medida es 0, porque para un valor de 1 siempre hay otro valor exactamente igual del otro. Esto no ocurre en la biología y no ocurre en ningún dispositivo de los que se ha medido. Siempre hay alguna pequeña variabilidad. Esto solo ocurre en la física. Velocidad igual, espacio en un lado, un eje, tiempo en el otro, y la velocidad tiene un ajuste de 1. Eso es física. La biología va a otro nivel, unos mejor y otros peor. Aquí tenéis errores, la ecuación resultante de esta relación nos va a permitir estimar, como hemos visto en las aplicaciones de la velocidad, nos va a permitir estimar una variable respecto de la otra. Si esta relación no es perfecta, como por ejemplo estoy viendo en estos tres paneles, pues podemos incluso identificar el tipo de error. Hay errores de tipo sistemático, constante. Veis que este siempre mide por encima, pero siempre mide lo mismo además. Ese error, aunque es un error, no podemos comparar los resultados de un dispositivo con otro, pero es un error que nos viene bien porque lo podemos corregir. Si es sistemático lo puedo corregir porque simplemente sustituyo en esta ecuación y me da el valor exacto del otro. No puedo comparar la medida de los dos dispositivos, pero sí que puedo calcular el valor real porque puedo sustituirlo en esa ecuación. Pero luego tenemos errores de tipo aleatorio en que la dispersión de los puntos nos hace que exista mucha incertidumbre sobre cuál es el verdadero valor, porque la ecuación representa una tendencia, pero puede ser que el punto se haya ido por arriba o por abajo. Y luego existen, esto es lo que nos vamos a encontrar más en el tema de hoy, que es errores que son un conjunto de sistemático y aleatorio, porque ante unas determinadas cargas va bien y luego ante otras magnitudes de carga más altas ya empieza a ir mal o muy mal. Esto se puede ver, bueno, también cuidado con el tratamiento de datos que utilizamos de la relación. Está el ICC, la R, pero luego está el CC-Link, cada uno con unas características que nos aportan una serie de informaciones. Fijarse cómo, por ejemplo, este nos da una R de 0,965, que se podría considerar moderadamente alta o muy alta la relación. Sin embargo, si aplicas un sistema que te identifica si el error está produciéndose de forma sistemática o aleatoria, la R baja a 0,91. Los mismos datos. Así que cuidado con la interpretación de lo que nos están mostrando. El tipo de análisis puede esconder la realidad del asunto, la realidad de la relación entre dos variables. Otro método es el de Van, que estudia el acuerdo en valor absoluto entre dos variables y nos permite establecer límites de acuerdo o desacuerdo que sean aceptables. Fíjense que a partir de ahora todas las franjas grises que veáis es el límite de acuerdo que nos hemos autoimpuesto, en el cual no consideramos que sea recomendable ningún dispositivo que mida con más error que esas franjas grises, porque estás cometiendo más error de un 5% en la estimación del 1RM. Eso es lo que desde un punto de vista práctico, basado en todas las evidencias de nuestros laboratorios anteriores, recomendamos que no se utilicen dispositivos que produzcan más que esos errores. Y aquí, pues fijarse, ¿qué pensáis de este? Si esto fuese un dispositivo, ¿qué pensáis?
ha habido ante cargas bajas, que ha funcionado bien, ante el 1RM, ante el 95%, ante el 90%, pero luego, ante cargas del 85-80%, empieza a disparatarse el error. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a la... Bueno, y antes de eso tenemos que responder a qué tratamiento de datos debemos utilizar para yo interpretar los resultados de mi entrenamiento, porque todas esas gráficas a vosotros ya no os sirven. Eso está muy bien, pero ahora lo que tengo que saber es, en función del dispositivo que yo utilizo, cómo puedo saber si realmente se ha producido un cambio en el rendimiento o no. ¿Cuál es el cambio que tengo que ver, observar, para identificarlo como un cambio o interpretar que está dentro del error que produce la medida de ese dispositivo? ¿Seguís con esto? Entonces tenemos dos tratamientos estadísticos básicos, que son el error estándar de la medida, que representa la desviación estándar del error, incluye el 68% de los datos. Lo mismo que veíamos antes de la desviación estándar, esta es la desviación estándar del error. De tal forma que cualquier cambio mayor que la SEM de un dispositivo, podemos tomarlo como un efecto de la manipulación en el 70% de los casos. La inmensa mayoría de los casos, si cambias más que la SEM de ese dispositivo, puedes tener, desde un punto de vista práctico, interpretar lo que has mejorado, o si ha ido por otro lado, has empeorado el rendimiento. Y luego está el valor más extremo, desde un punto de vista de la clínica, que es el Small Detectable Change, que es el mínimo, en el castellano, mínimo cambio detectable, que es el 95% de la SEM, con el cual incluyes al 95% de los datos, de tal forma que sin hacer inferencia estadística, sin hacer probabilidad, porque tú solamente manejas el dato de tu deportista, no tienes a toda el aula de aquí para saber si existe una probabilidad o no, la inferencia no se puede aplicar aquí, solamente tienes el dato de tu deportista, deberás, para tener una seguridad prácticamente absoluta de que ha habido un cambio, tendrás que superar el valor del SDF, el error de esa medida, de ese dispositivo. ¿Me he explicado? La SEM es menos restrictivo, puedo tener una seguridad muy alta de que ha cambiado si el cambio es mayor que la SEM, y para tener una práctica seguridad casi absoluta tengo que cambiar más que la SDF. Niveles de desacuerdo, decimos que si un dispositivo se equivoca entre 007 y 009, estamos a un moderado. Podemos tolerar eso porque estamos dentro de los cambios que se producen en el rendimiento de medio a alto nivel. Ahora, estos errores son extremadamente altos y por lo tanto no son recomendables. Por ejemplo, si hay una diferencia de 0,08 en la velocidad media entre el gol estándar y cualquier dispositivo, se está equivocando en un 5% de la estimación del 1RM. Fijarse. Me paso 10 semanas de entrenamiento para mejorar, como veréis ahora, un 5% y resulta que se lo está comiendo el error de la medida. Eso es lo que tenemos que jugar nosotros aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que no puedo estar utilizando un dispositivo que esté enmascarando el efecto del entrenamiento. Ahora vamos a ver con ejemplo. El intra-device, voy a pasar muy rápido, porque lo tenéis en la publicación y el que quiera verlo con más detalle, yo simplemente explicarlo para que podáis interpretarlo mejor. Se ha hecho el intra-device, como digo, dos dispositivos de cada marca y modelo se han medido ante la misma realidad, la misma repetición de cargas muy altas, la del 1RM, la del 95%, la del 97%, las cargas medias, las cargas bajas y las cargas muy bajas. Se ha medido todo el espectro real del entrenamiento porque estamos sesgando la información si solamente medimos estas. Es que estas son las menos interesantes, las cargas más altas, porque para medirme contra una carga tan alta, para eso ya no hago el test 1RM. Lo que a mí realmente me interesa es saber cómo evoluciona la fuerza aplicada ante las cargas medias o bajas, que son las específicas cuando voy en el bote, cuando voy nadando, cuando voy corriendo. La fuerza aplicada en el suelo corresponde a estas cargas de aquí, las cargas altas. Por eso es necesario hacer una curva carga-velocidad ante todo el espectro de cargas. Bueno, pues ahí veis los que se midieron dos dispositivos en la misma repetición, ¿de acuerdo? Dos nuevos dispositivos calibrados. AR 0997. 09997. No sé si he destacado aquí. Claramente, el que tiene más acuerdo, hay unos, ahora veremos los precios de las otras características son muy interesantes, pero hay los que tienen un acuerdo altísimo. 099986. Error estándar 0017, es decir, 002. Si redondeamos a dos decimales, 002. Esto es en ejercicio de banca, esta de la sentadilla, esta de los alremos. He puesto un ejemplo. Que quiera más información, se puede ir a la publicación. Otros dispositivos también más económicos y tienen un error que no son despreciables, de 0,04
ajustes muy altos, y otros, en este caso hay que tener cuidado porque se está representando la velocidad pico, que es la única que mide la aplicación MyLeaf, solamente mide la velocidad pico, pero errores pues ya, que sí que son R's muy altas para el resto de las experiencias científicas. R de 0,97 siempre se han considerado altísimas. Ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa cometer un error de ese nivel? Error estándar 0,22. Ahora veréis en la práctica qué significa eso. En la sentadilla muestro ahora, por poner otro, el Blanc-Allman. El análisis Blanc-Allman que hemos explicado antes. Fijarse el ajuste y luego las escalas son las mismas, ¿eh? Esto funciona muy bien, pero evidentemente están casi todos los puntos dentro de las dos franjas que nos hemos autoimpuesto de un 5% de error. Esto, evidentemente, es un descontrol, esto también, y estos están todos bordeando el límite inferior, que son, como veréis ahora, pues muy recomendables, dispositivos muy recomendables. De nuevo, la elección, a nuestro juicio, no tiene duda, porque todos los análisis de datos que se han hecho, de todos los ejercicios, responden igual a la pregunta. ¿Cuál es el dispositivo que debemos utilizar como patrón? ¿Cuál es el gold estándar? Este dispositivo. Fijarse el ajuste que tiene en sentadilla completa, en dorsal remo y en press banca. Fijarse el dorsal remo, los que lo han entrenado, ante las cargas muy bajas, se pega un golpetazo abajo, se va a 12 Gs de frenado. Y eso hace que la medida del cable hasta cimbrea con una tensión que tiene el cable de ese dispositivo, es el que más tensión tiene, incluso ese cable, con ese golpetazo ante las cargas muy bajas, como lo veis aquí, tiembla un poco y hace que el error de la medida sea un poquito mayor que el que tiene en los otros medios, que como veis, están totalmente dentro del margen de error que nos hemos dado. Una vez que ya sabemos que es T-Force, el sistema gold estándar, de los que nosotros hemos medido, insisto, puede haber otros, los hay. Está Gimaware, hay otro australiano, hay algunas otras medidas que no hemos podido, porque ya al final la cosa hay que abarcarlo, hay que cerrarlo en algún sitio, porque si no esto mañana aparecerá otro y yo ya os aseguro que yo ya me he cansado de esto. Entonces ya el siguiente, que lo hacéis vosotros, pero os recomiendo y os exigiré, porque en este campo ya os voy a exigir yo desde un punto de vista de investigación, que los sistemas de análisis de datos y los procedimientos sean estos o mejores que estos. Pero lo que no puede ser es que estemos utilizando aquí medidas que están sesgando las conclusiones y las aplicaciones. ¿Qué pasa cuando lo comparamos con un sistema multicámara? De los cuales, como no teníamos dos sistemas multicámara 3D, pues solamente lo hemos podido hacer el inter-device, pero no hemos podido hacer el intra-device. ¿Me seguís? Comparamos el gold estándar con el intra-device, con el sistema multicámara, son 6 cámaras de alta velocidad que están mirando el mismo punto, nos dicen la velocidad. Bueno, pues fíjense que muy bien, 0,998. La R, ahora veréis el TC-Link y otro 0,02 de error. El BIAS, todo dentro, aunque se está sobreestimando un poco la medida. Todo lo que está por abajo, la media, veis que el 0 está aquí, la barra del sesgo está sobreestimando ligeramente, de forma sistemática está sobreestimando ligeramente la medida real, pero dentro de unos márgenes totalmente aceptables. El que tenga un sistema multicámara 3D puede utilizarlo. Ahora, SEM, ¿os acordáis? El SEM, 0,02. Si quiero tener una seguridad muy alta de que he mejorado, tengo que ver un cambio de más de 0,02. Eso está muy bien. Está muy bien, porque pequeñísimos cambios se van a poder interpretar como una mejora o como un retroceso de rendimiento. Si quiero estar totalmente seguro de que ha mejorado, tengo que pasar el 0,05. Acordarse de estos valores porque los que van a venir después no van a ser así. Problema, 17.000 euros. Claro, hay que saber de todo lo que estamos hablando. No permite medir la medida propulsiva. No hay manera de sacar del Dotator RAW la medida propulsiva porque solo va a 100 Hz, 120 Hz, dependiendo de marca modelo, algunas Vicom a 200 Hz, pero no permite medir eso. La peak velocity, cuidado porque sí la hemos podido medir, pero el error se dispara. La peak velocity, la velocidad pico, genera un error brutal. No se puede utilizar para el sistema. Mientras que el T-Force en la velocidad media, la media propulsiva y en la pico funcionan tremendamente bien, este solo funciona bien en la media. 2 horas y pico para montarlo. Y luego tienes que descargarte un archivo Excel, analizar, incluso ya con bastante habilidad, después de haber analizado tropecientas, tardas como 2 minutos y medio en saber la velocidad media de la fase conceptual. O sea, desde un punto de vista práctico, logístico, esto, aunque si alguien lo tiene,
pues puede utilizarlo, pero ya os estoy adelantando los problemas logísticos que acarrea. Speed for Lead, cuando se compara con el T-Force, funciona muy bien. RT099, fijarse que salvo algunas cargas muy puntuales, todo está dentro, salvo algunas repeticiones muy puntuales, todo está dentro de los márgenes de error. El precio es muy reducido, está muy bien, 365 €. Como hándicap, actualmente, que creo que se corregirá, no está midiendo la velocidad media, aunque hacen bien en poner la propulsiva, que es el que recomendamos para los entrenamientos diarios y cuantificar el efecto del entrenamiento. No requiere corriente ni tampoco un ordenador, porque lo vas a meter a un móvil como haremos esta tarde, o incluso lleva un pequeño display en el que ya nos está diciendo, no hace falta nada más que ver el propio dispositivo y un display que te dice la velocidad media propulsiva de la última repetición. Está muy bien. Tiempo de montaje prácticamente nada, y en tiempo real me está diciendo la velocidad. Ajustes, ahora veréis lo que significa 0,02, para estar totalmente seguro 0,07. Está muy bien. Chronoyan, igual, precio algo menos económico. Este tiene un software de análisis más avanzado, te permite ver muchas más cosas que el Speed for Lead, pero infraestima ligeramente ante cargas bajas, como veis aquí. Se lo están infraestimando porque se nos está yendo algunas repeticiones. Pero Win, también muy bien, 003. Además, una medida muy centrada. Fíjate, la recta que está aquí en gris representa la tendencia perfecta. Hubiese sido una relación perfecta como la que saca T-Force, y mirad cómo se está desviando hacia arriba, es decir, que se está viendo un poco de más. ¿Veis? Está con un error sistemático ante las cargas bajas, se está sobreestimando la medida, que es como lo veis aquí. ¿Veis? Ante cargas bajas, está sobreestimando la medida en la mayoría de los casos. 003, 007, un precio también muy razonable. Tiempo de montaje es algo mayor, logísticamente es un poco más complejo porque tienes que estar, en fin, logísticamente es algo menos que los otros. Las que trabajan con filmaciones de nuestros móviles, los smartphones, ya tenemos todos cámaras de alta velocidad, incluso otra que ha salido ahora, que creo que vamos a ver ahora, no necesita ni siquiera la cámara de alta velocidad. Claro, basado en que saliendo el número de frames por segundo, el número de la frecuencia de imagen, puedo conocer el tiempo, y es una idea técnica muy interesante, muy lógica. Podemos estimar, si yo le meto el recorrido, puedo estimar la velocidad a la que se ha desplazado la carga, la velocidad media, ¿verdad? Solo la velocidad media. Bueno, pues fijarse, cuando lo comparo con el T-Force, 0,920, insisto, ante todas las cargas, aunque como veis, las cargas de 0,5 por ahí son mejores, pero lo necesario es medir ante todas las cargas del espectro, porque sobre todo estas son las más importantes, porque son las que se mide el rendimiento deportivo real, la especificidad del rendimiento. Observáis cómo unas veces por arriba, otras veces por abajo, máximo error, 27,7% de la estimación del 1RM. SEM de 0,06, 0,17. Tremendamente económico, 13, solo mide la velocidad media. Montaje, algunos lo hacen, incluso lo publican poniéndolo con la mano en el dedo, y esto se pone con un trípode y funciona muy bien porque la distancia al objetivo y la altura para ver el recorrido se puede hacer con un trípode de 15 € y funciona muy bien. Tiempo obtener la medida, ya no es en tiempo real, sino que tienes tú que ir seleccionando el frame inicial, el frame final, y luego te hace el cálculo, pues muy poco tiempo también, ¿eh? Eso se hace muy rápido, un minutito. La nueva aplicación que la habéis visto, que es de tracking, ¿no? Sigue la barra con un sistema de referencias como los discos. Este disco siempre mide 45 los oficiales. Si tú le pones un disco oficial, le dices que esto es el disco, ya tiene un sistema de referencia para ver el desplazamiento del recorrido que ha hecho. Cuidado porque aquí estamos viendo la velocidad pico, porque solamente ve la velocidad pico, y fijarse los errores que se asocian al valor de la velocidad pico, altísimo. Muy económico, solo mide la peak velocity. Tiempo, lo mismo, el trípode, en el caso de que lo quieras poner. Tiempo para obtener la medida es muy sencillo porque solamente tienes que buscar con una esfera, buscar el tamaño del disco para decirle estos son 45 centímetros, ahora dime tú, la aplicación te dice cuánto has recorrido, ¿no? Acelerometría, desastre absoluto. La acelerometría, al menos la que nosotros hemos medido, y no quiero hablar por otros dispositivos a los que no he tenido acceso, pues no tiene la precisión de la medida. Fijarse, 0,91 con un error de casi una décima estándar, es decir que en el 70% de las ocasiones te estás equivocando en una décima, que representa un 7,5% de error en el 1RM.
Es que eso es más que todo el efecto que podemos hacer en una temporada de entrenamiento. Between. Nos comparamos unos con otros. Perdón, al mismo individuo, porque luego está en la variabilidad biológica. Hacemos 2 repeticiones el mismo individuo ante la misma carga con 5 minutos de recuperación y lo medimos con el gold estándar y nos damos cuenta de que es una reproducibilidad altísima. No hay ningún test, estos datos son de otros estudios míos, test 1RM tiene ese coeficiente de variación. Es decir, que un día puedo levantar 100 kilos, 2 días después puedo levantar 107, 105, 95, 96. Es una reproducibilidad mucho menor que la medida de la velocidad con un dispositivo de este nivel. ¿Me seguís? O sea, la reproducibilidad biológica de la velocidad a la que se desplazan las cargas es mucho mayor que el propio gold estándar para saber el 1RM. Se puede saber el 1RM mejor, con menos error, estimándolo a través de la velocidad que haciendo el propio test 1RM. Esa es la conclusión. El error de la medida del 1RM es mayor que la estimación a través de la velocidad con una carga de más del 60%. Eso es así. ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues esto ya es lo último. Para la práctica profesional tendremos una seguridad muy alta. Ahora yo ya soy entrenador. Me han dejado esta información, pero ahora ya quiero interpretarlo en mi contexto. Tengo mis deportistas. Solamente tengo uno o un grupo muy reducido de deportistas. ¿Cómo sé yo si verdaderamente ha surtido efecto el entrenamiento? Pues tendremos una seguridad muy alta de que se ha producido un cambio si los dispositivos cuya SEM son menores que el cambio observado. La SEM del dispositivo tiene que ser menor que el cambio que he observado. Ahí los tenéis, en resumen. 01, 002, 03, el sistema multicámara, Speed for Lead, Velowi, ChronoJam, esto es Power Lead, esto es Speed for Lead, esto es el acelerometría con el pulso. La SEM es esa, y el cambio que tengo que ver tiene que ser mayor a esa cifra para tener una seguridad alta de que haya cambiado. Si quiero tener una seguridad prácticamente absoluta, me tengo que ir todavía mucho más allá, prácticamente 3 veces más, porque la SDC es en la SEM por 1,96 de la dirección estándar por la raíz de 2. Son los cálculos estadísticos a los que no tengo ganas de entrar, pero necesitas casi triplicar el valor de la SEM para tener la seguridad prácticamente absoluta de que ha habido, sin hacer inferencia estadística. Eso es lo bueno. Con un solo dato ya puedo tener una certeza mayor o menor de si ha habido un cambio o no lo ha habido. Ejemplos reales. 3 miligramos por kilo de peso de cafeína. En la mayoría de los individuos cambiaron entre 0,03 y 0,05. Fijarse. ¿Es ergogénico? Sí. ¿Ha servido para mejorar el rendimiento? Sí. Pero eso solo lo puedes medir con esos 2 dispositivos. Esos pequeñísimos cambios en investigación solo se pueden hacer con esos 2 dispositivos. Y este es solo para la velocidad media, no para la propulsiva ni para la pico. Si me deshidrato un 2%, hemos demostrado que te produces un descenso del rendimiento, aquí lo veis, de entre 0,03 y 0,06 metros por segundo. De nuevo, eso solo lo puedes ver con esto. 2 sesiones consecutivas, fíjate, este es el 1RM estimado de un deportista real de alto nivel. ¿Cómo evoluciona su 1RM a lo largo de las sesiones de entrenamiento cuando le hemos medido la primera repetición de la serie de entrenamiento? Observamos cómo su 1RM evoluciona. Estos pequeños cambios solo se pueden ver con estos 2 dispositivos. Porque entre una sesión y otra puede haber entre 0,02 y 0,03 de cambio, no puede haber más. Sin embargo, otro estudio reciente que he puesto ese, pero podemos poner otros 100. 10 semanas de intervención, si lo mido solo antes y después de 10 semanas de intervención, entre el 60 y el 80% del 1RM, han mejorado, los que entrenaron en sentadilla completa, mejoraron casi una décima. Individualmente mejoran casi una décima, es decir, un 8% de 1RM en 10 semanas. Eso lo puedes medir con cualquier dispositivo. Tienes una seguridad muy alta de que ha cambiado con cualquier dispositivo. Ahora, los que entrenaron paralela, que ya mejoraron menos, se quedaron entre 0,06 y 0,08, solo lo puedes ver con este grupo de dispositivos. Y los que entrenaron sentadilla, media sentadilla, que mejoraron un poco o nada, o incluso descendieron su rendimiento, esos pequeñísimos cambios de manipulaciones con menos efecto, solamente se pueden ver con, de nuevo, esos 2 dispositivos. Con C0.
a Jesús, dispondréis de él en pasillos, una persona perfectamente accesible durante todo el día de hoy. Y bueno, aunque en el programa hay un pequeño error tipográfico, pone que hay 45 minutos de descanso, algunos o algunas habrá alegrado mucho, pero aquí no hemos venido a descansar, hemos venido a aprovechar el tiempo. Entonces a las 11:15 presentamos a Juan del Campo y comenzamos con la presentación. O sea que os pido rapidez en el cambio, 15 minutos. O el guardián, dicho que habrá hecho la introducción por la mañana, las altas jerarquías. Mi tarea hoy es la de presentar a una persona que trasciende en mi relación personal con el deporte. Es Juan del Campo, vecino. Le he preguntado los años y no sé por qué no ha querido decirme los años que tiene. Él sabrá. Él fue un deportista, un atleta de un buen nivel. Tiene una extensa historia de entrenador. Empezó con grupos de categorías de edad, con gente joven, luego se asoció y él habla de un periodo de formación, ya siendo licenciado de INEF, junto con otra persona que en un momento determinado fue muy importante en el mundo del atletismo español, que fue Dionisio Alonso. Posteriormente estuvo en un periodo muy ligado al mundo del baloncesto, a dos equipos de Madrid, como el Real Madrid y como el Estu. Es decir, que también tiene una incursión de formación y de entrenamiento muy importante en deportes de equipo. Su tesis doctoral está ligada al test de Borg, concretamente en baloncesto, y en los últimos años, aparte de tener una actividad académica en la Universidad Autónoma de Madrid, donde es profesor titular, está mucho más vinculada al mundo del atletismo, a la Federación Española de Atletismo, en el sector de fondo, con tareas muy amplias, a veces muy poco definidas, pero muy amplias. Repito que es doctor y que es licenciado de lo que se llamaba el INEF, técnico superior de atletismo, máster y demás, y trabaja también, después de muchos años de trabajar con categorías inferiores, con gente como Jesús España, que ha sido 2 veces olímpico en 2 pruebas bastante diferenciadas. En este momento atiende a Cijas Guerre en Madrid, a David Bustos, que es otro deportista olímpico que fue finalista olímpico, y a un grupo de gente bastante amplia, en la cual está pues, Sornas Pereira, Celia Antón, José Pérez, Carizu Novales. Y a mí me gustaría recordar también una época de trabajo conjunto con Alberto Jurado, aunque no era el primer responsable de su preparación. Se le ha invitado porque cruza perfiles que yo creo que son importantes para el tipo de gente que viene aquí, gente que a veces no tiene muchos recursos técnicos, que está en segmentos de práctica muy diferentes por intensidad, por grupos de estructura sociológica, y que creo que nos va a dar información que puede ser útil para los entrenadores, que es para lo que son estos cursos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la organización, a las personas que llevan a cabo la organización de estas jornadas de entrenamiento deportivo, a Gobierno Vasco y a Salud Leiva, siempre amigo, compañero de fatigas en muchas ocasiones, y con algunos de nuestros deportistas, pues gracias por su presentación. La primera de las charlas voy a hablar un poco de la formación para el alto rendimiento. Mi idea era llegar desde el alto rendimiento, bueno, pues desde la formación hasta el alto rendimiento. Un poco por tiempo, pues me voy a ceñir más a la formación, y así, bueno, pues si tenemos oportunidad en otra ocasión, pues hablaremos del alto rendimiento, de cómo empezaron algunos de estas personas y llegaron a ser unos corredores de fondo y de larga distancia, y en concreto pues de maratón, que es una de las pruebas a la que más tiempo he dedicado y a la que realmente tengo mucho un cariño especial, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a comenzar. En la siguiente charla, esta será una charla que va a ser más mía, es decir, voy a venir a hablar un poco de mi libro, de mis experiencias, y sin embargo, quizá la charla de por la tarde, ligada a las lesiones deportivas, va a ser una charla más en el ámbito académico y justificada, con los artículos y demás.
Entonces yo quería, en esta presentación, para no alargarme tanto como Xavier, pues hice una página web donde voy poniendo mis cosas, y entonces, bueno, nos situábamos en el pasado, año 93, europeo de Helsinki. Aquí veis a Santi, Pérez, a Xavier, Luis Alonso, y donde consiguen medalla, pues, como bien sabéis, Diego García, Matiz y Alberto Juncado, ¿no? Esos fueron mis comienzos, eso es de donde yo vengo, eso es lo que yo aprendí. Yo aprendí haciendo esos másteres, siguiendo a clases y demás, pero aprendí también en la pista y aprendí también en las competiciones. Ese fue mi verdadera universidad en esto. ¿Dónde estábamos? Que antes era donde estaba, pero ahora es donde estábamos. Pues estábamos en Río 2016 cuando conseguimos que Jesús España se clasificara a los Juegos Olímpicos, un deportista en el que, a pesar de haber estado cerca de la barrera de los 13 minutos, 13.04, rozar bajar de 13, que no lo consiguió, nadie creía que pudiera pasar a la maratón. ¿Por qué? Porque botaba mucho, saltaba mucho, y un maratoniano no puede saltar. Bueno, pues lo conseguimos. Consiguió hacer 2:11 en su primera maratón en Sevilla y consiguió asistir a los Juegos Olímpicos. Allí la humedad, el calor, pues no fue algo que viniera bien. Aquí estoy con Xavier y con Yolanda en ese estadio olímpico, en ese estadio donde se celebró el Campeonato del Mundo, en Sevilla, donde conseguimos la clasificación. Y bueno, y aquí es donde estamos ahora mismo y hacia dónde vamos, que es crear un grupo de jóvenes que ya han ido creciendo algunos y que empezaron con nosotros como deportistas junior. Ahora, en vez de junto a Dionisio Alonso, entreno con Luis Miguel Martín Berlanas, todavía récord de España de 3.000 metros obstáculos. Entonces puedo decir que he tenido la suerte durante estos años de tener dos compañeros de viaje muy buenos. Por tanto, tanto Dionisio Alonso como Luis Miguel Martín Berlanas, de los cuales he aprendido mucho. Que yo sepa, creo que soy el único entrenador de España que entreno en pareja, siempre entreno en parejas, porque soy muy malo, siempre lo digo, y me gusta tener a alguien que me enseñe y que con el cual yo pueda mejorar. ¿Dónde vamos y hacia dónde seguimos? Pues yo creo que seguimos formando a chavales y mi ilusión en ese sentido sigue. Veo un chaval como en aquellos tiempos era Jesús España y siempre pienso que a ver pues, si este chico algún día puede ganar a Mofara como ganó Jesús España en esos últimos metros finales, ¿no? Entonces, a pesar de que haya alguno que haya subido a alto rendimiento, como David Bustos, La Pereira, Cajaguebre, etcétera, 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 me sigue motivando, me sigue ilusionando ver a ese chaval o a ese chaval y pensar que eres el siguiente y que él puede llegar. Entonces, esa es mi línea. Os voy a dar algunas reflexiones sobre el atletismo, sobre las carreras de fondo, porque bueno, pues no sabía si todos erais del mundillo del atletismo. Poneros un poquito en contexto de lo que es el deporte de resistencia, de lo que es el deporte individual, y a continuación paso a describir un poco el trabajo en las categorías menores. Se trata de un deporte de altísima exigencia física, que comienza siendo un deporte jugado, pero que poco a poco hay que meter a la persona que realmente en este deporte hay que dedicar muchas horas, hay que tener una gran exigencia con uno mismo y un gran compromiso con el trabajo, ¿no? Es un deporte totalmente individual, donde los aspectos deportivos y decisionales pues tienen menos valor, como bien sabéis. Yo durante 17 años, de mis 52 años, del 51, he trabajado en baloncesto, 17 años en preparación física, y entonces, bueno, pues me ha servido también para ver muchas cosas y muchos aspectos que en este caso pues son muy diferentes a los deportes individuales y en concreto a los deportes de resistencia. Yo creo que debemos de hacer un planteamiento atractivo que incida en una educación integral de la persona, que debemos educar valores, que debemos de trabajar hábitos saludables y que debemos hacer una buena propuesta pedagógica de intervención. Entonces, no es algo que solamente lo ponga ahí en la diapositiva, sino que de verdad que es algo en lo que me esfuerzo cada día por los deportistas, sean más mayores, sean más pequeños o de la categoría que en ese momento estoy tratando. Pero intento hacer, como os dice ahí, una buena intervención docente, puesto que realmente a mí una de las cosas que siempre me gustó fue la educación. Mi primera carrera que estudié, que luego no la llegué a terminar porque yo lo que quería era estudiar educación física, fue pedagogía. Entonces siempre he sentido pues esa cercanía hacia enseñar, ¿no? Y hacia los chavales y la gente joven, e intentar llevarles a conseguir esas metas que ellos desean. Yo creo que una vez que pasan esas primeras etapas, digo, bueno, ¿y quién es un deportista de alto rendimiento? Pues un deportista de alto rendimiento es una persona especialmente dotada, que tiene una buena formación física, una buena formación de base, y para eso estáis y estamos
todos aquí, para dotarle de esa buena formación y que en un momento de su vida de madurez física, de estabilidad emocional, etcétera, incluso en las carreras de resistencia alguno lo logra, sus mejores resultados ya una vez que se ha asentado, que se ha casado, que tiene su propia casa, etcétera, etcétera, pues ahí es cuando tiene esa estabilidad que le lleva a decir, hombre, voy a conocer mis límites, voy a ver hasta dónde puedo llegar. A mí ha habido pocas personas, pero ha habido, ahora mismo recuerdo 3 que me han dicho, yo quiero saber hasta dónde quiero llegar. Y ese es mi deportista de rendimiento, ese es con el que yo voy a echar el resto. Esa es la persona, ese es el sujeto. Bien, yo me gusta mucho esto de Pep Marín, dice que la persona que quiera conseguir alto rendimiento en una especialidad deberá cumplir con los siguientes requisitos. Presentar un estado de ánimo estable, rodearse de un entorno que no reste eficacia a su trabajo, tener muy claro los objetivos que persigue, pagar todo el precio que cuestan esas metas y aprender rápidamente de los errores y tolerar la presión. Yo creo que eso recoge muy bien lo que debe ser un deportista que quiere estar en Tokio. Bien, en cuanto a lo que es, y ponernos en situación, lo que son las carreras de fondo, de medio fondo, lo que es voy a describir un poquito los vértices del triángulo, que son el atleta, el entrenador, el monitor y el entrenamiento, ¿no? En el atletismo, la relación es muy directa y muy estrecha entre el atleta y el entrenador. Yo he estado en deportes colectivos, he estado en el baloncesto y tu papel es un papel diferente, es un papel del que ayuda, del que colabora. Y bueno, pues te sientes partícipe, lógicamente, en los resultados, pero es que aquí te sientes directamente implicado en el éxito y en el fracaso y en el camino que sigue ese deportista. Luego está la familia, puede haber otros profesionales como fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, médicos, clubes deportivos, compañeros, parejas o amigos, pero realmente la relación es muy estrecha, como os digo, y es un dúo que se mantiene en el día a día ante lo bueno y ante lo malo, que sucede en muchas ocasiones que el rendimiento pues no mejora y hay que darle vueltas y vueltas y vueltas a ver cómo sacar adelante a ese deportista, ¿no? Y los mejores dotados, los atletas becados, allí donde yo trabajo, que es en el alto rendimiento, pues tienen acceso pues, a un fisioterapeuta, a un psicólogo, a un equipo médico, etc. Pero eso no son todos. Y no tengo ninguna duda que el entrenador debe ser un consejero, un educador, un técnico, y que el atleta debe ser un buen aprendiz. Me gusta mucho esta frase de Frank que dice que le define como el director, al entrenador como el director de la ambición atlética del deportista, que el éxito depende de la confianza mutua que tengan unos y otros. Aquí esto es fundamental. En el momento que el deportista duda de lo que allí se está haciendo, ese deportista está acabado, contigo por lo menos, está acabado, la relación ha acabado y no vas a conseguir nada. La comunicación debe ser fluida y la confianza debe ser mutua. Sin eso no hay rendimiento, no lo hay. Decía el padre de Cohen, decía que un entrenador profesional es un experto que a la hora de crear un plan de trabajo está dispuesto a utilizar las habilidades de las personas más cualificadas y confiar en ellas. Es decir, yo creo mucho en el grupo de trabajo, creo en lo que os pone al final, creo en la humildad, en la confianza en uno mismo y en la confianza en 1, 2 o 3 personas, no más. Más de 3, multitud. El que confía en un médico, pero luego confía en otro, en un fisio, pero luego va a otro, luego duda, luego va para adelante, va para atrás, va a otro entrenador, le pregunta, no sé qué, lo único que tiene es torticolis. O sea, en la residencia del CAR de Madrid hay gente que debe tener el cuello destrozado, porque lo único que hace es mirar lo que hace uno, lo que hace el otro, preguntar a un médico, preguntar a un fisio, preguntar a no sé qué, y al final lo único que te duele es el cuello y posteriormente la cabeza. Tienes que confiar en ti, tienes que confiar en lo que se te dice y seguir el camino, no hay otra. Y lo dice el entrenador de Michael Phelps, el entrenador es como el GPS, es la voz que dice, la primera a la derecha, la segunda a la izquierda, y en ocasiones hay que recalcular la ruta, lógicamente, pero es un poco el guía, la persona que dice hacia dónde tiene que ir. Y también es verdad que día a día hay que ir haciendo al deportista que se vaya conociendo, que vaya él dirigiéndose y que se vaya autorregulando. No tenemos que hacer tampoco una persona totalmente dependiente de nosotros. Por tanto, yo creo que el entrenador debe ser un generador y un transmisor de actitudes, de hábitos, de ambición,
de ilusión y comportamiento. Entonces, una de las primeras cosas es que tú tienes que llegar muy motivado a entrenarles. Y eso supone, como bien sabéis, pues un gran desgaste, porque hay días que uno está más motivado y hay días que está uno más cansado, y hay días que uno tiene también muchos trabajos y otras obligaciones. Pero cuando entras tienes que estar a igual o nivel que ellos de motivación y de ilusión. A lo largo de esa vida deportiva, veis que he puesto en un lado una primera etapa donde el entrenador es más bien un formador, donde el entrenador es un educador, y esa será la parte principal, donde tienes que guiarle en muchas cosas, ¿vale? Incluso hasta, bueno, pues las zapatillas, el material, etcétera, etcétera. Cuando el deportista es de alto rendimiento, la parte más educativa, más formadora, se ve reducida, y la parte técnica, la cuestión de qué es lo que hacemos hoy, por qué lo hacemos, cuánto lo hacemos y de qué forma lo hacemos, es la principal. Pero en cualquier caso, incluso un deportista como José España en sus últimos años, con 36, 37, 38 años y 2 hijos, te pedía consejos sobre algún aspecto que podíamos llamar formativo, educativo. ¿De acuerdo? Entonces esa labor educadora siempre está presente, porque además cuando llega la alta competición, el miedo pues bloquea mucho también a la gente y tienes que saber ayudarles. El nivel de rendimiento, yo creo, de un deportista va a venir dado por las condiciones genéticas, la capacidad de trabajo, la capacidad de aprender de los aciertos, de los errores, la capacidad para superarse y para sobreponerse, y las circunstancias intra y extradeportivas que tenga ese deportista. Me gusta mucho lo que dice Tony Nadal, dice, hay personas que para sacar un talento necesitan un trabajo de 1 hora y otras necesitan 5 horas. Lo importante es estar dispuesto a trabajar y a dar el máximo. Todo se puede entrenar. Hoy en día se confunde el talento con la facilidad. Y no es así. El talento es la capacidad de aprender y es la capacidad de sufrir. Ese es el talento. Con talento no se llega solamente. Como dice Iván Pedroso, el secreto es tener hambre por querer ser siempre mejor. En el momento que tú no quieres ser mejor, has muerto como deportista. Me decía el director técnico Ramón Cid, el antiguo director técnico, cuando un deportista especula, dijo él, cuando un deportista especula, un deportista está muerto. Cuando un deportista duda del esfuerzo, vamos a racanear por aquí, por allí, vamos a tal, está muerto. Alto nivel, está muerto. Entonces, tenemos que tener una persona que tenga gusto, mucho gusto por lo que haces, y ese gusto te tiene que durar al menos 10 años, porque, como bien exponer un poco, pues parece que en torno a los 10 años o más es cuando se empiezan a alcanzar los máximos y más altos niveles deportivos. Pat Riley decía que todo lo que somos capaces de soñar, somos capaces de conseguirlo, y que en realidad somos capaces de conseguirlo porque hemos sido capaces y algún día hemos soñado que vamos a estar en Tokio. Si la persona no sueña que va a estar en los Juegos Olímpicos, ya os digo yo que por muy buenos entrenadores que seáis, vosotros no va a ir a esos Juegos Olímpicos. Ella es la primera que tiene que querer ir, o primero que querer ir a esos Juegos Olímpicos. Sin eso no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, el que tira del carro, como me decía mi director de tesis, yo voy a ir al lado tuyo, pero el que tiras del carro tienes que ser tú. Yo no voy a tirar de tu carro, yo ya tiré de mi carro. Pues aquí, el deportista, aunque le hemos dirigido derecha e izquierda, hay un momento que él tiene que tirar de su carro, y él es el que tiene que poner de su parte y tiene que bajar. Por la tarde hablaremos mucho de prevención de lesiones, de trabajo preventivo y demás. Pues yo tengo algunos que se lo tengo que hacer yo, y hay otros muchos que ya empiezan a ser cada vez más autónomos, con mayor interés por su parte para evitar esas lesiones. Voy a hablar sobre todo de lesiones más propias de mujeres, donde casi la mitad de nuestro grupo ya son mujeres, y entonces así en la parte de fuerza pues la he llevado un poco más hacia la charla de la tarde, y donde presento pues algunos casos de mujeres con 5 fracturas, con 12 fracturas. Una chica que ha empezado a entrenar con nosotros hace una semana, 12 fracturas de estrés. Entonces, si ella no pone de su parte, jamás va a salir, por muy bueno que sea yo, su médico, es él el que tiene que poner. Entonces, el carácter ahí aparece lo que es el entrenamiento, ¿no? Lo que es ese carácter acción pedagógica, como hemos dicho anteriormente, pero que se produce en un estado de cierta tensión, ¿de acuerdo? Porque al final
esto no es una investigación, no es un laboratorio. Al final aquí el éxito es si ganas. O sea, el resultado marca todo, el resultado marca la semana, el resultado marca el estado de ánimo, el resultado marca la relación. Entonces, ese es el éxito, ¿no? Esto es campo, esto es la realidad. La realidad es que tú tienes que hacer mejor al deportista. Tu misión como entrenador es sacar lo mejor de él. Pero él se tiene que dejar, lógicamente, como hemos dicho. Entonces, aquí, claro, la diferencia entre el éxito y la alegría y la tristeza y el agotamiento no es esta línea tan gruesa. Ojalá fuera esta línea tan gruesa. La línea es muy finita, muy tal. Y las líneas son unas milésimas, son unas centésimas de segundo. Y eso es lo que tienes tú que conseguir. A la hora de principios por los que yo me baso, yo aparte de lo que son los principios propios del entrenamiento, que todos los que sois graduados habéis estudiado, o del curso de técnico habréis visto, principio de estímulo eficaz, principio de individualización, principio de progresión, yo siempre hablo de dos principios que son la implicación máxima voluntaria del deportista, es decir, lo que os decía, que el deportista tire de su carro, y por otro lado, que yo sea un dosificador del talento del deportista y de su ambición. A los centros de alto rendimiento los deportistas llaman para comerse el mundo, los deportistas quieren más y más y hacer más y hacer más. Y tú eres el que tienes que decir, mira, tu talento, tu ambición la tienes que dosificar en 6, 8, 10 o 12 años para tener una carrera deportiva larga, que es la que te va a dar éxito deportivo, la que te va a dar dinero, la que te va a dar fama. No podemos agotar todo esto en un año o en 2 años. Como anécdota de un deportista lesionado que le dices, bueno, mañana 20 suaves y tal, a ver qué tal te vas encontrando, le ves al día siguiente y le dices, bueno, ¿qué tal? Pero has tardado mucho, ¿dónde estabas? No, pues haciendo, pero si he llegado aquí a tal hora. Ya, bueno, pero has hecho los 20, sí, he bajado hasta la caja mágica, que son 10 kilómetros, y he subido, no, pero no, son 20 minutos, no 20 kilómetros. O sea, ese es el deportista de alto rendimiento, esa es la persona que hay que pararle en muchas ocasiones, ¿no? Y por otro lado, el principio de la máxima humildad, el principio de la constancia y creencia en uno mismo. Yo, los deportistas con los que he trabajado mejores han sido los deportistas de mejor rendimiento, han sido a la vez los deportistas más humildes que ha habido, como ha sido Jesús España, como ha sido Alberto Jurado y como son ahora algunas de las personas que tengo. Es gente humilde, es mucho más humilde que a veces el que es un deportista de nivel medio. Entonces, para mí es un principio de comportamiento importante. Ya entrando en los factores, ya entrando en la parte más técnica que deciden y determinan el alto rendimiento en estas pruebas de resistencia, decir que, como bien sabéis, son pruebas de carácter fisiológico con un componente bioenergético muy alto y eso pues, va a marcar frente a otro tipo de pruebas donde el componente biomecánico pues, es mayor o el componente técnico-táctico, etc. Entonces, si viéramos los pilares sobre los que vamos a sentar ese rendimiento en pruebas de resistencia, pues podríamos hablar de una serie de umbrales, podríamos hablar de un máximo estado estable que, bueno, pues algunos lo asimilarán a un segundo umbral, otros ligeramente por debajo, a un consumo de oxígeno, a una economía de carrera, que yo, bueno, pues represento en estas gráficas, ¿de acuerdo? Donde sitúo aquí la maratón ligeramente pues al nivel por debajo ligeramente del umbral anaeróbico, es decir, aproximadamente pues entre un 78-80% de lo que sería el V2+, un umbral anaeróbico y todo el resto de pruebas de medio fondo pues cercanos a las pruebas al V2+, o ligeramente por encima, ya entrando en capacidades anaeróbicas. Bien, he cogido este trabajo de este verano que lo que hace es, basándose en la velocidad aeróbica máxima, pues sitúa también estas pruebas y como veis, pues en torno al 100% de la velocidad máxima en corredores de 3000. Lo que pasa es que también los sujetos que él analiza pues tienen niveles muy diferentes, ¿no? Entonces veis corredores de 1.47 y 2.03 que sí es un buen nivel, pero luego ya aquí cuando habla de corredores de 10.000 pues ya son corredores de 32 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, pero por lo menos pues tenemos una referencia respecto a lo que llamaríamos el porcentaje de velocidad aeróbica máxima, ¿vale? Donde situaríamos aproximadamente el 100% en 3000 y por debajo y más lento el 5000, 10.000, media maratón y maratón. Y por encima de esa velocidad aeróbica máxima, pruebas como el 3000, el 1500, el 800, etc.
Si situáramos las pruebas de fondo, pues veríamos como capacidades de peso la potencia aeróbica y la capacidad y potencia láctica en esas pruebas de medio fondo, lo que los entrenadores conocemos como velocidad-resistencia. Y si habláramos de pruebas de fondo, hablaríamos de una capacidad láctica, pero con gran importancia la potencia aeróbica y la eficiencia energética. De tal forma que en cualquiera de las pruebas el rendimiento va a depender de, primeramente, los resultados físicos, es decir, el estado de forma del deportista en los entrenamientos realizados. Va a depender de los valores fisiológicos en los test de campo que podamos hacer y va a depender de su salud, es decir, de los valores biológicos. Y además de la ilusión, de la ambición y de la motivación del deportista. Yo creo que esos son los factores que van a influir en el rendimiento deportivo. Bueno, volviendo ya a lo que es la formación para el alto rendimiento, lo he dividido en dos etapas. Una etapa que serían chicos sub-14, sub-16, es decir, lo que sería antes un infantil y un cadete, y lo que serían un juvenil y un junior. Entonces, sí quiero hacer una primera alusión a lo que es la recreación, el juego, el aprendizaje, y pienso que en estas primeras etapas debe haber un equilibrio entre los aspectos recreativos, pero donde el aprendizaje y el entrenamiento también vayan apareciendo, ¿de acuerdo? De tal forma que a partir de los 13, 14 años creo que debe primar en esa balanza todo lo relacionado con el aprendizaje y el entrenamiento frente a la recreación y el juego. ¿Bien? Jugar, como os dice ahí, a muchas cosas, con muchos materiales, no garantiza dotar a los niños de recursos técnicos, no. Como dice Rius, no se puede disfrutar de las olas del mar si no se sabe nadar. Entonces, hay que jugar, pero hay que enseñar y hay que entrenar también, ¿vale? No todo lo podemos basar en juegos. Y yo tengo un libro, hice un libro con mi compañero Dionisio sobre juegos de atletismo en primaria. Pero hay que también enseñarles y mostrarles, aunque sea a pinceladas, con cuñas, lo que es el entrenamiento, lo que es el aprendizaje y la dureza de nuestro deporte. Y que luego no cambien de deporte inmediatamente, sino que sepan que este deporte, cada vez esas cuñitas que les metemos de entrenamiento o de aprendizaje son cada vez mayores. Entonces, si basamos una buena pirámide en el entrenador, en la familia, amigos, una buena educación en valores y comprendemos que cargas de entrenamiento adecuadas con las recuperaciones óptimas y aprendizajes técnicos adaptados a las condiciones de los niños y adolescentes que se inician, creo que esa es la garantía para una progresión futura. Y en ese largo caminar de esos 10 años que os hablaba antes, creo que para que un deportista llegue realmente al alto rendimiento debe aprender unas cosas. Dice, bueno, es bueno físicamente, ya, bueno, pero ser bueno físicamente no hay muchos talentos físicos, pero los hay, ¿vale? Pero aparte de eso, durante esos 10 años, ese deportista que se inicia debe aprender a conocerse, debe aprender a alimentarse, debe aprender a descansar, debe aprender a ganar y a perder, sobre todo a perder, debe aprender a relacionarse. Y entonces sí que después de los 10 años será un verdadero deportista de alto rendimiento con una formación adecuada y preparado para la victoria y para la derrota. Entonces, en cuanto a los principios y objetivos en estas primeras etapas con estos niños, yo diría favorecer y respetar el desarrollo del atleta, proporcionar una riqueza motriz que permita a los niños y adolescentes disfrutar del deporte o de cualquier otro, de este deporte o de cualquier otro en edad adulta, favorecer esa socialización, enseñar a respetar a los rivales, a los compañeros y a las normas, crear una base orgánica y muscular que le permita luego hacer entrenamientos más exigentes. En esas primeras etapas, y como propuesta personal, yo he puesto estas sesiones de entrenamiento semanal. Sub-14, primer y segundo año, pues 3, 4, 5 días de deporte, sub-16, 3 días de atletismo, ¿vale? Y sobre todo 3 días de atletismo en las especialidades más complejas. Estoy con Rius que aquellas especialidades que son más difíciles se tendrían que empezar antes. Es decir, el lanzamiento de martillo, la pértiga, etc. Cuanto antes comencemos, mejor. Nunca es pronto para comenzar las actividades coordinativas. Nunca es pronto para trabajar la coordinación. Entonces esas actividades se pueden empezar antes. Sin embargo, estamos viendo que deportistas de alto rendimiento en carreras de resistencia parece o dicen que han empezado en la época universitaria, como la chica que ha hecho ahora 2:30 en maratón y comenzó en la época universitaria. El mismo Adel Mechal comenzó mucho más tarde y podemos encontrar ejemplos de gente que ha empezado tarde. Sin embargo, aquellas especialidades coordinativas sería bueno comenzar antes. Los chicos nuestros hasta la edad sub-23 no hacen dobles sesiones y siempre descansan un día a la semana.
¿de acuerdo? Pero en esas edades sub-23 tenemos unos que sí hacen dobles sesiones y tenemos otros que no hacen dobles sesiones, ¿vale? Considero que es algo muy particular y en ese sentido tengo ahora mismo 2 chicos sub-23, uno que llega a hacer hasta 140 kilómetros a la semana y lo necesita, es de origen africano y mentalidad y cuerpo y dureza africana, y otro que es de origen gallego y hace 70, y entonces son los mismos, tienen la misma edad. Uno se rompe constantemente, tiene pequeñas lesiones y estamos intentando con 70 kilómetros a la semana, siendo sub-23, espero que compita en 13.40, 13.35, que será lo que va a competir el otro. Pero por eso que hay que tratar la individualización. Esta tarde diré sí a la diferencia entre sexos, pero sí también a la diferencia en intrasexos. Es decir, dentro de las personas del mismo sexo hay casos muy diferentes y en la hora de las lesiones lo tenemos que tratar. Uno de nuestros objetivos tiene que ser, con el menor desgaste, conseguir el mayor rendimiento, pienso yo, porque la carrera es larga y un deportista destaca a partir de los 12, 13, 14 años y hay un desgaste de ruedas. Si tú desgastas las ruedas muy pronto, aparecerán las molestias, lógicamente, o es más posible que aparezcan. Ahí os he puesto una propuesta de volumen en fondistas de categorías menores, de 12 años, de 10, 12 años y de 13, 14 años. Como veis, el número de kilómetros pues, es reducido y puede ser a lo mejor pues, el final de alguna sesión más técnica, ¿de acuerdo? Y el respeto pues, de los 2 meses de vacaciones en todo este tipo de niños de estas categorías, por supuesto que debería existir. En cuanto a la intensidad del entrenamiento en niños y adolescentes, pues os hablo de un entrenamiento más aeróbico y más aeróbico ligero, más de tipo entrenamiento galáctico, más ligado a los fosfágenos, a las distancias cortas y demás, y un entrenamiento más láctico y más anaeróbico. Lo he representado de diferentes maneras, ¿vale? Todos pues, os vienen a decir un poco lo mismo, desde la parte más aeróbica láctica hasta la parte más láctica, mientras que el componente láctico será muy importante en los deportistas de alto rendimiento. Por eso será necesario, como diré ahora, que hagamos algunas cuñas de trabajo láctico. En cualquier caso, en estos chicos de sub-14, sub-16, yo creo que, hablando de carácter de esfuerzo, de percepción, que deberían terminar todos, al menos, con la idea de que pueden hacer una serie más o 2 más, y no hacerlas. ¿Vale? Yo esa es una de las preguntas que pregunto mucho. ¿Podrías hacer más? ¿Cuántas? ¿1, 2, 3? Porque yo creo que es una manera también de conocerse. Lo hacía y lo he hecho desde el principio, y por eso que también mi tesis la destinara al trabajo de la percepción de esfuerzo, al intentar conocerse a uno mismo. Eso en los deportes individuales de resistencia es muy común, o sea, lo llevan interiorizado. Él te dice cuántas series más podía hacer, él te dice si está cansado, como dicen ellos, de arriba o de abajo. Eso te lo identifican perfectamente. Y tú como entrenador, ahora veremos un poco de umbrales eso, yo en un umbral anaeróbico veo a uno correr y me puedo equivocar. He tenido, mis mayores equivocaciones han sido este año, que me he equivocado 3,5 segundos en el umbral. No te equivocas en más cuando llevas ya muchos vistos, ¿no? Entonces, como os decía, la pauta general para mí sería que siempre en una escala del 1 al 10, pues él situara un 6, un 7, y no más de un 6, un 7, ¿de acuerdo? Yo creo que todo lo que son esfuerzos lácticos no deben de hacerse de forma sistemática en estas edades tan jóvenes. Yo creo que todos los esfuerzos en torno a los 45 segundos, al minuto, 1,20, 1,30, pues a alta velocidad, pues no son los más recomendables en niños. Como bien sabéis, tras entrenamientos muy intensos tenemos que recuperar y el número de horas de recuperación pues, es mayor, ¿de acuerdo? Un periodo al menos de 48 horas y se puede emplear ese tiempo para hacer otras cosas, trabajo de técnica de carrera, de fortalecimiento, de equilibrio, de coordinación, de movilidad articular y respetar, como os digo, esos meses de vacaciones y esos meses de ocio donde pueden hacer otras actividades deportivas. Como principio básico debemos mantener y preservar las fibras rápidas de ese deportista en edades tempranas, con entrenamientos de fuerza y de velocidad adecuados y competiciones en distancias cortas, como principio general, sin perder la perspectiva de ir construyendo un fondista si fuera el caso de que tenemos una persona que fuera fondista. Jesús España ha corrido de junior en 3.45, Tariq Novales ha corrido en 3.43, espero que sea el mejor maratoniano español dentro de 3-4 años, no más tarde.
Y entonces es gente que a pesar de correr el maratón, Carles Castillejo corrió en 3:39. Entonces, han corrido por debajo de 3:40, que Jesús España corrió en 3:36 sin prepararlo. Entonces, que tenemos que seguir y estimular esas fibras rápidas en edades pequeñas. En cuanto al trabajo de fuerza, que os han dicho mucho y os seguirán comentando, pues yo simplemente algún apunte en esta charla y luego continuamos en la siguiente, que es la cantidad de fuerza que se requiere y no la velocidad de contracción de manera aislada, la que determina el reclutamiento de un tipo de fibras y otras. Que tú puedes hacer esto muchas veces, ¿vale? Pero que la fibra que está reclutando no es la fibra rápida. Si tú haces esto con una carga, ¿de acuerdo? Y lo haces de manera lo más rápido posible, entonces sí que estás reclutando esa carga. De tal manera que los circuitos extensivos para el desarrollo de la fuerza tienen una función de fortalecer y serían válidos para la iniciación, es decir, en este caso, en personas debutantes y con un bajo nivel de fuerza, pero que poco a poco tendríamos que ir hacia un trabajo con cargas medias y altas, una vez que se conocen los ejercicios y la técnica para ello. Aquí os he puesto lo que sería un microciclo para ese chico sub-16 con 3 días de descanso, ¿de acuerdo? Donde haría pues siempre pues, unos 30-40 minutos, como veis aquí hace trabajo de fuerza, aquí hace unas aceleraciones, aquí hace un trabajo interválico, aquí hace unos cambios de ritmo que ahora os explicaré, que hace 700 metros a 140 pulsaciones y 300 metros a 175 pulsaciones y lo hace durante 3 o 4 kilómetros. ¿De acuerdo? No nos olvidamos del trabajo de pies, fortalecimiento lumbopélvico que hablaremos esta tarde, y actividades jugadas de saltos. Y aquí hace su sesión más aeróbica de la semana, donde hace dos de mayor potencia aeróbica, que hace 2 kilómetros y luego hace 2 por 1000. Bien, entonces creo que los errores más comunes en estas edades es no permitir simultanear con otras actividades. Ahora nos ha llegado una chica que hace baloncesto, digo, pues que siga haciendo baloncesto, no hay ningún problema porque siga haciendo baloncesto. Tiene 2:16 y hace baloncesto, pues mira, el día que entrene en serio, pues será una chica que correrá en menos de 2:10. Luego ya veremos dónde le lleva la vida, pero en principio yo creo que es factible y que lo pueda seguir por lo menos un año haciendo baloncesto. Realizar más de 5 sesiones a la semana creo que no es aconsejable en estos sub-16, sub-14, sub-16. Realizar dobles sesiones, por supuesto que no. Llevar a cabo volúmenes superiores a 10-12 kilómetros en cada sesión, 14, tampoco es lo más adecuado. Realizar 2 o más sesiones de alta intensidad y de carácter láctico a la semana no es lo adecuado. Competir semanalmente en una misma prueba no es lo adecuado. No abordar aprendizajes técnicos en edades tempranas tampoco es lo adecuado. No desarrollar la fuerza, ni la coordinación, ni la flexibilidad, ni el equilibrio, eso no es adecuado. No observar la tipología del joven, estructura anatómica, peso, pies, espalda, apoyos, eso no es adecuado. Insistiremos mucho esta tarde en eso. No hacerles independientes, responsables y respetuosos con su propio organismo. Creo que la mayor venta de pizzas, y me cuesta y no debería decirlo, de Madrid, se realiza en la residencia Olin. Bien. El desarrollo de la resistencia de jóvenes, creo que con jóvenes siempre es mejor que falte que no que sobre. Siempre, yo me quedaría un poco con eso. Pasando a los atletas un poquito ya más mayores, que serían lo que antes era la etapa juvenil y las etapas junior, hablaría de entrenamiento, voy a hablar de unas orientaciones de trabajo, de una información inicial sobre el deportista que me gusta tener, o sea, aquí ya os voy a hablar como yo lo haría, ¿vale? De unas pruebas de valoración inicial, de una planificación a emplear y un desarrollo del entrenamiento. Bien, os pongo al principio unas orientaciones que las conocéis, como esta serie de chicos a estas edades de 13, 15, 16 años puede haber una crisis de esos procesos aeróbicos ante un aumento de la musculatura y de la estatura que no se corresponde con el desarrollo de órganos internos y que incluso llegan a estancarse y a disminuir ese consumo de oxígeno. Por tanto, aunque ya existe un despertar hormonal que les haría poder llevar a cabo entrenamientos lácticos, esos entrenamientos lácticos van a tardar mucho en recuperarse por esa falta de desarrollo de esos órganos internos, nos lleva a que no debería ser un trabajo sistemático y creo que se debería espaciar en el tiempo de la semana, sobre todo en esta población destinada al fondo y medio fondo. Entonces yo hablaría pues, de 2 sesiones lácticas muy distanciadas una de otra a lo largo de la semana y mientras voy haciendo pues trabajo
galáctico, trabajo de fuerza, descanso, trabajo aeróbico, trabajo de fuerza, y poco a poco voy despertando esos procesos lácticos, que lo puedo despertar bien por el acúmulo de series de cortas y de alta intensidad, o bien ya directamente por utilizar series de intensidades o de duraciones entre los 20 y los 40 segundos. Yo en muchas ocasiones utilizo cosas de este tipo, de partir de trabajos más con estos jóvenes de 16, 18 años, pues por ejemplo 4x60, 3x80, 2x120, y al final hacen un par de 250. Sería un poco un trabajo láctico por saturación de lo que vas acumulando, no porque haga muchas series de 250 metros, hace una o dos, pero anteriormente llevaba un trabajo más ligado a fosfágenos, etcétera, etcétera, pero que poco a poco, y sumado y con una recuperación que no es completa del todo, ¿de acuerdo? Pues poco a poco nos lleva a esa fatiga. Entonces, esos chicos ya con 16, 17 años ya sí que están preparados para llevar a cabo, ya cuando pasan estas etapas primeras de juveniles y empiezan a ser junior, ya sí que están preparados poco a poco para llevar a cabo un trabajo anaeróbico, porque puedes ir incrementando ya también el trabajo aeróbico extensivo, el trabajo mixto, etcétera, etcétera, y con lógica precaución, pero sí que en los juniors podemos hacer ese tipo de trabajos. Bien, ¿qué haría yo, qué hago yo con esos deportistas que me llegan en un primer momento? Primero quiero tener un conocimiento de su historia de vida deportiva, entonces yo al final pues me he hecho un cuestionario, seguramente vosotros tenéis uno y igual a lo mejor. Todos firman una declaración antidopaje de la ESAB, ¿de acuerdo? Si son mayores de edad, si son menores de edad la firman sus padres. Bueno, me sirve un poco pues para que vean que es algo serio, que hay un cierto control, que el dirige esto porque está organizado. Llevo a cabo una valoración de la postura y del movimiento, una valoración de la potencia aeróbica y de umbrales, una valoración de la capacidad láctica, de la velocidad, de la capacidad de salto y de la velocidad y una valoración de fuerza. En mi valoración inicial o encuesta, así entre las cosas especiales que suelo poner, es de las lesiones que has tenido, qué tratamiento recuerdas que mejoró tu lesión y te vino mejor. ¿De acuerdo? El resto de preguntas pues hacen referencias a si tomas algún medicamento, cuáles, por qué, para qué, si tomas ayuda ergogénica. Hay algunos que hacen ricos a las farmacias ya con 18 años tomando todo, no sé para qué, pero bueno, no sé, para alimentar lo farmacéutico, porque toman de todo. Alimentos que no comes regularmente, porque preguntarle qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta, pues como no he conseguido mayor información, qué es lo que no comes. Generalmente tienes bajos valores de hierro, sí o no, tienes pautado el hierro, has padecido algún tipo de fractura o edema óseo. No te puede ocurrir que no sepas que ha tenido un edema óseo y que se produzca. ¿Dónde ha estado localizado ese edema óseo? En el caso de las mujeres, ciclo menstrual regular, sí o no. ¿Cuál ha sido el periodo más largo sin regla y cuándo? ¿Tomas anticonceptivos, sí o no? ¿Desde cuándo? ¿Tu rendimiento se ve afectado durante las diferentes fases del ciclo? ¿Sí o no? En un ciclo de 28 días señala los peores días para hacer entrenamientos exigentes, y esto es súper individual, ¿de acuerdo? Horas de sueño, calidad del sueño, etc. Y por último, quiero que ellos me digan, primero, qué entrenamientos destacarías, de los que has hecho, qué entrenamientos tú destacas como muy buenos. Entonces yo ya ahí veo si el tío realmente ha entrenado mucho o el tío no ha entrenado nada. Si no ha entrenado nada y es jovencito, pues mira, mejor está muy virgen. Si ha entrenado mucho, pues vamos a ver cómo le podemos mejorar. Pero ¿qué de entrenamientos destacarías? ¿Qué sesiones con las que te quedarías? Y luego, ¿qué aspectos deportivos y de hábito cotidiano crees que deberías mejorar para aumentar tu rendimiento? Dímelo tú. Yo luego te lo voy a intentar decir, pero dímelo tú también. Analízate tú a ti mismo. Luego, a partir de ahí, hago una valoración del movimiento y de la postura, ¿de acuerdo? Quizá de la batería FMS, lo que más información me da es la flexión profunda, ¿de acuerdo? Y el paso de la valla me da información sobre, el primero sobre la flexión dorsal, que insistiremos y veremos esta tarde, me da idea de la elasticidad del músculo o tendón, me da idea de la pronación. Yo por acá detrás, si veo una persona que veo todos sus primero, segundo y tercer dedo, es que esa persona normalmente prona y hace un valor de rodilla colocado detrás, pero sí se ven los pies, el dedo quinto, cuarto y tercero pequeño
y los otros o no, entonces me puede dar una primera idea de esa pronación que lleva a cabo esa persona, y el paso de la valla me va a dar idea del equilibrio y de la oscilación de la cadera, que como veremos es uno de los factores principales de riesgo de alguna de las lesiones. Veremos esta tarde. Hago un test de flexión dorsal, hago un test para ver el posible acortamiento que pueda tener en los flexores de cadera, en el psoas ilíaco, en el sartorio, y luego llevo a cabo unas pruebas de estabilidad lumbopélvica, de mantenimiento con una ficha de control que yo tengo, donde van quitando un brazo, otro brazo, una pierna, otra pierna, y van aguantando un número de segundos, tanto en una posición de plancha como en una posición de puente. Llevo a cabo una valoración de parámetros fisiológicos, ¿de acuerdo? Esto, los que sois de aquí, pues sabéis que está hecho aquí. Yo sigo tan joven, pero Julio era alumno de la universidad, era alumno en prácticas todavía, no, esto es posterior, esto es del año 2016 y los test de elástico antes de los Juegos Olímpicos de Río. Entonces, siempre que puedo, y ya os digo que no iba a poner muchos artículos ni nada en esta presentación, pues intento llevar a cabo una prueba de consumo de oxígeno en laboratorio. Este es un último trabajo que se ha escrito, de acuerdo, muy reciente, del 2019, donde se investigaba la respuesta cardiovascular en tratamiento de 12 semanas con la intensidad prescrita a través de la frecuencia cardíaca de reserva o a través de umbrales en una prueba de esfuerzo con 39 personas. Entonces se observó una diferencia significativa en la respuesta al entrenamiento al consumo de oxígeno. Ambos grupos mejoraron, tanto los que trabajaban por umbrales ventilatorios como los que lo hacían a través de la frecuencia cardíaca de reserva, que ya adelanto que si no dispone de esos umbrales quizá es el mejor indicador para prescribir ejercicio frente a la frecuencia cardíaca absoluta o frecuencia cardíaca máxima, ¿de acuerdo? Se vio que el 100% que trabajaban a través de umbrales mejoraban y solamente el 60% respondieron de los que trabajaban con frecuencia cardíaca de reserva. El modelo del umbral de intensidad de ejercicio tiene mayores efectos sobre la respuesta del fitness cardiorrespiratorio y es un modelo mucho más individualizado que el de la frecuencia cardíaca de reserva. Pero si no tenemos esa posibilidad, la frecuencia cardíaca de reserva tiene una buena relación con el consumo de oxígeno. De tal manera que nos dice el profesor Chicharro que aplicar intensidades de ejercicio aeróbico basados en frecuencia cardíaca absoluta, en frecuencia cardíaca de reserva o incluso en o porcentajes del V2+, implica falta de individualización en la intensidad metabólica aplicada y ello se traducirá en adaptaciones menos eficaces. Bien, entonces si nosotros tenemos esos umbrales, esos estados estables y tal, pues podemos utilizar la zona del profesor Pallarés u otras que consideremos o que tengamos nosotros, pero ya que está aquí, pues podemos usar perfectamente las suyas y ya está. Y a través de los umbrales podemos identificar una serie de zonas. Pero como hemos dicho que es posible que no tengamos nada de eso, pues nos vamos a trabajo y estimación de la velocidad aeróbica máxima. Bajo la escuela francesa, pues la velocidad aeróbica máxima es la velocidad mínima necesaria para alcanzar el V2+, también se denomina velocidad al V2+, y la determinación se hace de forma directa mediante una prueba de esfuerzo con análisis de gases, y de manera indirecta podemos utilizar, por ejemplo, el test de los 5 minutos. Allí en el laboratorio vuestro utilizáis menos, ¿no? Eran 4 minutos, me parece, y algunas publicaciones pues hablan de 6 minutos, y a partir de ellos pues determinamos una velocidad media de la prueba que lo hacemos coincidir con esa velocidad aeróbica máxima. Hay otros test que también podemos utilizar, os comento alguno de ellos, sobre todo el de la Universidad de Montreal, porque es el que usa ahora mismo en la federación, ¿de acuerdo? Velocidad inicial 8 km por hora, escalones de 1 km cada 2 minutos, ¿vale? Y la velocidad pico se identifica con esa máxima velocidad alcanzada, y la VAM es la velocidad del último escalón completado, ¿vale? Entonces se hace un cálculo del V2+, multiplicando 3,5 por la velocidad aeróbica máxima, ¿vale? Esto está sacado de una de las chicas, esto está sacado del área de valoración de la Federación Española de Atletismo actualmente. Bien, a partir de ahí, pues yo hago unas zonas de trabajo, ¿no? Yo lo sitúo aquí en este esquema, y a partir de ahí yo establezco unas zonas que me van a ayudar para organizarme mi entrenamiento. Estos serían unas zonas mías propias a través de la velocidad aeróbica máxima en alguno de esos test. Entonces yo sitúo un umbral aeróbico o primer umbral en torno al 60-65, estimo un max lax
en torno al 70 al 80% de la velocidad aeróbica máxima, un umbral anaeróbico en torno al 81 al 86% y una potencia aeróbica en torno al 96-100%. Aquí lo que os he puesto son distancias que haríamos con un maratoniano y aquí distancias que haríamos con un sub-18 o un sub-20. Entonces, fijaros que al primer umbral, pues esta gente hace 20-30 kilómetros, vamos, sin ningún problema. Mientras que un chico sub-20 pues haría 8 o 12 kilómetros, al más lax haría 5, 6, 7, 8, que son distancias, que no, o sea, que son kilómetros, pero no totales. Ahora os lo explico con alguna sesión, ¿vale? Y mientras que aquí, al ritmo del umbral anaeróbico, haría series de 3, 4 o 5 kilómetros. Y aquí, al ritmo de nudos más, estaríamos en torno a distancias de 1000 a 400 metros. Y aquí sí, aquí os vienen sesiones. Un maratoniano bueno y en forma, al más las hace 3 por 7000 o 3 por 8000, recuperando 2 minutos. Con Jesús España intentamos 3 por 10.000 y tuvo un problema, hizo 2 por 10.000 sin ningún problema, hizo 30-20 y 30-30 y tenía un problema muscular y ese día pues no quisimos agravarlo, pero me dijo que él podía con otro. Recuperábamos 5 minutos en aquel día. Entonces, bueno, es lo máximo que he llegado. Yo he hecho 3 por 8.000, es lo máximo que he llegado, y con él pues a 3-3. Y él ahí era una persona que me decía que a 3-1, o sea, a 3-4, 3-5 iba hasta el fin del mundo, pero a 3-1 no podía. Entonces había identificado el umbral. En su último año de maratoniano, de los 3 que tuvo, en su último año, él sí pensamos que valía un 2.7 y hubiera hecho un 2.7 y él identificaba perfectamente que no era lo mismo ir a 3.1 que a 3.4, no tiene nada que ver. Él era ritmo 3.3, 3.4, lo podía sostener, pero 3.1 no, y es 1 segundo por kilómetro, 2 segundos, pero ellos tienen esa percepción. Sin embargo, bueno, pues los más pequeños pues hacen 2 por 3.000 y es suficiente, estos llegan a hacer 4 por 4.000, 5 por 4.000, ¿vale? Y ellos con 3 por 2.000 pues les vale. Perfectamente te pueden hacer 20-500 a ritmos de 1.20, perfectísimamente, y ellos hacen pues 4 por 1.000 a 1.20. Bien, este es un test que hemos hecho también en la federación, que lo heredamos de tiempos pasados y que lo hemos pasado algunas veces, pues os puede interesar. Lo que se hace es escalones siempre de 4 minutos, y a partir de lo que vamos corriendo es 100 metros cada vez más. Cada 4 minutos corremos 100 metros. Entonces, lo que ocurre es que para mover a mucha gente, también es un test que te organizas muy bien, logísticamente. Entonces, el primer estadio corre 800 metros a 4 minutos, que es ir andando casi. El siguiente tiene que correr 900, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Aquí la cosa se pone ya muy fea. Es hacer un 1500 a 4, es correr a 2.40. Se dice que el récord allí en Madrid lo llegó a hacer Luismi, que casi termina en 1600, Luis Miguel Martín Berlanas, cuando era deportista. Claro, has hecho un 1500 a ritmo de 2.40 y luego se trata de salir para hacer un 1600. Él dicen que llegó al 1000, pasó el 1000, hay que pasar a 2.30 ya el 1000, ¿vale? A 2.30 el 1000, después de todo lo que llevas, es duro o muy duro. Entonces, bueno, independientemente de que podamos creer más o no creer más o en este test u otro que vosotros utilicéis, pero nos pueden dar datos, por ejemplo, este chico aclara muy mal el láctico, ¿de acuerdo? Tras 5 minutos está en esos mismos 14 milimoles con los que acaba, ¿vale? Pues es un detalle que te puede llamar la atención. Él lo que hace, que esto lo hace el médico de la federación, haya un umbral con una línea base y uniendo los 2 puntos de mayor pendiente de la curva, y entonces nos da un umbral anaeróbico, y aquí, por interpretación de la gráfica, pues nos va poniendo a 3 milimoles el ritmo, a 4 milimoles el ritmo, a 5 milimoles, a 6 milimoles, a 7 milimoles, 8 milimoles. Y esto lo puedes utilizar luego tú pues, para orientarte a la hora de entrenar, ¿de acuerdo? De tus entrenamientos, los ritmos. Bien, te puede dar idea de, como te digo, pues gente que aclara muy mal ese láctico y que pasado, me parece que eran 10 minutos, siguen 14 milimoles, y luego te puede dar idea de que este chico, pues con el tiempo va mejorando, ¿vale? Por tanto, como os digo, independientemente del test utilizado, que a lo mejor vosotros tenéis iguales o mejores, pues
y de su validez, el test debe permitir comprobar los resultados y sacar conclusiones e ir viendo esos test. Realmente el valor de un test es tener datos año a año, ¿de acuerdo? Aquí os vienen las zonas respecto a la escala de Borg, que bueno, pues yo he ido encajando en este gráfico, que también utilizo bastante y también utilizamos la escala de Borg mucho, ¿de acuerdo? Como os decía, con eso yo voy confeccionando pues algunos de los entrenamientos. Una de las cosas que más los utilizo es para hacer cambios de ritmo. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estos serían 1000 metros continuos hasta la pared, o sea, 1000 metros más 1000 metros más 1000 metros más 1000 metros. Un chico jovencito haría al primer umbral, bueno, estos son ritmos de un Jesús España, ¿no? Umbral aeróbico 335, umbral anaeróbico 304. ¿Vale? Pero un chico jovencito haría su primer umbral 700 metros y luego haría 300 metros al umbral anaeróbico. Cuando va progresando sería capaz de hacer 500 metros y luego sería capaz de hacer 400 metros, ¿vale? Le vamos acortando, o sea, le vamos alargando, perdón, el tiempo que corre al umbral anaeróbico. Siguiente paso, él sigue corriendo al umbral aeróbico, ¿de acuerdo? Y aquí ya corre a su potencia aeróbica, es decir, a 240, en el caso de Jesús España, 300 metros. Cuando van pasando las semanas, sigue haciendo este ritmo aeróbico, pero el tramo de potencia aeróbica es cada vez mayor. Y él llega a hacer hasta 8 kilómetros, corriendo 600 metros a 3.35 y los últimos 400 metros al ritmo de 2.40. Cuando la cosa se va poniendo más dura, va aumentando poco a poco el ritmo de la potencia aeróbica. Cuando nosotros tenemos 500 metros alrededor de la pista, lo podemos tener muy bien medido. De tal manera que lo más que yo no he hecho, pero lo más brutal que ahí he visto, es hacer 500 metros a lo que yo creo que sería un segundo umbral, es decir, el caso de un deportista español nacionalizado, que hizo primer 500, 1.20, segundo 1.30, 1.20, 1.30, 1.20, 1.30, 1.20, 1.30. Es decir, 1.20 sería aproximadamente su potencia aeróbica, o 2.36, 2.36 más o menos, su potencia aeróbica hacia 500 metros y recuperaba el ritmo del umbral anaeróbico, es decir, a 3.0. Hacia 1.20, 1.30, 1.20, 1.30, 1.20, 1.30. Así durante 10 kilómetros, 1.28, 20. Yo eso no lo he conseguido. He conseguido correr 500 a 1.20 y 500 a 1.40, que es a 3.0, y hacer 8 o 9 kilómetros a 3.0. Eso sí. Entonces, daros cuenta de la evolución que hemos tenido. Hemos pasado de correr 700 metros a un ritmo muy ligerito y 300 al umbral anaeróbico. Hasta que aquí lo que hago es que hago 500 al ritmo del umbral, al ritmo de la potencia aeróbica, y 500 recupera el umbral anaeróbico. Y ese es el fondista. Cuando tienes un fondista, cuando tienes una persona que un día le planteas hacer series con una recuperación muy ligera y las tolera y las asimila, ese realmente es el fondista. Ese es el fondista. El tipo que asimila eso. Hacer 10 500 a 1.20, de los nuestros lo hacen todos, más o menos. Si yo les pongo 10 kilómetros a 1.20, pero recuperamos a 50, el 250, ¿vale? Que eso es ritmo de 3.40, hacemos entre uno y otro 250 metros a 3.40, van muriendo todos. Quedan los tres fondistas. 10, 500, 1.20, con un minuto no tiene ninguna dificultad para ninguno del grupo. Pero si en vez de en el minuto tenemos que correr 250 metros, a minuto mueren casi todos y van quedando los fondistas, claramente. Tienen esa capacidad de recuperación. Bien, otra de las cosas que medimos y hacemos es el trabajo de capacidad anaeróbica. Generalmente utilizamos 2x300 recuperando 15 minutos a la máxima intensidad. Se registra el tiempo final y si tengo las células que las puedo utilizar y coger de la universidad, me las bajo y miro y registro cada 100 metros. La capacidad de salto y la valoración de la fuerza del miembro inferior con sentadillo. Bien, entonces vamos a pasar un poquito a la planificación. ¿Cómo planifico esto? Lo importante es, ya sabéis, tener en cuenta las sobrecargas y las posibles recuperaciones para que de alguna manera el rendimiento vaya mejor y que siempre exista un equilibrio. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Objetivos de rendimiento, competiciones, campeonatos, objetivos de entrenamiento y bueno, y uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Pero por dónde se empieza?
Bueno, pues al final, con el paso del tiempo te vas creando una serie de aparte de esas competiciones, a qué entrenamientos debería hacer esa persona para llegar a conseguir sus resultados, ¿no? Y al final te salen números como estos, que yo puse el otro día hace un poco. Si hago 3x2x500 durando 2 minutos a 1:10, soy alto nivel. O sea, si yo soy capaz de hacer eso, yo hago 3:36, 3:35. ¿Por qué? Porque lo he visto, porque David Busto lo ha hecho, porque Luis Miguel Martín Bernal lo hizo, porque Jesús lo hizo. Entonces, si yo hago eso, lo hago. O es posible que lo haga. Si yo hago 1500, 3x2x400, recuperando 2 y 5 minutos, una chica a 1:3, bajan de 1:10, bajan de 4:10. Y espero que este año lo consigan algunas del grupo, bajar de 1:10. Entonces hay que hacer cosas de ese tipo. Alto nivel, en 800, 5x300. Yo siempre digo 5x300, recuperando 5 minutos. A 39.0 eres alto nivel en España, ¿vale? Si en vez de 5 hago 6, estoy en Campeonato de Europa. Pero si hago 8 a 3, 39.0, 38.8, me muevo ahí, estoy en los Juegos Olímpicos en la final. Si yo soy capaz de hacer 8.300 al ritmo de 38.5, 39.0, estoy en la final de 1.500. ¿Qué me separa de la final de 1.500? Me separan 2.300 más. 2.300 más me separan de la final de 1.500. Olímpica. Una alto nivel, 2.4, pues lo mismo. 5x300 a 46.0, 45.0, recuperando 3-4 minutos, te lo hace una chica. Alto nivel en 5.000, por debajo de 13.40, pues son capaces de hacer 6 por 1000, empezando en 2.44 y terminando en 2.36, 2.35, con 2-3 minutos. Y alto nivel en 5.000 mujeres, pues yo he conseguido por ahora que una de las chicas haga 6.000 entre 3.5 y 3.0, recuperando 3 minutos, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos bajar de 15-30. Planificación, yo iría a una planificación muy tradicional, con 2 periodos de forma, en esta gente tan pequeña, y luego esto no se parecería en nada a lo que haríamos con una persona mayor, con una persona con objetivos deportivos importantes, donde tú no puedes hacer este tipo de planificaciones tan genéricas. Esto es un modelo más para jóvenes, es un modelo muy genérico, ¿vale? Os he puesto aquí cada una de las capacidades que trabajaríamos en cada una de las etapas, ¿de acuerdo? Desde capacidad de potencia aeróbica, capacidad galáctica, fuerza útil, zona baja de la carga que ya habéis hablado, trabajo del esfuerzo, carácter del esfuerzo bajo, fortalecimiento y estabilización lismopélvica, ¿de acuerdo? Y aquí, dentro de cada capacidad, os he puesto un poco cómo yo podría ir progresando de un entrenamiento más aeróbico a un entrenamiento más anaeróbico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que habíamos hablado, 600 metros al umbral aeróbico, 400 al umbral anaeróbico, 4 kilómetros, luego va evolucionando hasta el final, que yo me hago la idea que este chico a ver si al final puede hacer 4 por 1000 al VO2 más y luego puede hacer 4 por 400. Eso es mi final que yo tengo en la cabeza a 8 semanas. Entonces, ¿cómo voy a llegar hasta ahí? Pues, ¿cómo voy a llegar? Es con esto, que no es siempre igual, ¿eh? O sea, yo esto lo he puesto, pues ya he puesto, si me pongo a hacer algo ahora no lo repito igual. Pero, ¿cómo yo? O sea, yo lo que tengo que saber es hacia dónde voy. Y hacia dónde voy, para mí es esto. Entonces, yo tengo que construirme esto en un papel, porque en la mente se va perdiendo todo, porque la tengo muy ocupada, para llegar a esto, que creo que esto son sus valores de potencia aeróbica que debe soportar, ¿vale? Y ahí os he puesto un poquito, semana a semana, cómo podría ir evolucionando en esa categoría sub-18, el tipo de trabajo en ese periodo preparatorio, ¿vale? Y pasando un poquito al periodo específico, pues las capacidades también que trabajaríamos. Y igual, yo en el trabajo, o sea, en el otro, como veis, os he puesto la parte más aeróbica y en este, que ya es trabajo específico, os pongo la parte más anaeróbica. Entonces, hemos hablado muchas veces, Xavier y yo, partimos de la potencia hacia la tolerancia y desde casi los segundos meses de trabajo yo suelo incluir, aparte de hacer 3x40, 4x40, 5x30, no sé qué, pues un 250 pero rápido, ¿vale? Sobre todo desde el segundo mes. En el momento que tiene una condición muscular adecuada, hacemos un 250, luego hacemos 2 por 250, luego hacemos un 300, luego hacemos 2 por 300, de tal manera que ellos en noviembre están haciendo un 300 atópico, con objeto de producir mucho, con objeto de posteriormente tolerar. Pasamos de microgrupos a macrogrupos, 2 por 2 por 300 a 2 por 4, ¿vale? Y luego invertiremos para ir más rápido. Y lo mismo, de pausas mayores a pausas menores, de 2.30 a 1.30. Ellos llegan a hacer 3 por 3 por 300
con 1.30 en 3 minutos, ¿vale? David Bustos eso lo hace a 40 segundos, por ejemplo. Una chica como Solar Pereira, 3x3, los hace a 45, con 1.30, ¿vale? Y luego invertimos, volvemos a dar más recuperación para que sean capaces de correr a 44 y 43 esas chicas. Y de concentrar el láctico a extender el láctico. Es decir, no es lo mismo hacer 4x2x300 que hacer 4x600. Si yo soy capaz de hacer 4x2x300 a ritmos de 39, tengo un buen nivel, pero amigo, ahora a ver si soy capaz de hacer 4x600 a 1.22. A ver si soy capaz de hacer 1.22, los 4x600. ¿Vale? Entonces, bueno, pues las distancias para el trabajo de la capacidad anaeróbica láctica, pues de 200 a 800, recuperaciones de 1 a 6 minutos, recuperación más activa o más pasiva, ¿vale? Y aquí os he puesto un poco también pues, la manera de evolucionar en un chico de estos jovencito, pues desde 2x3 por 250 a 150 a 150, los que habéis hecho este tipo de trabajo sabéis que no es lo mismo llegar al 300 que al 250, 250 te da un descanso hasta finalmente ser capaz de hacer ese junior, pues 3x500 pues a 1.12, recuperando 3 o 4 minutos. Eso para ese junior pues es un trabajo duro. En cuanto a alguna cosa que a veces me preguntan de trabajo polarizado, etcétera, etcétera, de, como bien sabéis, pues no trabajar, digamos, aquí entre umbrales y trabajar muy por debajo y muy por arriba. Bueno, pues eso, yo, el sentido que le veo a esa metodología es para pruebas de medio fondo y sobre todo también para gente joven, ¿de acuerdo?, que necesite hacer un trabajo intenso 3 días a la semana y que recupere los días anteriores y posteriores a esa sesión. Ahí sí que le veo. Yo como maratonianos eso no lo utilizo. Yo creo que tú desarrollas lo que trabajas y lo que trabajas es el ritmo más lax. Y sí que polarizo entre el más lax y el umbral aeróbico. Es decir, cuando entré un maratoniano como Jesús, entrenaba días, sesiones intensas de 3-4, 3-3, 3-2 y sesiones, y algún día pues, tocábamos ritmos, pero no ritmos nunca de 2.30 ni de 2.20 ni de 2.40, por eso no los estimo para nada, ni ritmos por encima de 3.30, porque a 3.30 va silbando. A 3.30 tomábamos 128 pulsaciones, a 3.30 no tenía ni 2 milimoles de láctico. ¿Vale? Entonces, esa sería mi idea con la polarización, sería en este caso, pruebas de medio fondo y sobre todo en chicos jóvenes donde necesitan un día fuerte por un día al menos o 2 días donde trabajemos otras capacidades. ¿Vale? Y ahí os he puesto también la planificación, lo que trabajaríamos en esa parte más competitiva. La velocidad la mantendría siempre un día a la semana, todo el año, antes del trabajo de potencia aeróbica o después del trabajo de fuerza, y aquí hay algunas evoluciones que podría tener, desde distancias más cortitas hasta distancias de 150 a 120. Y bueno, pues todo tipo de trabajo de arrastres, de técnica de carrera, de trabajos de pies, de trabajos de fuerza, de cuestas, etcétera, pues serían cosas que trabajamos constantemente. Bien, ahí os he puesto también por edades pues lo que podríamos trabajar, trabajo de técnica de carrera, trabajo de fuerza útil con sobrecargas ligeras y medianas, trabajo de fuerza útil con el propio cuerpo y como veis, donde está más intenso es que podemos intensificar ese trabajo, el trabajo de reactividad de pies, que lo haremos todo el año con todas las edades, y trabajo de multisaltos principalmente con edades un poquito mayores, sobre todo si presenta algún problema de los glúteos láteres. Siempre hacemos un trabajo de técnica de, bueno, el anterior era un trabajo de técnica de carrera, de 1 a 2 días a la semana, 20 minutos, y en los calentamientos hacemos tipo de trabajo de estos, de técnica de carrera, como podéis hacer vosotros, y antes y paralelamente todo tipo de trabajo de coordinación. Me parece muy importante la calidad del movimiento y, entre otras cosas, las combas es una de las cosas más baratas, más sencillas, con las que podéis trabajar más los aspectos coordinativos. A mí es una cosa que me encanta y creo que un deportista debería siempre llevar en la mochila y observar mucho el movimiento, no solamente saltar más o correr más, sino cómo corre, ¿no? ¿De acuerdo? Cómo apoya. Aparte de comprarse unas zapatillas nuevas, aquí mi amigo pues presenta un problema en los apoyos importante, ¿de acuerdo? Que deberíamos pues, recomendarle. Primero se compre unas zapatillas y luego que visite a un especialista porque tiene un problema de una pronación exagerada que le va a llevar en muchos casos a problemas en el tibial posterior, ¿de acuerdo? Si vemos a este
Este chico, pues vemos rápidamente y detectamos los problemas que tiene en las recepciones después del salto, ¿vale? Vemos todos y observamos, entonces no solamente hace saltos, sino cómo recepciona. El salto es la mejor forma para trabajar la fuerza explosiva, pero el salto también es el mayor agente lesivo que hay, si no se sabe saltar bien y sobre todo si no se sabe recepcionar bien. En cuanto al entrenamiento de fuerza, simplemente en esta parte deciros que hacemos 2 sesiones a la semana de trabajo con cargas, aprendizaje y desarrollo todo el año, una semana de construcción atlética, multisaltos, multilanzamientos, ejercicios con autocargas, TRX, es decir, intentamos riqueza motriz. Antes de comenzar, trabajo de movilidad articular y trabajo de prevención individual, que nos movemos en esta gráfica de mi doctorando Carlos, nos movemos en estas franjas bajas del 50 al 60, del 40 al 60, 65% con estos chavales, con repeticiones entre 15 a 6 repeticiones, es decir, como os ha explicado el profesor Payares antes, pues del 50% de las repeticiones realizables para abajo y con un carácter del esfuerzo bajo, es decir, dejamos muchas repeticiones por hacer, intentamos hacer rápida la fase concéntrica e intentamos ejecutar correctamente. Los ejercicios que principalmente utilizamos son peso muerto, sentadilla, cargada unipolar, de pierna, dorsal, pectoral y core, ¿de acuerdo? Y estos serían los ejercicios que comúnmente utilizamos, es decir, casi todos. Y con los pequeños les enseñamos a hacer una sentadilla hasta abajo y con los mayores es casi imposible que consigas hacer sentadilla porque se niegan a hacerlo, ¿vale? Entonces, con los pequeños, educándoles desde abajo, todas estas cosas hay que educarlas desde abajo, consigues hacer sentadilla hasta abajo. Con los mayores no consigues hacerla con ninguno. Y lo primero que tiene que estar es el convencido y el querer. Si no quiere, vas por mal camino. En cuanto a la planificación, microciclos de carga de recuperación, y pongo esto porque creo que no hay que hacer microciclos extenuantes, no son recomendables en jóvenes. Es decir, no soy defensor de aquello que hemos heredado un poco todos, de 3 fuertes, una suave, 3 fuertes, una suave, pero ¿por qué suave? Si haces suave porque has hecho muy fuerte, porque hay que hacer suave. Si es que no hay ninguna de las 3 fuertes, son normales. Entonces yo no haría eso de 3 suaves y una fuerte, 3 suaves y una fuerte. Si es que, ¿para qué vas a hacer suaves si no has hecho ninguna fuerte? Entonces con atletas de sub-20 no está justificado realizar de forma reiterada microciclos de descarga por fatiga acumulada de microciclos anteriores. Estar desentrenando. Los microciclos de recuperación deben de cumplir la función de variar el trabajo, de controlar el progreso, de realizar entrenamientos complementarios, más coordinación, más velocidad, no sé qué, lo que hayas dejado por hacer. No a los microciclos extenuantes con atletas de 18 o 20 años. No hacer coincidir varias sesiones de desarrollo seguidas, no abusar de sesiones de control, no plantear, pues no puedes estar evaluando todo el día, no plantear sesiones de desarrollo antes de una sesión de competición, no plantear sesiones complementarias, ¿vale? Esos son errores, demasiada intensidad y volumen, demasiada complejidad técnica, inadecuada distribución de las cargas, ¿de acuerdo? Como esto pues es una burrada, al final carga alta, carga media, 2 días fuerte, uno suave, 2 días fuerte, uno suave, esto no es para un chaval joven. ¿De acuerdo? Esto puede tener más sentido, pienso yo. Trabajo aeróbico y de fuerza, un trabajo de carga media aquí, un trabajo de capacidad láctica muy separado, los trabajos lácticos, un trabajo más bajito. Yo creo que esto puede tener más sentido, es decir, que la semana vaya oscilando. Y bueno, y para cerrar y como conclusión, me gustaría así dejarlo muy claro que creo que el entrenador debe preocuparse por las personas, primero, y por el deportista después. Es importante el rendimiento y siempre vamos a un rendimiento, pero creo que las personas son lo importante y que ahí es donde debemos de estar, sobre todo con estos pequeños, pero incluso, ya os digo, a los mayores. Lo importante es verte años después y seguir felicitándote y seguir yendo a las comuniones, a los bautizos de los hijos de los deportistas, y eso es que has hecho bien las cosas, ¿vale? Creo que, como dice mi amigo Carlos Soria, 80 años, y animado para subir su 13-8000, si trazamos una buena ruta, una vida deportiva y somos persistentes en el trabajo, antes y después vamos a conseguir el objetivo. Pero tenemos que ser persistentes en el trabajo. Y yo espero que este verano haga el 13.000 y pronto, o sea, el 13 y pronto el 14. Y luego creo que el camino para lograr el éxito no es único, pero que cualquiera de los que yo elija debe responder al conocimiento y a una lógica interna. Seguro que vosotros entrenáis de otra manera, que de otra manera, aprovecharos de todo lo que hacen los compañeros, que todo vuestro trabajo responda a la práctica, al conocimiento y que tenga una lógica interna. Y los caminos para llegar son distintos. Que tenemos que tener unos pilares sólidos en nuestros planteamientos, hay miles de artículos, miles de charlas, miles de todo, pero que
sepamos y diferenciemos lo que es una evidencia de lo que es simplemente una moda. Si no, estamos equivocados, estamos como el de la tortícolis. Y por último, que es necesario leer, investigar y poner en práctica y reflexionar. Evolucionar, pero evolucionar con un rumbo, con unas ideas, con una filosofía, con un saber hacia dónde vas. ¿De acuerdo? Pues nada más, daros las gracias, nos vemos esta tarde y espero pues haberos aportado. Gracias, Juan. Una interesantísima presentación. Hacemos un cambio muy rápido. Entra Jesús para hacer la charla de entrenamiento concurrente y pasamos luego al descanso del mediodía. Continuamos entonces con la segunda charla. Yo he recuperado un poco, vosotros estáis ahí ya con un nivel de carga medio alto. Vamos a terminar de completar la mañana. Lo vamos a hacer focalizado sobre las cuestiones más relevantes, pero de nuevo lo mismo, si hay cualquier cosa, paramos, tenemos un momentillo y respondemos las dudas. Bueno, otra de las facetas en las que he dedicado bastante tiempo de experiencia profesional y de investigación ha sido sobre entrenamiento concurrente o combinación, cómo debemos de combinar el entrenamiento de fuerza y de resistencia. Entonces, quizá lo primero, antes de seguir avanzando sobre esto, sobre las dudas, sobre las intrigas que tengáis sobre este asunto, me parece que es relevante que respondamos a esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué entrenamos la fuerza entendida como aquellas sesiones con ejercicios útiles no específicos, los que hemos estado comentando, las cargadas, las sentadillas? ¿Por qué utilizamos esos ejercicios en la sala de fuerza para mejorar mi rendimiento en la carrera, en el nado, el pedaleo, cualquier movimiento cíclico? ¿Por qué? Eso está demostrado. Se sabe que hasta hace no tanto tiempo no estaba la cosa tan clara. Los deportistas de distancias más cortas siempre, los que tenían más requerimientos de fuerza, siempre han entrenado la fuerza con ejercicios útiles no específicos. Pero los de más fondo, de hecho, estaban en contra. Ciclistas de fondo, triatlón, cuando empezó a incorporarse esta disciplina, el piragüismo, la natación y el remo de fondo siempre lo han utilizado porque el tren superior siempre ha necesitado un entrenamiento de fuerza con ejercicios útiles no específicos, pero no estaba esto del todo claro. Ahora ya no queda duda. Desde el que compite en 10 segundos hasta el que compite en 3 horas, o el de 9 horas, 10 horas, el Ironman, todos ellos utilizan el entrenamiento de fuerza con ejercicios útiles no específicos para mejorar su rendimiento específico. Eso está demostrado en evidencias empíricas, pero por supuesto desde todas las perspectivas profesionales y las experiencias que todos vosotros y que yo hemos tenido. Pero, ¿por qué esto está ocurriendo? Es importante responder a esa pregunta. ¿Por qué mejoran, no? Ahí. Fijarse, no se ha descrito un efecto evidente del entrenamiento de fuerza, cuando pone FTs en entrenamiento concurrente, no se ha descrito un efecto del entrenamiento de fuerza sobre la mejora del consumo máximo de oxígeno ni sobre la posición de los umbrales. El entrenamiento de fuerza no mejora el consumo máximo de oxígeno ni en valor absoluto ni en relativo, ni mejora tampoco ni desplaza hacia la derecha, como solemos decir, los umbrales en la mayoría o en casi la totalidad de los estudios que se han analizado. Lo que sí se ha descrito es una mejora de la tercera pata de la mesa, que yo le llamo, del Big 3 o Big 4, ya depende un poco, pero la eficiencia, que es el coste energético que tiene la actividad, es ahorrar energía para una misma velocidad. Sí que se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza mejora el ahorro energético. Ya podéis empezar a interpretar el efecto que va a tener eso sobre el rendimiento, ¿no? Mejora la eficiencia o en carrera la economía de movimiento, mediante la mejora de la coordinación, los patrones de reclutamiento motor, etc. Esto a mí me parece muy interesante en aquellos deportes cíclicos de resistencia en los que el patrón motor es complejo. ¿El más sencillo cuál es? ¿El patrón motor más sencillo que existe cuál es? ¿No? El pedaleo. O sea, eso es cierto que ahora la biomecánica del pedaleo nos ha metido en un mundo nuevo sobre los patrones de pedaleo, pero a nadie se le escapa que la biela es la biela, el pedal es el pedal y la variabilidad que tiene eso es muy pequeña. Pero a medida que vamos saltando de ahí, nos vamos a la carrera y por supuesto cuando nos metemos en el contacto con el agua, las cosas son muy complicadas. Así que el patrón motor del nado y cuando hay un implemento en el remo, en el paleo, del piragüismo es todavía mucho más complejo.
Bueno, experiencias positivas, no evidencias científicas, no encontraré ninguna, hasta donde yo sé, pero cuando hay un problema técnico insistente en una persona ya de mucho nivel o de que muchas temporadas de entrenamiento, se puede corregir con un incremento de la fuerza dinámica máxima absoluta en un periodo en el que paras de hacer ese movimiento o ese ciclo de ese patrón motor. Esto significa, en el periodo de transición, pues parar al deportista durante las 4 o 5 semanas, no una cesión total de entrenamiento, sino, como me decías antes, utilizar eso para meter 3-4 sesiones a la semana en lo que voy a hacer entrenamiento de fuerza para mejorar mi fuerza dinámica máxima absoluta, no estoy remando, no estoy paleando, el gesto técnico que sea mi deporte, y cuando vuelvo a remar, cuando vuelvo a palear o vuelvo a nadar, ese es un momento ideal, es una ventana que se te abre de 2-3 semanas para incidir y puedes corregir algo que no había manera, a pesar de la insistencia, a pesar de estar totalmente encima del deportista. Si el brazo se seguía yendo hacia atrás y no sacabas en el momento la expansión de la correcta, tienes aquí una ventana de 2-3 semanas para corregir eso y que se vuelva a grabar, borrar parte del programa motor y que se vuelva a grabar. Eso a mí me ha resultado muy efectivo en algunos casos que no había otra forma, ya era un problema que no se podía corregir. Pero quizás el más importante, de nuevo, se nos ha olvidado, la pregunta es ¿por qué mejora la resistencia cuando entreno la fuerza? El mecanismo más importante es ese que se pone ahí. Aumento de la fuerza muscular y la coordinación reduce la intensidad relativa que supone cada ciclo y por lo tanto el deportista se hace más resistente y más veloz también. ¿Esto lo entendéis? Por si acaso ponemos un ejemplo. Un individuo, cualquiera de nosotros, vamos a poner el ejemplo del dorsal remo, tengo aquí algunos remeros, es un ejercicio fundamental de tracción de los nadadores, de los judokas, de los luchadores, de los remeros, de los piragüistas, es un ejercicio tumbado, no sé si esta tarde lo tendremos por aquí, lo vamos a utilizar. Tengamos un ejemplo de que tiene una RM de 80 kilos, pero su fuerza útil, es decir, la fuerza que aplica en la chumacera, son aproximadamente 25 kilos. Eso ya se puede medir y sabemos que un tipo de 80 kilos pues, aplica 25 kilos. Si aplicase 70 kilos, ¿qué pasaría? ¿Se puede aplicar 70 kilos? Hay un momento en el que se aplican, que es la salida. La primera palada, la segunda palada, pero en cuanto el golpe con inercia, igual que nos pasa cuando arrancamos de parado en ciclismo o cuando arrancamos de parado en cualquier otra modalidad, a medida que aumenta la cadencia, la fuerza aplicada empieza a ser cada vez menor y ronda estas cifras en torno al 25, 35, 40% en el máximo de los casos. Si subiese más, ¿qué pasaría? ¿Se puede sostener en el tiempo una aplicación de fuerza del 85% de mi fuerza dinámica máxima absoluta? No, ya hemos visto una tabla donde se veían el número de repeticiones que se puede completar hasta el fallo. Podemos hacer un número muy alto de repeticiones y a una cadencia relativamente alta porque la intensidad relativa es baja. ¿Qué intensidad? Pues en este ejemplo sería un 31%. 25 sobre 80 representa un 31%. ¿Qué pasa si a este remero le meto 8 semanas, que antes no entrenaba la fuerza, ahora va a entrenar el dorsal remo y hace 2 sesiones por semana, en fin, todas las características que hemos hablado? ¿Qué va a pasar con su 1RM? ¿Cuánto? ¿Cuánto mejora el 1RM de 8 semanas o 10 semanas, que no tiene mucha experiencia en entrenamiento de fuerza? 5 o 7% o más. Vamos a poner, para coger un ejemplo, con cifras redondas, que sube su 1RM a 100 kilos. Esto no es descabellado, ha ocurrido. Evidentemente, como decís, tiene que tener menor nivel. Si hubiese más nivel, pues el cambio sería menor. ¿Qué pasa con la fuerza que aplica en la chumacera? ¿Se incrementa proporcionalmente? Pues esa sigue siendo la misma, pero por ahí la puedes obtener, o sea, ser más eficiente, ¿no? Esa es una de las soluciones de esta ecuación. Yo puedo aplicar la misma fuerza en la chumacera y, por lo tanto, la intensidad relativa se me reduce al 26%. Vamos a fijarnos primero en las cifras negras. Si yo aplico 25 kilos, ahora la resistencia relativa es un 26%. ¿Qué pasa cuando la resistencia relativa es menor? Puedo ser más resistente. Claro, tengo que vencer una resistencia menor, aunque en términos absolutos es la misma, ya eso me da igual. El caso es que para mí representa una intensidad relativa menor. Por lo tanto, me hago más resistente en el tiempo. Pero también puedo tomar la decisión, y de hecho es lo que ocurre, de intentar aplicar una parte de esa fuerza, de esa mejora de fuerza dinámica máxima, pero nunca me voy a poder ir
proporcionalmente a toda la mejora de fuerza dinámica máxima absoluta, no voy a poder aplicar 31 o 32 kilos porque la pala en el agua viaja muy rápido, en este ejemplo, en la pedalada en el pedal o la zancada en el suelo del corredor. Hay poco tiempo para aplicar fuerza y por lo tanto voy a poder tomar la decisión de incrementar una parte de esa mejora, pero no toda. ¿Me seguís? Por lo tanto, el deportista inevitablemente se va a hacer más resistente porque va a intentar aplicar más fuerza y de hecho lo va a conseguir. Y si aplico más fuerza, ¿qué pasa? Que es lo que está ocurriendo en el caso rojo. La intensidad relativa se mantiene un poquito a la baja, se hace más resistente, pero además, ¿qué está ocurriendo? Si aplico más fuerza en el mismo tiempo, porque voy a la misma cadencia, voy más rápido. El tiempo, el 2000, se hace en 7.30 en vez de en 7.45 que se estaba haciendo antes. ¿Me seguís? Es decir, que son dos mecanismos. La mejora de la fuerza dinámica máxima absoluta me hace más resistente, pero al mismo tiempo, si yo decido aplicar más fuerza, no toda la parte proporcional, porque no se va a poder, pero si decido aplicar más fuerza, me haré más rápido en la distancia. Tu pico de fuerza en salida o en el sprint final también aumentaría, ¿no? Claro, eso ya, dependiendo de tu distribución del esfuerzo, puedes subirte 2-3 primeras paradas al 85, la siguiente ya se va al 80, la siguiente al 77% y va bajando hasta que te pones a 27. ¿A cuánto vamos? ¿27, 26? Depende más. 25, dependiendo de la embarcación. Pero a esa cadencia se aplica mucha fuerza porque la cadencia es muy baja. A 160 de cadencia en un velódromo, la aplicación de fuerza roza el 10%. ¿Qué pasa? Dependiendo del tiempo que tengo para aplicar fuerza, es decir, de la cadencia, podré aplicar más o menos porcentaje de mi fuerza dinámica máxima absoluta. Los velocistas de ciclismo en pista tienen unos RM de sentadilla de 200 y pico kilos. ¿Por qué? Porque tienen que vencer la resistencia de la arrancada, que es una tranca enorme y tienen que arrancar unos desarrollos tremendos para luego, cuando se ponen a la máxima cadencia que puede soportar su sistema nervioso de 160, poder seguir aplicando fuerza, porque si no el pedal pasa por debajo de ellos sin poder aplicar fuerza. Luego eso es muy complejo, ¿no? Pero en ellos se dan la combinación de los dos. Más resistente, pero también más rápido. Llego antes a meta porque he podido aplicar una parte mayor de fuerza en el mismo tiempo que tengo a la misma cadencia. ¿De acuerdo? Luego, para una misma fuerza aplicada en el ciclo, aumenta la resistencia, pero si aplico más fuerza, aunque insisto, no voy a poder aplicar toda la mejora, me hago más rápido, menos tiempo la misma. ¿Entendido entonces por qué entrenamos? Ya todos los deportes lo tienen claro, todas las evidencias científicas lo apoyan de distancias muy cortas, que tienen más requerimientos de fuerza, de distancias de medio fondo, que tienen medios requerimientos de fuerza, y el gran fondo, que tiene también requerimientos de fuerza, pero evidentemente tiene menos. Se ha demostrado que si el entrenamiento es acertado, todos esos, todo el abanico de modalidades se va a beneficiar del entrenamiento con ejercicios útiles no específicos. Ahora habrá que ver exactamente el tipo de entrenamiento que, como ya estáis interpretando, va a ser muy distinto del que compite en 2 minutos, del que compite en 20 minutos, del deporte colectivo o del que compite en una ultrafondo de 9 horas, 10 horas, 12 horas. Cuando entrenamos combinadamente en la misma semana, me refiero a esto, cuando en la misma semana se hacen sesiones de entrenamiento de fuerza con esos ejercicios y el entrenamiento específico, se genera lo que se conoce como el fenómeno de interferencia. Mirad, en esta pequeña tabla resumo las evidencias científicas que hay hasta la fecha, sin empezar a citarlos todos, pero a lo mejor las 100 publicaciones que hay, que han hecho RCTs. RCTs son Randomized Controlled Trials, estudios con suficiente calidad en los que ha habido un grupo que entrenaba solo la fuerza, otro grupo de la misma calidad de deportistas que entrenaba solo la resistencia, y un tercer grupo que ha hecho las dos cosas. Generalmente los estudios que han hecho las dos cosas han sumado el uno y el otro. Algunos pocos han hecho toda la resistencia y aproximadamente 2/3 partes de la fuerza. Pero en su mayoría lo que han hecho ha sido sumar todo lo que entrenaba la resistencia con todo lo que entrenaba la fuerza. Y se han medido las mejoras en la resistencia cardiorrespiratoria y las mejoras en fuerza. Esto, evidentemente, cada investigación, dependiendo de los recursos que tenía, lo ha hecho de una forma o de otra. Unos han medido el consumo máximo oxígeno con ergometría, otros han medido un test indirecto, otros han medido la potencia a 4 milimoles, otros han medido, en fin, hay innumerables test. Los habéis escuchado Juan hace un rato y podríamos hablar aquí horas y horas sobre test. Y la fuerza, pues de nuevo, el 1RM, el NRM, la velocidad a la que se desplazan las cargas, los diferentes test que ha habido y que hay para medir los avances o retrocesos de la fuerza. Bueno, los que han entrenado solo la fuerza, ¿qué pensáis que pasa con la resistencia? ¿Mejora la resistencia? Pues ya he descrito, algún artículo ha dicho que ha mejorado algo la resistencia, pero la mayoría no mejora nada la resistencia.
Solo entrenando la fuerza no se mejora la resistencia o muy poco. Mientras que la fuerza es un ejemplo de un halterófilo que entrena solo la fuerza, por mejorar. Con 3 estrellas le pongo lo más, es el máximo nivel, mejora 3 estrellas. ¿Qué pasa cuando se entrena solo la resistencia? Pues que se mejora la resistencia bastante, 2 estrellas, y no hay nada de mejora de la fuerza, incluso si ya entrenaba antes la fuerza y lo ha parado de hacer, pues se evidencian descensos de los niveles de fuerza. Cuando el grupo entrena las dos cosas, fijarse que se da lo que estamos buscando, que es la mejora máxima de la resistencia. Por los mecanismos que hemos visto en la diapositiva anterior, el individuo se hace más resistente en la distancia de competición y por lo tanto su rendimiento competitivo es mejor. Pero, ojo, porque si entrena combinado la fuerza y la resistencia, sus niveles de fuerza no son tan buenos como cuando entrena solo la fuerza. Esto se ha visto, y no hacía falta las experiencias empíricas y científicas, porque los halterófilos, ¿cuántos minutos hacen y cuántas horas hacen de entrenamiento cardio a la semana? Lo menos posible para mantener su salud, porque han demostrado que el entrenamiento de resistencia tiene fenómeno de interferencia sobre la fuerza, pero no sobre la resistencia. Vuelvo entonces a la pantalla. El entrenamiento combinado de fuerza y resistencia es la mejor solución para el rendimiento específico, pero estamos en el alto rendimiento, estamos en un contexto en el que yo me quiero ganar esta tercera estrella. ¿Me seguís? Porque si yo he hecho este entrenamiento, el mismo que este, ¿por qué yo no gano lo mismo que este? Quiero eso. Yo quiero lo mejor sin desgastar ni una kilocaloría más de la energía que yo tengo para otras cosas, ni gastar una hora más de mi sueño y mi descanso. ¿Entendéis dónde estamos? A partir de ahora, entonces, los próximos minutillos vamos a hablar un poquito sobre cómo ganar esas terceras estrellas. Estrategias para mejorar el entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia y tratar de optimizar todavía más el rendimiento específico, pero porque gano más fuerza. ¿Me seguís? Hay algunos mecanismos que son los que se han descrito en estas publicaciones que llegan internamente, que analizan los mecanismos con biopsias musculares, con depleciones de glucógeno, y más o menos son las conocidas. Pues el entrenamiento de resistencia hace que las características de las fibras pasen de más rápidas a más lentas, las reservas de glucógeno están siempre deplecionadas y por lo tanto es difícil hacer sesiones de entrenamiento de fuerza de alta calidad porque vienes de un entrenamiento de resistencia previo que te ha vaciado. Hay menos tiempo de recuperación, el descanso que es tan importante en el medio alto nivel, aquí hay menos tiempo de descanso porque es que tengo que hacer más sesiones, la que estoy ahora haciendo el entrenamiento de fuerza, y en definitiva lo que hacemos es que la capacidad de generar tensión de las fibras musculares pues se reduce en comparación con el que no entrena la resistencia. Vamos a ver qué podemos hacer. Esto fue fruto de mucha revisión, de mi experiencia profesional y luego de muchas horas de revisar de mucha literatura, actualizada recientemente, y ahí os puedo poner cinco cuestiones que se ha demostrado que pueden tener buen resultado. Periodización, no vamos a entrar aquí, pero sí hace falta que diferenciemos al menos dos modelos de planificación que son los más habituales, el modelo de bloques o ATR del modelo tradicional, algo Juan ha comentado del modelo tradicional. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, que en edades tempranas puede ser la mejor opción, o debe de ser la mejor opción, pero cuando estamos ya en el medio alto nivel, donde esto que estamos hablando aquí empieza a ser importante, ya sabéis que el modelo tradicional exige un desarrollo simultáneo en la misma semana, en la misma fase o mesociclo, requiere el desarrollo simultáneo de muchos componentes. Umbral aeróbico, consumo máximo de oxígeno, umbral aeróbico, todo en el mismo mes. Además tengo que entrenar la fuerza con 3 intensidades distintas, luego la técnica, luego la táctica, todo eso genera conflictos de adaptación. Se le da una prioridad alta a muchos componentes. Nos permite alcanzar pocos picos de forma, eso es la temporada de invierno y la temporada de verano, el campeonato de invierno y el campeonato de verano. Por contra, el modelo de bloques, que ya sabéis que nos permite hacer más picos de forma, focaliza la atención en una selección exclusiva de los objetivos fisiológicos. Si tengo por objetivo mejorar el consumo máximo de oxígeno, el 80% de la carga de la semana deberá de estar focalizada en ese objetivo. Eso no ocurre con un modelo tradicional, que tengo que estar trabajando todo lo que trabajé en las fases anteriores, el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico, y luego podré hacer, ya que he tenido que invertir tanto tiempo en las otras sesiones de mantenimiento, tendré que poder hacer como mucho 1 o 2 sesiones del objetivo. ¿Verdad? En el modelo de bloques no ocurre esto. Puedo focalizar la atención por diferentes circunstancias del mantenimiento del efecto residual, que no voy a entrar, puedo focalizar la atención en
un número de estímulos de la propia objetivo. Ejemplo del 2009, en el cual, fijarse, esto lo acaba de decir Juan también, me ha llamado la atención porque sabía que yo iba a hablar, el efecto específico del entrenamiento. Aquí se gana de lo que se entrena. El modelo polarizado que ha citado es un modelo muy utilizado y que yo mismo implemento en muchos deportistas, pero va en contra de esto que está apareciendo aquí. Fijarse, entre inicio y 5 semanas de entrenamiento, entre la naranja y la verde, ¿vale? Fijarse, el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico. Estos tipos aquí entrenaron solo el umbral anaeróbico, en un modelo de bloques. ¿Qué ha pasado con el consumo máximo de oxígeno? Ha mejorado un poco, no mucho, pero fijarse lo que ha pasado con el consumo máximo de oxígeno, perdón, con el umbral. Un 12,4%. En esas 5 semanas se entrenaron umbral y mirad lo que mejoran y el consumo de oxígeno prácticamente no mejora. Y cuando paso las siguientes 5 semanas y focalizo toda la atención en el consumo máximo de oxígeno y entreno 4 días por semana, sesiones muy extensivas de consumo máximo de oxígeno, 5,3% y mirad lo que pasa con el umbral anaeróbico. Estamos hablando del umbral anaeróbico medido en valor absoluto con gases, es decir, la posición exacta del umbral anaeróbico. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que hay hasta un descenso. No solo que no se mejora, sino que si me dedico a entrenar el consumo máximo de oxígeno y abandono parcialmente el entrenamiento del umbral, se produce esa involución. Lo mismo ocurre con la fuerza dinámica máxima absoluta. Cuando entreno una serie de estímulos, mejoro lo que entreno y otros no tienen ningún efecto, mientras que la velocidad ante las cargas bajas mejoran cuando entreno ante cargas bajas. Por eso es tan importante poder medir. Esto se midió con un dispositivo de media calidad en aquella época y todas estas significaciones pues, se consiguieron solo porque había cambios de un 11%. No ocurriría eso ya con los dispositivos actuales de alta calidad en los que ya se podría tener evidencias con menos cambios. Por lo tanto, modelo tradicional, esto es lo mismo, los mismos deportistas de alto nivel. Una temporada entrenan así, modelo tradicional, y otra temporada entrenan así, modelo de bloques. Los objetivos de cada fase son los mismos, lo veis, umbral anaeróbico, una primera fase, consumo máximo de oxígeno, otra segunda fase y una puesta a punto. Los mismos deportistas en 2 temporadas distintas. Ellos son su propio sujeto control. Por eso esto es un estudio, yo creo que irrepetible, porque gente, campeonas olímpicas, campeonas del mundo, hicieron ellos mismos los 2 sistemas distintos de entrenamiento. Basarse en los efectos del entrenamiento. Cuando se entrenan menos capacidades, los efectos de interferencia se reducen. Mirad cómo, por ejemplo, la velocidad de paleo a consumo máximo de oxígeno pasan de 14,5 a 15 en el modelo tradicional. Y de 14,5, es decir, que el nivel inicial era el mismo, a 15,4, significativamente mejor el modelo de bloques que el modelo tradicional. El modelo de ATR reduce el efecto de interferencia porque se entrenan menos componentes de los requerimientos físicos que tiene y conseguimos un rendimiento específico mejor. Eso se ha visto a nivel del umbral, a nivel del consumo máximo de oxígeno, por supuesto los niveles de fuerza que no están aquí representados y en la paddle speed, perdón, en la stroke rate, esto es la frecuencia de paleo, se observa cómo pueden ir más rápido a menos frecuencia de paleo, a 108 y a 103. ¿Esto cómo es posible? Porque aplican más fuerza en el agua. La puesta a punto ha sido más efectiva con un modelo de bloques que con un modelo contemporáneo tradicional. El efecto de interferencia. Más eficiente, ese concepto a lo mejor no me atrevería yo a decirlo con esos datos, que se podría medir para saberlo. Pero aquí lo que hay es un mayor deslizamiento en el aire, estos son piragüistas, entonces en el aire deslizan más y a menos frecuencia de paleo están yendo más rápido, porque fíjense que estos terminaban a 15,4 y estos terminaban a 15,0, el consumo máximo de oxígeno. Luego, es un efecto claro de que, basada en el desarrollo simultáneo de un único objetivo de fuerza y otro de resistencia, porque estos tíos entrenaban, si entraban en umbral, solamente en umbral, el 80% del tiempo, y un solo objetivo de fuerza. Las mejoras en ambos objetivos son iguales o superiores que la periodización de bloques. El efecto de interferencia entre las distintas capacidades que ocurre en la periodización tradicional se reduce sustancialmente y el efecto residual, que esa para mí es la clave, la durabilidad de las adaptaciones, se garantiza mucho mejor con el modelo de bloques que con el modelo tradicional. Ojo, y vuelvo al origen de la estrategia. Contexto de alto rendimiento. Gente, no sé si lo habéis fijado en los valores absolutos de la gráfica, de 180 kilos en dorsal remo.
Estamos hablando de esa gente. Estamos hablando de esa gente en los que tienen consumo de oxígeno paleando, que no dando pedales ni con las piernas, de 75 mililitros kilo minuto. Eso es una barbaridad. Bueno, esos son los que eran los campeones olímpicos y campeones del mundo. En otros contextos, coincido que habría que bajar las expectativas porque la concentración de cargas que hay que hacer ahí es muy excesiva. Otra estrategia, control del volumen y la frecuencia de entrenamiento. El volumen y sobre todo la frecuencia de entrenamiento puede jugar un papel fundamental en la interferencia. Antaño se decía, bueno, el entrenamiento de fuerza puede ser efectivo para mejorar el rendimiento específico solo durante un pequeño periodo de tiempo, ya que eso no es. En los deportes colectivos se está haciendo ¿qué? La pretemporada, la famosa pretemporada. Se entrena la fuerza durante 4 o 5 semanas, 6 semanas, hasta que empieza ya el calendario de la liga y ya se abandona totalmente porque no se quiere someter a ese estrés de fatiga y tenemos la expectativa o la hipótesis de que todas esas adaptaciones, que sabemos que son positivas, nos van a llegar hasta el final de la liga. ¿Verdad? Esa era la hipótesis que se ha estado utilizando. Y en algunos deportes de resistencia también. Se hacía solo una pretemporada y luego, cuando empieza ya la temporada de competiciones, semana sí, semana no, vueltas de 3 días, vueltas de 2 días, competiciones, tal, se abandonaba. Porque teníamos la expectativa de que todo esto nos llegase hasta el final de la temporada, hasta el pico de forma más importante de la temporada. Bueno, se ha demostrado que el entrenamiento continuado de fuerza todas las semanas somos capaces de mejorar el rendimiento específico durante temporadas completas. Pongo 47 semanas porque fue la evidencia que se pudo publicar. Pero hay evidencias también profesionales de temporadas tras temporadas, de mejora de la fuerza y también del rendimiento específico sin ninguna cuestión rara de ejercicios isométricos o excéntricos para vencer ningún tipo de bloqueo, como le llamamos, ningún tipo de estancamiento, era la palabra que de ningún tipo de estancamiento. No hace falta ejercicios isoinerciales en el que yo mismo hago la fase excéntrica y luego hago la fase concéntrica. Somos capaces de mejorar gente que llega hasta, como habéis visto, esos niveles de fuerza sin ningún problema. Bueno. El número de sesiones de entrenamiento, pues ya se ha demostrado que más de 3 sesiones genera interferencia sobre el rendimiento específico. Insisto, esto no son bodybuilding, no son powerlifting, no son halterófilos. Son gente que utiliza la fuerza como un medio para mejorar su rendimiento específico. Más de 3 sesiones se ha demostrado que puede generar conflictos de interferencia y el rendimiento específico final del tío, corriendo, pedaleando, nadando o jugando, al deporte que sea, va a ser peor. Lo normal, 2 sesiones, es donde se ha visto en casi todas las evidencias que suele ser lo mejor. Puede estar justificado una tercera en algún momento de la temporada, donde no tenga que cumplir alguna competición inminente, o puede estar justificado una sola sesión si la competición es el viernes, aunque ya las nuevas tendencias nos llevan a casi que pegar a la mañana de la competición la última sesión de fuerza porque es el mejor entrenamiento de activación y potenciación de cara a la competición. Eso sí se hace con mucha cautela. Por supuesto, en etapas de formación pues tendremos que ser todavía más cautos, pero de nuevo lo mismo, 2 sesiones, tampoco hace falta estar... El número de repeticiones, esto lo he comentado antes, viene de las mismas evidencias, son las mismas publicaciones a las que hago referencia. La mitad de repeticiones totales por sesión sería lo mejor. La mitad de todas las posibles que se pueden tolerar, o un poco más. Los de mayores requerimientos de fuerza se pueden ir a un poquito más. Combinación y orden de las sesiones de entrenamiento. Esto también ha traído de cabeza en qué orden se pueden poner las sesiones. Si antes la fuerza o la resistencia, ¿eso suena? Cuando tengo la obligación, por el calendario, por la logística, de poner en el mismo día o incluso en la misma jornada, porque no dispongo de las 2 jornadas, sino que solamente tengo la jornada de tarde para entrenar y tengo que entrenar las 2 cosas, pues hemos estado preguntándonos también, y muchos investigadores, qué se podría hacer para minimizar el efecto de interferencia. Porque una recuperación insuficiente entre las sesiones puede limitar las adaptaciones de la sesión que viene después. ¿De acuerdo? Si yo tengo la reserva de glucógeno muy deflacionada, no voy a poder entrenar lo que toque, ya sea fuerza o sea resistencia. La fatiga de una sesión de resistencia aeróbica previa puede reducir la cantidad y también la calidad del entrenamiento de fuerza posterior. Por eso, en la medida de lo posible, se entrenará la fuerza antes que el de resistencia, sobre todo con los caracteres del esfuerzo que hemos estado hablando y que ahora comentaremos, de la mitad de repeticiones por serie, la pérdida de velocidad de la serie del 20%, todo esto que hemos estado comentando.
En esos casos, te puedes volver a entrenar la resistencia en apenas 2 horas. 1 hora, si hace falta. Cuando esto no sea posible porque la logística nos lo impide, en vuestras cabezas están pasando infinidad de casuísticas en las que no puedo porque dispongo de la pista en este momento y luego tengo el gimnasio, o porque las horas de luz son estas, tengo que sacar la bici ahora y luego tendré que hacer la fuerza porque ya sin luz en invierno puedo ir. En todos esos casos, cuanto más nos distanciemos, mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer en esas escasas horas o minutos que tengo? ¿Qué pensáis que hay que hacer? Comer. Reposición de la reserva de glucógeno con las mayores velocidades que podamos. Ya sabéis que hay unos glúcidos de rápida absorción, otros que menos, no nos vamos a meter ahora, pero lo que hay que intentar es reponer. Porque el sistema nervioso normalmente tiene un nivel suficiente, sobre todo el carácter del esfuerzo, como hemos dicho, para ejecutar esa sesión de fuerza razonablemente bien. Lo normal también puede ser, la pregunta que algunos me hacéis es, bueno, como me han dicho que el entrenamiento de fuerza que se haga antes, obsesivamente antes que el de resistencia, si no lo puedo hacer, pues entonces no hago de fuerza. ¿Está bien esa conclusión? Incluso inmediatamente después de resistencia, sin haber comido nada, es mejor hacer la sesión de fuerza, por tu rendimiento futuro es mejor hacerla que el no hacerla. Incluso si no has podido respetar ni horas y tampoco has podido tomar nada de carbohidratos para poder mejorar o poder incrementar tus reservas. Es mejor hacerla, va a mejorar más tu rendimiento. Evidentemente, estamos aquí trabajando para intentar que la sesión tenga la máxima efectividad. Bueno, la medida de lo posible, 6-8 horas y si no, pues cuando se pueda. Óptima combinación de las intensidades de entrenamiento. Esto es un poco más complejo, que requiere de comprensión de los mecanismos metabólicos. Vamos a intentar resumirlo. Y lo que hace referencia es que hay una combinación concreta, solo una combinación de entrenamientos de resistencia y de fuerza que se ha demostrado que genera más interferencia. Podemos diferenciar 2 tipos de entrenamientos, de resistencia y 2 de fuerza, abarcando 2 intensidades. Si la dividiésemos todo el arco de intensidades en 2, en la resistencia veríamos que tenemos entrenamientos hasta umbral anaeróbico, que producen principalmente adaptaciones de tipo central, cardiovascular, cardiorrespiratorio, afinidad por la hemoglobina, volumen sistólico, volemia, etcétera, etcétera, que están aquí. Y luego todo lo que está por encima, que no es que sea exclusivamente adaptaciones de tipo periférico, sino que principalmente van a producir adaptaciones en las propias fibras musculares que están activas. Capilarización, enzimas glucolíticas, enzimas oxidativas, reservas de glucógeno, etcétera, etcétera. Todo eso va a ocurrir prioritariamente cuando entreno a consumo máximo oxígeno o por encima. Y en el entrenamiento de fuerza, mal llamado antes de hipertrofia, ahora nos deberíamos de ir a los que son menos repeticiones por serie, que estarían aquí, perdón, aquí, tienen un entrenamiento centrado principalmente en adaptaciones centrales, y las que tienen más repeticiones por serie focalizan más la atención en adaptaciones periféricas sobre las propias fibras musculares que están activas. ¿Qué os parece? ¿Dónde puede haber una interferencia aquí mayor? ¿Qué entrenamientos tengo que tratar de separar más? Central con periférico, ¿no? Claro, mezclar esto, bueno, esto se van a mezclar cuando la periodización lo exija, pero como veis, mezclar centrales con el periférico no hay problema, porque son sobre estructuras distintas. No pasa nada por mezclar un entrenamiento de R1 o R2, consumo un máximo estado estable con estímulos de fuerza de alta intensidad, porque las adaptaciones son en estructuras distintas y además son compatibles. Si yo mezclo entrenamientos de este tipo con los de este, con más repeticiones por serie, estos son sobre las propias fibras musculares, mientras que estos principalmente se han ido a adaptaciones cardiovasculares o cardiorrespiratorias. Con este, como veis, tampoco hay ningún problema. Allí donde se han descrito más efectos de interferencia es cuando en la misma semana, incluso sobre todo si se hace el mismo día, provocamos o programamos entrenamientos de alta intensidad en la resistencia, consumo máximo de oxígeno y lácticos, tolerancia y potencia láctica, con entrenamientos de hipertrofia, mal llamado de hipertrofia, pero 8 sobre 14, 8 sobre 16, 8 sobre, o 10 sobre 14, 10 sobre 16. Esos son los entrenamientos que, como veis, producen adaptaciones contrarias sobre las mismas estructuras periféricas. Ahí se han descrito más probabilidades sobre entrenamiento y menos mejoras en las 2 cosas.
el rendimiento específico de este deportista no mejora tanto que con cualquier otra combinación. Por lo tanto, en la medida de lo posible, deberemos de planificar la periodización, deberá tener en cuenta que en las mismas semanas en las que se trabaja en consumo máximo oxígeno, tolerancia y potencia láctica, intentar que no coincida en el ciclo de fuerza con los entrenamientos más próximos a repeticiones más altas, 8 sobre 12, 8 sobre 14, etcétera, etcétera. ¿Se ha entendido esto? Esta. Siendo sincero, esta hubiese sido la única estrategia que para mí es fundamental. Se puede resumir todo a esta estrategia porque es la más importante, en la que se come el efecto de todas las demás. Ya hemos comentado algo y voy a aprovechar que tengo unos minutillos para hablar un poco sobre el entrenamiento hasta el fallo y evitar lo que supone para el rendimiento. Muchos nos hemos, yo diría que hasta obsesivamente, centrado la atención, focalizado la atención en ver qué pasa cuando se hace lo que se estaba haciendo del entrenamiento hasta el fallo. Número de repeticiones realizadas sobre las realizables. 6 son las que realizo sobre 8. 6 sobre 8. Eso es un entrenamiento de muy alta exigencia, ¿no? Para una misma intensidad se puede modificar la respuesta aguda y metabólica mecánica del deportista, la recuperación de la fatiga y las adaptaciones que sacan. Mirad, esto todo tiene su origen en el año 2010, cuando Sanseverino y Vadillo cogen y les meten a una serie de deportistas bien entrenados y les miden desde un punto de vista mecánico, pero también metabólico. Vamos a centrarnos en esta diapositiva, que es quizá la más importante. El amonio es un metabolito, no vamos a entrar tampoco en exceso, pero lo que tenéis que interpretar es que en el momento en el que este metabolito se dispara, se ha activado el ciclo de purinas y ahí ya tenemos 4 días, 3 días, 4 días de recuperación necesarias para poder provocar otro entrenamiento de alta intensidad. Insisto, el metabolito del amonio, si aparece en sangre, incluso lo podemos medir como fue en este caso en sangre capilar, estamos condenados a no poder programar entrenamientos de alta intensidad, que los puedes programar, pero no se va a adaptar convenientemente hasta pasar a 72 horas, como vais a ver en otra diapositiva posterior. 6 sobre 12. Estamos diferenciando sentadilla y banca. 6 sobre 12, 8 sobre 12, 10 sobre 12, a 2 repeticiones del fallo. Y mirad lo que pasa, 12 sobre 12. Lo mismo, aunque ya en menor medida, conforme es más la intensidad, el efecto de acercarse hacia el fallo es un poco menor, es menos dramático, pero podéis observar cómo hacer las repeticiones de fallo o incluso dejárselos sin hacer, el efecto es tremendamente impactante sobre la recuperación de la fatiga. Ellos concluyen así: la respuesta aguda, tanto mecánica como fisiológica, asociada al entrenamiento hasta el fallo es muy profunda y por lo tanto simplemente pidiéndole al atleta que se deje sin completar 2, 4 y ya más recientemente 6 repeticiones sería la mejor estrategia para optimizar las adaptaciones del entrenamiento. Aquí está este señor, que ahora no me está atendiendo, pero está allí, Izquierdo Gabarren, en el año 2010, hizo un trabajo también muy interesante. Ahí estuvimos echando una mano, en el cual con remeros de alto nivel, en banco fijo, se les entrenó durante 8 semanas a unos con 4 ejercicios, los 4 ejercicios más importantes que hemos estado hablando, hasta el fallo muscular, otros a la mitad de repeticiones por serie, otros en los que hicieron la mitad de repeticiones por serie y además la mitad de los ejercicios, solo 2 ejercicios, y otros que no entrenaron la fuerza. Grupo control. Observar lo que ocurre sobre los niveles de fuerza. Estos son los que entrenan hasta el fallo. La fuerza que le pasa, que prácticamente no mejoró nada en 8 semanas. Y aquí hemos resumido lo que le pasa a los que no entrenan hasta el fallo. Fijarse cómo mejora la fuerza dinámica máxima absoluta y la fuerza aplicada ante las cargas específicas, las cargas bajas, que son las importantes, las que hay que medir, y mejoran más que aquellos que entrenan hasta el fallo, incluso aquellos que entrenan la mitad de los ejercicios mejoran más, haciendo la mitad de repeticiones por serie. Estamos hablando de gente también de 140 kilos en banca, 160 kilos en dorsal remo, gente que entrena 16, 18 horas a la semana, alto nivel, y el entrenamiento hasta el fallo produjo una mejora menor, prácticamente ninguna, del entrenamiento de fuerza. Pero lo más importante no es eso, estoy resumiendo mucho porque el artículo merece días de trabajo, días de análisis, pero para mí lo más importante es esta figura, porque cuando se le mide en el ergómetro, no solo esto, que puede ser más o menos interesante, sino que lo más importante para nosotros es cuando el tipo va a medirse en el ergómetro
y se observa que aquellos que entrenan a la mitad de repeticiones por serie mejoran más la potencia a 4 milimoles. Perdón, en este caso, aunque también hay el test de 4 milimoles, hemos puesto aquí el FTP, que ya se hacía en aquel momento, el Test of Power, el 20 minutos de remolcómetro. Mejoran más el rendimiento específico aquellos que entrenan a la mitad de repeticiones por serie. Eso es lo más importante. Gente con altísimos requerimientos de fuerza entrenan la mitad de repeticiones por serie y mejoran más su rendimiento específico. Eso es una evidencia que cambió. Algunos estábamos entrenando así, pero demostrarlo de esta forma pues fue muy relevante, ¿no? En el 2016, no, eso ya está publicado, en el 2018, y entonces tratamos de dar respuesta al por qué estaba pasando eso. ¿Cómo es posible que entrenando menos se gane más? Esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué está pasando detrás de todo esto? ¿Alguno me puede saber responder ya antes de ver el diseño y los resultados de ese estudio del 2018? ¿Por qué mejoran más los deportistas que entrenan a la mitad de repeticiones por serie? Lo he ido yo dejando caer durante toda la mañana. Porque se recuperan más rápido. Porque se recuperan más rápido. Las adaptaciones de fuerza son las mismas o incluso superiores, como habéis visto, pero lo más importante aquí es que se recuperan más rápido. ¿Cuánto? Bueno, mirad, los medíamos en basal por la noche, por la tarde y por la mañana, y luego les metimos entrenamientos, 3 series de 5 repeticiones en todos los ejercicios, 3 series de 5 repeticiones con una carga con la que podían hacer 10, es decir, a la mitad de repeticiones por serie. Otros que le metíamos el doble de series, 6 por 5 sobre 10, y a otros que hacían 3 de 10 sobre 10, es decir, que igualamos el volumen y la intensidad. Había grupos que habían hecho las mismas repeticiones y otros que habían hecho las mismas intensidades. Y lo medíamos nada más terminar y hasta 4 días después. Sin hacer nada más. A gente de alto nivel conseguimos hacerle eso y luego nada más que muestras de sangre y las cargas que medían con, ahora eso sí ya a partir de estas fechas con TFOS, con dispositivos de alta calidad, estuvimos midiendo los efectos. Mirad lo que pasa por ejemplo con el press banca. La carga de 1 metro por segundo, la que utilizamos siempre como patrón de referencia porque es una carga que ya se parece mucho a la que se aplica en los movimientos deportivos. Es un poco baja porque lo ideal sería 1,20, 1,30, pero bueno, en aquel momento me equivoqué y hice 1 metro por segundo. Mirad cómo, nada más terminar, estos son los basales, que aquí se ve el efecto del ritmo circadiano, cosa que me dio para 2 o 3 años de trabajo porque quería también responder a esta pregunta del ritmo circadiano, pero en este momento lo que vemos es nada más terminar, es decir, que hicieron el entrenamiento y nada más terminar les medimos el efecto que habían tenido. Fijarse lo que se produce con el entrenamiento hasta el fallo y luego haciendo 3 series o 6 series a la mitad de repeticiones por serie, nada más terminar, pues la fatiga es mucho menor. Tampoco importa mucho eso. Es algo anecdótico. Lo que realmente nos interesa es qué pasa a partir de ahora. ¿Cuándo puedo estar en condiciones de entrenar? Fijarse, esa tarde, al día siguiente, 2 días, 3 días. La musculatura de empuje del tren superior empezó a no tener déficits a partir de 72 horas. Y todavía no había significación estadística, pero todavía no se habían llegado a unir. Hormona de crecimiento. Esto es lo que busca todo bodybuilding. Claro, el entrenamiento está fallo, fijarse lo que se produce. Un pico de testosterona y GH brutal. El amonio, un indicador agudo de la fatiga, pues en 6 horas por la tarde estaba todavía muy elevado. Pero los indicadores de fatiga retardados estaban con diferencia significativa hasta el 3er día. Respuesta. El entrenamiento hasta el fallo, incluso cuando los atletas realizan el mismo volumen total de entrenamiento, pero a la mitad de repeticiones por serie, sí, producen una respuesta aguda significativamente mayor y el descenso neuromuscular ante cargas bajas, porque esto lo medimos en el salto, se midió ante cargas medias de 1 metro por segundo y ante cargas muy altas del 75%. Hay un descenso de rendimiento tanto en el tren superior como en el tren inferior en todas esas acciones. El entrenar a la mitad de repeticiones por serie significa una aceleración radical de los tiempos de recuperación, lo que me va a llevar a poder entrenar esa misma tarde cualquier otro ritmo de entrenamiento en la modalidad específica a la que se esté dedicando este deportista. Esa es la clave, la respuesta que vosotros me habéis respondido, pero os adelanto que fue lo que conseguimos hacer. Aquí vienen ya los entrenamientos por velocidad. Esto empezó ya no hace tanto tiempo, estos son de hace 15 años, estos son de hace 5 o 6 años, en los cuales se les programaba el entrenamiento por pérdida de velocidad, lo que hemos visto esta mañana.
Esto es súper preciso porque tienes que medir todas las velocidades de todas las repeticiones. En el estudio anterior solamente le medíamos la velocidad de la primera y luego le decíamos que hiciese 5 repeticiones. Ya no medíamos el resto de las pérdidas de velocidad. Ahora ya están midiendo y estamos midiendo el porcentaje de pérdida de velocidad. A jugadores de fútbol de más o menos rendimiento, de bastante buen rendimiento, se les hizo entrenamientos de pérdidas del 20% y del 40% y en otro estudio posterior del 15 y del 30% para tener todo un espectro de lo que pasa con el rendimiento neuromuscular, pero también funcional, con la carrera, como vais a ver ahora, con el salto, etcétera, entrenando con más o menos pérdida de velocidad en la serie. 8 semanas de entrenamiento, en este caso vamos a enseñar los datos de la sentadilla completa, 2 días por semana, 16 sesiones en total, evaluaciones antes y después, resonancia magnética, estamos en el nivel, esta es la publicación, mejor publicación del año 2016 del Scandinavian, la más citada y tal, es un trabajo de Antonio López Calver, de Vadillo, de Sánchez Medina. Se le midieron biopsias musculares, se les extrajo muestras del músculo del vasto interno, CMJ, y ya las funcionales, 20 metros y la curva carga-velocidad, todo el espectro. Cómo aplicar fuerza ante las cargas bajas, ante las cargas medias, ante las cargas altas. Hubo grupos que perdían el 20% en la serie, os acordáis de la gráfica de pérdida del 20%, es aproximadamente hacer la mitad de repeticiones por serie, y otros que se iban al 40%, que es aproximadamente dejarse 1 o 2 sin hacer. En otro estudio perdían un 15 y un 30%, pues también para ver todos los casos, ¿no? Ahí os recuerdo lo que significa eso, 20% la mitad de repeticiones por serie aproximadamente, y un 40% es dejarse 1 o 2 sin hacer. Resonancias magnéticas, biopsias, todo. El paquete completo, lo más top que hay en nuestro entrenamiento, en la fisiología del ejercicio. Resultados, tablas complicadas, tablas complejas, pero mirad, el volumen muscular, ¿dónde se incrementó más? ¿Dónde hubo más hipertrofia? Claro, tienen biopsias y tienen resonancias magnéticas. ¿Dónde hubo más hipertrofia? Aquellos que perdían el 40%. Mirad. Aquellos que pierden el 40% incrementan más que aquellos que pierden el 20%. Eso se ve desde todos los músculos que se analizaron. El 1RM, fijarse qué curioso, coincide con lo de Izquierdo Barren unos años atrás. El 1RM de jugador de fútbol en sentadilla mejora menos cuando entrenas casi hasta el fallo que cuando haces la mitad de repeticiones por serie. Curioso, ¿no? Esta tabla ya es más complicada porque aquí tenéis el 1RM, que es una evolución, ya son medidas directas, pero aquí se ve algo muy importante que son la fuerza aplicada ante las cargas bajas y ante las cargas medias y altas. En todo caso, la recomendación general de este grupo, que fue la tesis de Fernando Pareja, las recomendaciones generales de este estudio nos vienen a decir que en deportistas de fondo y ultrafondo la pérdida de velocidad en la serie puede ser recomendable entre un 15 y 20%, que no es muy distinta de la que se le debe recomendar a un deportista con grandes requerimientos de fuerza entre un 20 y un 30%, pero sí que no más allá. El 40% está absolutamente descartado, que fijarse que eso ya significa estar dejándose 2 o 3 sin hacer. Luego, la recomendación general es hacer la mitad de repeticiones por serie o menos, 8 sobre 20, 8 sobre 16. Y en el caso de deportistas con grandes requerimientos de fuerza, la mitad o más, 8 o unas pocas más, 8 sobre 14, 8 sobre 12 ya prácticamente nunca. Pero grandes requerimientos de fuerza estamos hablando de gente, pues, como los ejemplos que habéis visto, de 140 kilos, de 160 kilos, de distancias cortas. La mayoría de los deportistas, si le metes ese carácter del esfuerzo, le vas a perjudicar su rendimiento específico. Vas a rendir menos en la distancia. Insisto, esta es la más importante, la que acabamos de ver. Todas las demás, de hecho, ya el entrenamiento de fuerza, siguiendo esas indicaciones, lo podemos poner antes de cualquier sesión y las expectativas de la sesión venidera es que van a ser mejor, van a salir mejor que si no se hace el entrenamiento de fuerza antes, porque sirve de potenciador del rendimiento, de activación. Esto nos está llevando a la problemática de que los deportistas quieren hacer sesiones de fuerza de este tipo unas pocas horas antes de la competición. Y estamos viajando, y antes de viajar hay que estar programando a ver dónde, a qué sala de musculación vamos a ir a hacer esas 2 o 3 sentadillas, a dónde vamos a ir a hacer esas 2 o 3 cargadas para activar neuromuscularmente a este deportista. Esos son los problemas que tenemos ahora. No el separar la sesión todo lo posible de la competición. Ahora estamos viendo cómo lo hacemos lo más cerca posible. ¿Cuánto tiempo antes sería? O sea, si compite a la 1, ¿cuál sería la activación? Ahí hay algo ya de individualidad,
porque es mucho psicológicamente, esto es muy importante, en qué momento tú vas a hacer el TC, pero tengo experiencias positivas 4 horas, 5 horas antes. 4 horas, 5 horas. Esos que aparecían ahí estaban, antes de ser campeones olímpicos, estaban levantando 150 kilos en press bancas, Saúl Craviendo está levantando 150 kilos en press bancas 6 horas antes de la final. De 4 a 6 horas. Estaba haciendo, espérate que recuerde, entre 2 series de 3 sobre 6. Estamos hablando de esos niveles tan altísimos de fuerza, pero entrenamientos de menos exigencia también pueden ser útiles para el rendimiento. Entrenamiento concurrente sobre los mismos grupos musculares. Diferentes estudios detectaron interferencias en la mejora de la fuerza durante el entrenamiento concurrente solo cuando se realizaba sobre los mismos grupos musculares. Eso tenemos que unirlo a que el entrenamiento aeróbico a intensidad no superior al umbral ya hemos visto que produce principalmente adaptaciones de tipo centrales. Por lo tanto, esto es cuando estamos ya hasta aquí, estamos hasta arriba y tenemos que seguir metiendo volumen. Estamos hablando de más de 20 horas de entrenamiento semanal. En ese momento podemos utilizar entrenamientos auxiliares en los gestos técnicos distintos del deportista, por ejemplo, pedaleo para un nadador o pedaleo para un piragüista, en el que empieza a mover el tren inferior a intensidades no superiores al umbral aeróbico para que periféricamente no se nos fatiguen excesivamente esas piernas, pero sí que haya adaptaciones de tipo central que podemos sumar posteriormente al rendimiento específico mientras que los brazos están descansando. ¿Me seguís? Ahí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, un nadador de alto nivel puede utilizar el pedaleo a intensidades de R1, R2, sesiones no muy largas tampoco, porque nos van a vaciar de glucógeno, pero podemos conseguir adaptaciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, volumen sistólico, afinidad por la hemoglobina, todo el tema de la bulimia, etcétera, lo podemos conseguir para luego llevarlo, mientras que esos brazos han estado, ya sabemos que no solo brazos, ¿no? Y menos en esta técnica, en ese estilo, pero hemos podido meter más volumen de entrenamiento. Insisto, es cuando estamos hasta aquí. Si no, esto no tiene sentido, porque para hacer entrenamiento de ritmos bajos, prefiero hacerlo en el propio texto técnico de competición. Pero estamos hablando de una persona que ya se ha metido 6 kilómetros de agua hoy, 8 kilómetros de agua hoy, en doble sesión, y que todavía tengo que seguir metiendo carga. Lamentablemente estamos en esa situación. Sí, estamos así, estamos haciendo 2 sesiones de 5 kilómetros, de 6 kilómetros, y todavía hay que seguir luego metiendo la fuerza y hay que seguir metiendo más adaptaciones, y eso se hace, a ser posible, en otros grupos musculares. Y siempre a intensidades por debajo del estado estable, a ser posible para que no se produzcan interferencias con las adaptaciones periféricas. Le pongo una raya roja porque no tendría sentido. A un nadador está haciendo entrenamientos interválicos de alta intensidad, porque las principales adaptaciones que se van a producir ahí, ¿dónde van a ser? En las piernas. Estoy generando una fatiga total muy alta y se está produciendo en las piernas, cuando principalmente lo que necesita este señor. Es cierto que está descansando los brazos, pero la fatiga total de la sesión es muy dura, porque un entrenamiento de ese tipo lo es. Esto se utilizó mucho y me gusta poner esta relación. Lamentablemente a nosotros nos han estado metiendo, yo me incluyo en el piragüismo también, nos han estado metiendo infinitas sesiones de agua, de natación. Pero 5 kilómetros, 4 kilómetros, siempre se ha dicho que eso mejoraba el consumo máximo de oxígeno, y 20 kilómetros de agua. Y al final éramos nadadores prácticamente que hacíamos, bueno, yo después me he dedicado a la natación yo mismo porque aprendí a nadar muy bien y eso, pues bueno, me ha servido a mí después de dejar la piragua. Pero es una auténtica aberración porque termino con los brazos hechos mierda para volver a hacer otra sesión de paleo, que es lo que yo debería hacer. Si yo hago una sesión de ritmos bajos, para eso la hago aquí, porque estoy fatigando los mismos grupos musculares en un gesto técnico distinto. Luego, esto da igual a qué intensidad lo hagas, no lo hagas nunca. Si vas a hacer sesiones complementarias, hazlas en los grupos musculares distintos de los que se mueve tu deporte o principalmente tu modalidad. Y ya está. ¿Dudas sobre esto? Hemos intentado explicar mucho la vida físicamente, pero sobre aquí les van diciendo que tiene aplicabilidad. Y si no, aquí estamos buscando las explicaciones. O sea que adelante por mí. Vale. Pues venga, sí, vamos a intentar abordar esta cuestión que hemos planteado en la charla desde el punto de vista evidentemente práctico, y para eso vamos a coger a un par de compañeros que ya estaban predispuestos. Ahora veremos si con más o menos experiencia en el entrenamiento de fuerza, que veo con la pista que tiene que sí, luego veremos si más o menos experiencia también en la fase concéntrica más posible, porque eso evidentemente, si
dice nada la medida de la velocidad. Condición sine qua non. Máxima velocidad en la fase concéntrica. En el caso del prebanca será la fase de subida. Vamos a hacer ahora un pequeño calentamiento. Podéis ir pasando por la carga de 20 kilos que la barra. Hacéis 6 o 7 repeticiones a una velocidad controlada, tanto en la subida como en la bajada. Y luego intentáis, en las últimas, después de haber calentado, vais a parar abajo. Eso es otra de las cosas. La técnica afecta muchísimo a la medida. La medida más estable, que no quiere decir que sea la que estemos recomendando para el entrenamiento, pero la medida más estable, si nuestro objetivo ahora mismo para lograr la capacidad contracting, es comparada en el pecho 2 segundos, cuentas por dentro 1101, 1102 y máxima velocidad de la máquina. Sí, pero de momento suavecito, vas calentando, eso es. Estáis viendo que tenemos 2 encoders de lo que hemos estado viendo esta mañana, tenéis 2 conectados. Están alineados, verticalmente están midiendo la misma realidad. Esto sería, por ejemplo, lo que hemos hecho en la diapositiva, que era el inter-device. Estamos comparando la misma realidad cada repetición con 2 dispositivos de distinta marca y modelo. Sí, ahora que yo, mal. Que le duele el cobre. Al sujeto experimental le duele el cobre. Bueno, cualquiera de vosotros, si esto es lo que estáis entrenando pre-banca, lo podéis poner. Bien. Rápidamente. Esto no es una sesión de valoración de la fuerza, porque la sesión de valoración de la fuerza sería más completa que lo que vamos a hacer aquí. Hoy voy a hacer 2 detalles, que es un test incremental con cargas y quizá un test de NRM para que veamos la pérdida de velocidad y que podáis interiorizar lo que hemos explicado de la pérdida de velocidad un 10, un 20, un 30% para que veáis cómo funciona el sistema. La batería completa dependerá de la modalidad deportiva, pero seguramente si incluye la modalidad deportiva la carrera a pie, por supuesto tendría una batería de saltos, CMJs, SJs, drop jumps, seguramente también. Podríamos hacer CMJs con cargas, seguramente podríamos... Eso mañana lo verán. Mañana, bueno, pues nada, yo digo que lo haríamos, y este sería una parte de la valoración, haríamos un test de aceleración 20-60 metros, dependiendo de la modalidad, haríamos otro tipo de valoración. Pero como vamos a centrarnos en la medida de la velocidad de este tipo de dispositivo, pues la valoración más interesante que tenemos es lo que hemos llamado el test incremental con carga. Vamos a empezar a meter una carga muy ligera, 20 kilos, que es el mínimo de la barra, podríamos haber decidido una barra más pequeña, pero como teníamos participantes con buenos niveles de forma, que al menos represente el 20% de su fuerza dinámica máxima absoluta, porque puedo pensar que está en torno a unos 100 kilos aproximadamente. El test incremental con cargas consiste en ir registrando la velocidad que es capaz de producir de cargas incrementales, para que, como hacemos esta mañana, poder monitorizar todo el espectro de velocidades, desde cargas muy bajas, la de 20 kilos, cargas moderadas, 40, 50, 60 kilos, y cargas altas, 70, 80, y veréis cómo no nos hace falta llegar al 100%, que como hemos dicho no pasaría nada en este ejercicio, pero como estuviésemos haciendo otros ejercicios importantes de la rutina, pues sería mucho más peligroso y no tendría ningún interés estar haciendo sentadillas completas ni estar haciendo cargadas, porque con lo que vamos a monitorizar aquí, el test incremental con carga, ya vamos a tener toda la información que necesitamos. Y vamos a tener una información que es muy importante, que no me va a dar tiempo a entrar demasiado en detalle, que es la fuerza que aplico ante las cargas medias y bajas, que son las que voy a manifestar en mi propia modalidad deportiva. ¿Os acordáis de las diapositivas últimas que hemos visto esta mañana? Cómo ese remero estaba aplicando la misma cera apenas 35 kilos de su fuerza dinámica máxima absoluta. Yo quiero saber cómo está evolucionando la fuerza que aplica ante esas cargas tan bajas, porque son las más importantes. Un individuo puede mejorar mucho su fuerza dinámica máxima absoluta, su 1RM, y sin embargo no mejorar nada, o por supuesto no proporcionalmente ante las cargas bajas. Eso será un síntoma inequívoco de qué. ¿Cómo se llama eso? Ojo, muy bien, un déficit de fuerza. Y eso ocurre con los entrenamientos que están mal enfocados, que es una mejora sustancial de la fuerza dinámica máxima absoluta, y luego cuando le midan de cargas bajas resulta que no ha mejorado nada la velocidad. Eso es lo que ocurre cuando tenemos un deportista que está fuerte, pero no hace la marca, no rinde como tiene que rendir. Está lejos de su puesta a punto. Está fuerte porque sabe que está moviendo muchos kilos ante cargas altas, pero luego el pie en el suelo va a la misma velocidad, la brazada en el agua va a la misma velocidad, el lanzamiento no va más lejos. Porque cuando tiene que enfrentarse ante una velocidad muy alta, una carga muy baja,
no es capaz de manifestar todo su potencial de fuerza. Por eso es importante el test incremental con carga. No es una obsesión ni tiene ninguna cosa oculta. Necesitamos medir la fuerza que soy capaz de aplicar. Me corrijo, no estoy midiendo la fuerza, estoy midiendo la velocidad, que es un reflejo de la fuerza que estoy aplicando ante la carga baja. ¿Entendido? Bueno, pues yo creo que uno de eso bien. Ya tenemos esta línea, estamos midiendo al mismo tiempo con la tecnología, con un sistema de force que aparece en pantalla, que lo veis ahí, y luego con un T-Force, con un Speedforce, que lo podemos conectar cualquiera que tenga aquí. Lo que pasa es que hace falta, eso es una de las cosas que me gusta hacer, necesita tecnología Wi-Fi, en vez de ser por Bluetooth, se comunica por Wi-Fi, entonces tendría que tener el móvil con Wi-Fi, que no lo tengo aquí, pero lo bueno que tiene que comentar es que si se acerca aquí tiene un display y nos va a dar la velocidad media propulsiva a alcanzar la repetición. ¿Vale? Es decir, que el valor que va a aparecer aquí, velocidad media propulsiva, debe de ser, ¿verdad?, similar entre todos los dispositivos que más cercanos. Vamos a ver. Yo le voy a dar aquí a medir. ¿Con más carga puedo poner una colchonetilla para esto o no? No vas a hacer tampoco mucha carga. Vamos a hacer un ejemplo de un compañero que esté por aquí, que se ponga ahí dentro y que nos dé el valor de la velocidad. Venga, alguien que esté, por favor. Sí, además, no, llévate el papel, porque es posible que alguna vez se nos escape. ¿Quieres el móvil para que lo coja? Pero tienes que tener wifi. Intenta conectarlo mientras tanto. Lo que tienes que decirnos es el valor de velocidad. Por supuesto, sin que te dé una barra. Dinos el valor de la velocidad media propulsiva, ¿de acuerdo? Insisto, después de la barra, excéntrico a una velocidad controlada, reposas 1101, 1102, máxima velocidad. Vamos allá. Muy bien. 1.58. ¿Cuánto? 1.08. Vuelvo a hacerlo. Eso es. 1.62. 1.76. 1.76, 1.62. Venga, vamos. Tenemos que buscar la mejor. Tomaremos como referencia este, que la primera no la ha medido bien. 1.63. A ver. Vamos. ¿La mejor cuál ha sido? El segundo. ¿Y ahora cuánto? 1.60. 1.76. Vamos a tomar este, es posible que ese por el viaje se me haya jodido, el este, para tomar la velocidad media propulsiva más alta, 1.62. Ese sería nuestro rendimiento, sin fatiga, ante la mejor repetición de una serie de 2 o 3 repeticiones que se ha producido de carga muy baja. Como veis, ha hecho 1.08, que evidentemente no lo ha medido bien, 0.20 y luego 1.62, 1.60, 1.43. Es una medida muy estable. Veis que las dos mejores han estado 1.60, 1.62. Esta es otra de las ventajas que os mostraba en una de las diapositivas, la reproducibilidad intrasuscrito, ante 2 repeticiones de la misma carga sin fatiga ninguna, 1.60, 1.62. Es terriblemente reproducible. Vamos a ponerle peso. Ojo, la configuración del test incremental, tenemos que llegar hasta la carga más alta con la que está entrenando, no tenemos que llegar hasta el 1 RM, pero la recomendación general es configurarlo para que terminemos con la carga más alta con la que está entrenando. Eso va a depender de la etapa en la cual se encuentre de formación. Deportista, ¿qué modalidad es? Jabalina. ¿Cuánto es el porcentaje de los RM con el que tú entrenas? Máximo. ¿Máximo? Sí. 90%. Bueno, porque tiene grandísimo requerimiento de fuerza, evidentemente es un lanzador. Por lo tanto, tenemos que llegar hasta el 90%. ¿Cuánto levanta más o menos de los RM? ¿De una? Vamos a suponer que llega a 100, por lo tanto, tenemos que hacer 6 cargas hasta llegar a los 100. No puedo estar haciendo cada 5 kilos porque significarían 20 y tantas cargas y ya la fatiga la iríamos acarreando, la iríamos arrastrando de una a otra. Así que, si empezamos en 20 y llego a 100, son 80 kilos. Podemos ir de 10 en 10 y hacemos 8 cargas, podría ser una buena solución, o de 15 en 15 y haríamos 6 cargas. ¿De acuerdo? Vamos de 15 en 15 y así lo hacemos un poquito más corto. Poner ahí 7,5 más acabado.
y subiremos. Venga, otras consideraciones. Sí. Para los analistas el sector no es no digo que sea el valor, prefiero que era para calcular el test incremental, necesitamos saber el valor máximo para configurar todo el espectro de velocidad. Bueno, esto entonces simplemente se para aquí. Ahora le digo que mueves 35 kilos, ¿no? A lo mejor no he seleccionado el ejercicio, volvemos por ahí. Mirad, este no lo está midiendo velocidad, y da igual el ejercicio que seleccione, pero aquí sí que tiene un algoritmo que necesita seleccionar. Vamos a ver si sigue midiendo más, porque sobre lo borrado, que si sigue midiendo muy bien. Vamos allá, lo mismo, 2 o 3 repeticiones. Muy bien, la ejecución es perfecta. 1.17. La primera, ¿cuánto? 1.30 y 1.16. 1.16. 1.30. La primera ha sido, ¿a cuánto? Ahora le damos aquí. Y automáticamente empezamos a ver representaciones gráficas de la potencia en azul, la velocidad en rojo. Evidentemente, cuanto la carga es mayor, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad, eso lo hemos estado viendo esta mañana. Pero la potencia, que es una variable de la que no he hablado porque no merece la pena que hablemos, porque está totalmente en desuso, no sirve para nada el entrenamiento de fuerza, mientras que es una variable fundamental en el pedaleo, en la carrera ya que empezamos a tener potenciómetros para conocer la intensidad de esfuerzos, no tiene ninguna aplicación en el entrenamiento de fuerza. Al revés, nos está haciendo malinterpretar los resultados del entrenamiento. Pero la potencia va a seguir subiendo hasta un momento en el que empezará a bajar como bien. Subimos la carga. Aquí veis que tenemos también el tiempo de recuperación. Ahora metemos 15 más a cada lado. Bueno, más no, 15 en total. ¿Cuánto más? ¿Cuánto hay? ¿35? Tenemos que poner 50 en total. 50 kilos. Tenemos que dejar descansar un par de minutos, que es el tiempo que estaba apareciendo ahí. Ante cargas bajas es más que suficiente. Ahora ya estamos en torno al 50% de los rayos. Vamos allá. Bueno, otra. Eso. Vale, fuera, fijarse. 0,89, 0,93. ¿Os acordáis que en la reclusidad biológica hemos dicho que había 0,02 aproximadamente de media en gente muy experta? Se diferencia entre una repetición y otra ante la misma carga de recuperación, que en este caso no había recuperación porque lo han hecho una seguida de la otra. Pero es tremendamente reproducible intrasujeto. ¿Vale? Ahí veis qué ha pasado con la potencia. Ahora empieza a bajar. Ha hecho máximo en una carga en torno al 40% y a partir de ahí empieza a bajar. Ya se sabe que las cargas intermedias son las que maximizan la potencia, pero la velocidad lleva una tendencia pues al descenso. Fijarse que como hemos seleccionado la estructura de press banca y el software ya lleva integrada todas las ecuaciones que yo os he mostrado en la diapositiva, nos está estimando un 1RM de 97 kilos y por lo tanto sabe ya, puede cometer algo de error ahora porque estamos ante una carga aproximada del 50%, ¿verdad? Pero ya estamos cerca de saber que está levantando los 100 kilos que él estimaba aproximadamente y aunque esa estimación será más certera en la próxima carga, pero como veis pues tenemos un valor ya y sabemos la magnitud, el porcentaje de RM que representa cada una de las cargas que ha movido, 20, 35 y 50 kilos, nada más como ver la primera repetición ya sabíamos qué porcentaje de RM era.
Aquí tenéis más información, el número de repeticiones, el desplazamiento, que como veis, ¿qué pasa? Eso es uno de los problemas que tienen los dispositivos de móvil. ¿Qué pasa con el desplazamiento? Varía. No es fijo. En las primeras cargas los hombres han estado separando del banco porque le han imprimido toda la velocidad posible y la fase de frenado nos ha hecho separarnos del banco, se ha ido a 63. Ahora ya está en 60 centímetros o 59 y veréis cómo esto sigue bajando porque habrá un momento en el que ya incluso el aplastamiento de la masa total que lleva en la barra le va a hacer que se nos vaya a 55. Así que luego resulta que estamos comparando 55 contra 63, es un 10% menos de desplazamiento. Eso es el error más importante que generan eso porque le mantienen estable el recorrido de... Ahora tenemos 65. Ya hemos descansado 2 minutos, conforme vamos subiendo la carga podemos ir hasta 3 minutos. Ahí está. Vamos a hacer solo 2, pero tiene que ser muy buen proyecto. Hay que parar un pelín más. A ver. ¿Cuánto ha hecho el cálculo? 79, 69. Ya empezamos a cargas en las que te está fatigando la primera respecto a la segunda. A partir de ahora ya solo vamos a pedir una. Como esa repetición la haga mal, tendremos que pararlo, recuperar 2-3 minutos y volver a repetir. Porque 2 repeticiones seguidas ya empiezan a fatigarlo. Suele ser a partir del 50% de una vez, cuando ya le solicitamos al participante que solamente haga una repetición. Ante cargas más bajas se podía encontrar una mejor repetición en la segunda que en la primera. ¿Entendido? Bueno, como veis aquí ha ocurrido algo. La carga anterior, ¿qué pensáis? Mirad esa gráfica. Si hemos estado atentos esta mañana. Hay una relación lineal prácticamente perfecta entre la carga y la velocidad, o debería de existir. Sin embargo, ¿qué pasa? Mirad la tendencia, hemos estado incrementando la misma cantidad de kilos entre una y otra, y sin embargo hay un salto ahí. La carga anterior no la ha hecho a la máxima velocidad voluntaria. Esta carga de aquí, evidentemente no sigue la tendencia. 1,60, 1,30. ¿Esta en cuánto tendría que haberla sacado? 1,00 aproximadamente. Y esta ya 1,80. ¿Veis cómo no ha seguido la tendencia? Si repetimos esa carga, seguramente eso es producto de la inexperiencia, porque es el primer día que está haciendo esto, de empujar a la máxima velocidad la fase concéntrica. Pero bueno, en una inspección visual podemos identificar ese problema y repetirle la medida. ¿De acuerdo? Vamos. Hay que meter más peso. Sí, de 65 a 80. Ya estamos ante una carga alta. ¿Vale? Recuerda parar bien el pecho. Claro, el entrenamiento con rebote puede tener sentido si la modalidad deportiva tiene 5 estiramientos de acostamiento. Si no lo tiene, es posible que haya que estar haciendo con cada la medida, la medida es mucho más reducida. ¿80 kilos? Sí. Venga, solo una, ¿eh? A tope. Fuera. Ayuda de sí. Muy bien. 0,48. Eso es. ¿Veis? Los 100 kilos que nos estaba estimando, estamos ya ante el 80% del URM, ya lleva 3 cargas en las que estábamos estimando más o menos el mismo URM, un kilo arriba, un kilo abajo. Es decir,
que con la carga de 60 kilos ya estábamos prediciendo que iba a levantar 100 kilos, pues hemos levantado. Si queremos lo forzamos y le hacemos que levante 100 kilos. Pero al principio no haría falta, porque como hemos dicho, con un máximo de un 3% aproximadamente, es decir, 103, 102, 97 máximo sería la probabilidad. Pero es que nos da igual, porque nunca va a manifestar su fuerza dinámica máxima absoluta en su deporte, únicamente lo harían los halterófilos, tendrían esa manifestación de fuerza. A nosotros lo que nos interesa es ver cómo evoluciona, voy a enseñar ahora gráficas, porque evidentemente no nos da tiempo, a ver cómo le ha funcionado el entrenamiento, simularemos que hemos hecho un entrenamiento intermedio y veremos cómo ahora puedo interpretar cómo está siendo la mejora del entrenamiento, no solo ante el 1RM, que no tiene demasiada aplicación porque no se manifiesta el 1RM en el deporte, sino que vamos a ver cómo mejora la fuerza ante cargas medias y ante cargas bajas, que son las propias de las específicas. Hacemos, por ejemplo, con 90 kilos, que sería el 90% aproximadamente, pues no vamos a llegar hasta el 1RM, pero el 90%, que sería la carga más alta a la que va a entrenar. Y aquí deberíamos de parar el test, no haría falta subir. Cualquier otro deportista con menos requerimientos de fuerza que entrene con cargas hasta el 65-70%, el test hubiese parado ya antes, ante 0,70 metros por segundo, 0,65 por ahí. ¿Entendido? No haría falta haberle metido ni siquiera a 80 kilos porque es que no entrenan de esas cargas. Y hubiésemos tenido una estimación del 1RM igual de buena que vamos a tener ahora. ¿Tenemos todo eso? ¿Cuánto tiempo de recuperación? ¿2 minutos y pico? Bueno. Vamos a ver. 90. ¿Puedo sacar la posibilidad? Para abajo. Ya lo veo. Eso es. 30 por ahí, no lo veo. 24. 24. 90%. ¿De acuerdo? 90%. ¿Qué estimación de una realidad? Insisto, esto es porque lleva dentro la ecuación 102 kilos. Llevamos 3 o 4 cargas viendo 101, 100, 101, 102. Si le sigo subiendo cargas, llegaríamos hasta 100, a lo mejor, dependiendo de su experiencia. Él, que tiene una envergadura muy grande, seguramente la estimación lo va a sobreestimar un poco, estará en 98, 100. Pero fijarse que luego además es que resulta que no tenemos suficientes discos de precisión para la precisión que nos está dando la estimación. O sea que eso es más preciso que la realidad porque no tenemos... podemos tenerlo porque el EICO nos trae unos discos muy precisos de 0,25 hasta de 125 gramos, ¿no? Pero ya son una cantidad de intentos que no tiene ningún sentido para medir una variable que luego voy a utilizar. Punto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Un ejercicio. ¿Hemos terminado el ejercicio? Ya está. Ahora veremos cómo utilizamos esa información. Pero él ha terminado en 3 bancos. Ahora debería hacer el resto de los ejercicios que forman parte de su rutina. Al menos los más importantes. Sentadilla completa, 3 bancas, 2 arremos, o los que elijamos que son los más importantes tanto para entrenar como para medir el efecto del entrenamiento. ¿De acuerdo? Descanso un poquito mientras que analizo yo aquí el ejercicio. Vamos a ver si le sacamos algo de... Bueno, mirar cómo, evidentemente, esta carga, la carga número 3, la ha hecho mal, la ha ejecutado mal porque no sigue la tendencia del resto. Lo vamos a poner aquí. Hacerle, bueno, quedarse, tener las velocidades, porque voy a cambiar de pantalla. Un parte de la espalda, pero... Vamos. Estamos con una curva carga-velocidad en 3 bancas. ¿De acuerdo? Con la técnica de parada. Con 20 kilos, ¿qué velocidad he hecho? 1,62. Con 30 kilos. 1,20. Esto es
está metida la ecuación de la sentadilla y por lo tanto los porcentajes de los remes que me están dando son erróneos. Eso es importante que os acordéis, porque cada ejercicio tiene su propia ecuación. Hay que meterle la suya para que nos reporte inmediatamente el porcentaje de los remes. Pero lo que yo digo es que podemos de aquí sacar claramente, insertamos un gráfico de dispersión y ya no hay duda, ¿verdad? Vamos a poner una lineal, que la dinámica podría tener algo más de ajuste. ¿Está claro lo que ha pasado ahí? Esa tercera repetición no la ha ejecutado a la máxima velocidad de la fase concéntrica porque claramente ha obtenido un rendimiento inferior. Podría haber ocurrido también que alguna de ellas se fuese hacia arriba o hacia abajo y eso significaría que quizás ha levantado los hombros y se ha ido detrás de la barra o alguna cuestión que deberíamos de repetir. Pero fijarse el ajuste, 09878, que eso me ha recordado la R de 099. Y si yo quito esa carga, que es la que está mal, pongamos que he hecho 1.30, 1.28, Uno, 09975, corrigiendo ese punto que es el que he hecho mal, 09975, la relación individual de una persona que por primera vez hace un test experimental con carga. Fijarse el ajuste que tiene esto. Puedo predecir una variable con respecto de la otra con un error de menos de un 1%, porque si eso significa que esta variable explica la varianza de esta variable explica el 99,7% de la varianza de la otra variable. Ahora tú me podrías decir sin ningún lugar error, utilizando esa ecuación que aparece abajo, por ejemplo, qué velocidad hubiese alcanzado contra 75 kilos, que no los ha movido, pero la predicción es prácticamente perfecta. Para eso son las correlaciones. Las correlaciones que aparecen esta mañana tienen esta aplicación. Bien, vamos a ponernos en un ejemplo. Bien, vamos a suponer que esto sería el test sentadilla completa. ¿Está viendo todo? Bien. ¿Podéis? No, estoy simulando que tú has hecho este desincremental, hubiese sido sentadilla, que lo que pongo ahí, hubiese sido lo mismo por banca, y después de 6 semanas de intervención con 2 sesiones a la semana. Mirad, aquí tendríamos contra 20, 35, 50, 65, 80, 95, prácticamente lo que ha hecho hoy. Es lo mismo que hemos hecho, solo que en vez de 80 es 95. Y estas son las velocidades. Automáticamente con la velocidad y en la ecuación general de la recta de la relación hubiésemos sabido qué porcentaje de 1 RM representa cada velocidad. Ya lo tenéis. Estos son los kilos, este es el porcentaje de 1 RM y esta es la velocidad. Pero es que ahora vamos a ir más allá. Vamos a analizar la media de la velocidad que ha alcanzado ante todas esas cargas. Y vemos que lo ha hecho una media de 0,99 metros por segundo. Pero todavía podemos profundizar más, que esto es muy interesante. Y ahora vamos a ver qué está pasando ante las cargas bajas y ante las cargas altas. Lo divido por la mitad. Si fuese un deportista con altísimos requerimientos de fuerza, quizá lo podríamos dividir en 3 tercios. Cargas bajas, cargas medias y cargas altas. Para simplificar lo hemos hecho aquí en 2. Y nos damos cuenta de que ante las cargas bajas están en 1,28 y estas en 0,71. Por sí solo no tiene demasiado interés. No tenéis nada con qué compararse, solamente el test inicial. También tenemos como dato curioso, poco aplicable, que de la carga más alta podemos estimar con margen de error menos del 1% el 1 RM. 105 kilos. Lo podríamos haber hecho desde una carga aproximadamente del 60% con un error de menos del 3%. Pero bueno, ya que hemos subido hasta ahí, que no hacía falta para la mayoría de los deportistas, no hace falta subir hasta ahí, pero si hemos subido ya utilizaremos la carga más alta para estimar el valor del 1 RM. ¿Entendido? Si 95 kilos es el 90%, el 100% X. En este caso la ecuación está debajo, son 105 kilos. ¿Entendido? Bueno, ahora supongamos que vuelvo aquí a medir a ODI dentro de 8 semanas y vamos a comprobar al final
final del ciclo cómo ha ido la evolución de la fuerza. ¿Qué carga le vamos a poner? Clave ahora, esta respuesta es clave. ¿Qué test incremental con carga le voy a hacer? Exactamente las mismas, eso es muy importante. Mediremos ante las mismas cargas comunes, los mismos kilos, porque no tiene sentido dibujar una curva con unas cargas distintas. Tendremos mucha menos información útil para el deportista. De hecho, de eso me han hablado, pero es interesante que utilicemos siempre aparataje o barras o discos calibrados. ¿Por qué? Porque es posible, esto no reconoce la marca, no más falta que hablemos de marca, si traigo aquí una báscula de precisión y cojo esos discos, es posible que la de 20 esté en 21 o en 18, 19 y pico. Y una de 5 kilos puede irse a 4,5 o a 5,7. Eso lo podéis cualquier día. Están pesadas. Las de ese pesan más que aquellas. Vale. Problema. Pero claro, unos discos calibrados, Maximum o Eleiko, estamos hablando de 3.500 euros el juego de discos. La barra Eleiko solamente cuesta 1.200 euros, solamente la barra de 20 kilos. Eso no hace falta. ¿Por qué? Porque lo realmente interesante o lo que podemos hacer es utilizar siempre la misma barra y los mismos discos. Es decir, nosotros vamos a utilizar, marcaré estos discos que he utilizado hoy, les voy a hacer una marca con algo, lo que sea, algo permanente, para que siempre que venga que poner 60 kilos ponga esos mismos dos discos a derecha e izquierda. De tal forma que no me hace falta saber exactamente si son 60 kilos 0,0, pero si son 58,85 siempre serán 58,85. Y estaré enfrentándome siempre ante la misma carga común. Como empecemos a cambiar discos y pesas, y de nuevo recurra a la explicación del error, el error de la medida es mayor que el efecto del entrenamiento, porque con un tío de ese nivel a lo mejor podemos conseguir una mejora de 5 kilos sobre 100 y pico en cuestión de 10 semanas. Y resulta que solamente cambiando los discos, antes era 58,5 y ahora son 61 y pico, porque he cambiado los discos, fijarse, ¿no? Es importante que miramos siempre ante la misma carga común, es decir, que yo tome la decisión de poner en la barra siempre los mismos pesos, pero además que utilice los mismos discos. Si utilizáis discos calibrados, pues ya está. Pero eso es una pasta. No hace falta. Simplemente recordar. Bueno, fijarse. Le ponemos 20 kilos, los mismos 20 kilos, y os deis 1,50. 1,25, 1,31. 1,09, 1,12. 0,93, contra los mismos 65 kilos, 0,97. 95 kilos, 0,68, señores. Y ahora resulta que esa carga de 95 kilos ya está por debajo de la carga más alta con la que está entrenando. Entonces ahora puedo meter una carga más, como de hecho ocurrió. Le metí 110 kilos para alcanzar de nuevo el 90%. Y 0,50. Hemos parado, lo paramos a 0,50. Estimación del 1RM, de nuevo desde la última carga levantada, 122. 122. Ahora, análisis. La media de todas las cargas, ojo porque hay que quitar esta. Mirad las celdas que he cogido. Esta es la media de todas las cargas comunes al test anterior. Cuidado con no meter la última carga que no es común al test anterior. Pasamos de 0,99 a 1,06. Hay una mejora. ¿Qué me decís? Una mejora de 0,07. Si habéis estado atentos a la charla inicial, ¿qué pasa con 0,07? Podemos interpretar, medido con un T-Force, que allí hay mejora. Sí, es mayor que la SEM son 0,02 con el T-Force, y es mayor que el Smart Detectable Change, que son 0,06. Es decir, que estáis seguros, prácticamente de forma absoluta, de que haya habido un efecto del entrenamiento positivo, en este caso porque ha sido horrible. Si hubiésemos utilizado otro dispositivo con una SEM y una SDC mayores, estáis en un momento jodido porque no sabemos si estamos dentro o fuera del error de la medida. Porque no tienes un grupo de 100 individuos para saber el efecto por probabilidad estadística, como he tenido yo cuando he medido a 100 individuos, en el cual la inferencia estadística nos dice si ha sido efectivo o no la manipulación del entrenamiento. Aquí tenemos a un solo individuo, eso de ir contra sí mismo, antes y después. Para saber que ha tenido efecto tienes que superar 0,03. Siempre y cuando tengas un dispositivo de alta calidad. Uno de 400 euros, que es ese, estás en 0,04, pero todavía hubiese sido efectivo suficiente para ver ese cambio, ¿lo entendéis? Analizando las cargas bajas y las
las cargas altas. 1,28, 1,31. Eso, 0,03 yo la identifico como que no hay cambio. Tengo que superar el 0,03 para empezar a interpretar que ha habido cambio. Mejora más de una décima. Inequívocamente ha habido una mejora de rendimiento ante cargas altas y no mejora nada ante cargas bajas. Su 1RM ha pegado un disparón arriba tremendo. Estos son datos reales, ¿eh? Es un deportista, una sentadilla, después de 10 semanas de entrenamiento, con un entrenamiento, que para eso lo he cogido, de 8 sobre 10. 8 sobre 12, 8 sobre 10. 10 semanas que entrena 2 veces por semana, cerca del fallo. 8 sobre 10, 8 sobre 12. Mejora de su 1RM, fijarse. Aplica la fuerza ante cargas bajas. Aquí lo tenéis. Creo que tengo un gráfico por ahí. Desde un punto de vista numérico, con cambios porcentuales, un 7,2% de mejora entre todas las cargas. Aquí prácticamente nada. De hecho, no es interpretable como cambio, incluso con un T-Fox. Y un 15,6%, que es una mejora sustancial. Pero es que este señor se dedica a correr y a saltar el juego de fútbol. ¿Qué me estáis diciendo entonces? Cuando él vaya a saltar contra su propio peso, ¿está aplicando estas fuerzas o está aplicando estas? Está aplicando estas. Su masa corporal representa una magnitud media de fuerza, de carga, una magnitud media de carga. Si fuese un halterófilo, cuando tiene mucho tiempo para aplicar fuerza, ha mejorado mucho su fuerza dinámica máxima absoluta. Bien, no sé, estaría bien el entrenamiento, pero es que estamos justo en el lado contrario. Aquí se ha producido lo que hemos llamado como... ¿Cómo lo llamamos eso? Déficit de fuerza. Mirad, aquí en esta gráfica está representado la velocidad en valor absoluto. En azul, el test inicial, en rojo, el test posterior. Claro, todo va por abajo, pero ante estas cargas que no hay mejora. R0994, señores. Datos reales de un compañero vuestro, futbolista, que tampoco es un levantador de cargas. Puedo predecir esta después. También ha hecho muy bien el test. No podemos decir que el test no ha sido correcto, porque la linealidad es absoluta. Mirad, esta carga, por ejemplo, ¿veis el puntito azul? Ahí se ha ido un poco. Bueno, pues había que ver, sí, pero prácticamente nada. Eso sí lo estamos viendo en valor absoluto. Si ahora lo pongo como porcentaje, fíjense en el eje X son los kilos que han movido. Y esta es la velocidad. Si ahora en el eje X grafico el porcentaje de un RM que representaba en cada momento esa carga, ahora resulta que por arriba va la línea azul del test inicial. ¿Por qué? Porque ante las mismas magnitudes de carga aplica menos fuerza. Para el mismo porcentaje de un RM está produciendo menos velocidad. Eso es un síntoma inequívoco de déficit de fuerza. Es habitual en el entrenamiento próximo al fallo. Un entrenamiento a la mitad de repeticiones por serie puede conseguir una mejora del 1RM la mitad o más de la mitad de lo que ha conseguido con el entrenamiento tan cerca del fallo, pero normalmente ante las cargas bajas produce una mejora proporcional a la que se ha producido las cargas altas. Un entrenamiento empujando la fase concéntrica a una velocidad controlada produce este déficit de fuerza. Si tú te concentras en entrenar a la máxima velocidad, a la fase concéntrica, como acabo de hacer él, no solo en el test, sino en cada repetición del entrenamiento, conseguimos reducir los déficits de fuerza de las cargas bajas, que es lo más importante, porque yo voy a aplicar esos niveles, esas magnitudes de carga. ¿Entendido? Esto es lo que nos da una curva de carga de velocidad, monitorización de la velocidad, que no te lo da el test 1RM, que además de ser lesivo, fatigante, y que encima me veo obligado a estar constantemente midiendo el 1RM para ver cómo evoluciona el rendimiento, o el test NRM, que todavía es más desventajoso. Tenemos la capacidad de monitorizarlo con la velocidad. 365 € vale el dispositivo. Y de fenómeno. El otro, podemos detectar cambios todavía más pequeños, de 0,03. Eso, en deportistas de alto nivel o para investigación es necesario. Pero para cambios normales de entrenamiento de 0,05 o 0,07, dispositivos de 350 € ya estáis teniendo una medida muy útil y que debéis
Test incrementado con carga. Sencillo, 20 minutos, no ha llegado, ¿cuánto habéis dicho? Hay que respetar los 3 minutos o 2 minutos y medio de recuperación entre series, pero ya está. Si hubiésemos tenido un equipo 5 o 6, lo que hacemos es una rueda. Fíjate, ante los mismos 20 kilos, hace ODI, hace 2, hace 3, sin prisa. Entra, hace sus 3 repeticiones, cuelga, sin cambiar el peso, es decir, contra los mismos 20 kilos, entra el segundo, pum, 1, 2, 3, sale, entra, y mientras que ha hecho el quinto, 5, 6, 4, dependiendo de lo rápido que vayamos, han pasado 2 minutos y medio. Pues bueno, pues ya entra otra vez ODI con la carga de 35 kilos, luego todos con 35, todos con 60. ¿De acuerdo? Entonces puedes comerte, en vez de en 20 minutos uno, te comes en 20 minutos, te comes a 5. Si hay mucha diferencia de capacidad, unos y otros llegan a 6 pesos y otros se quedan 4. Bien, si vemos que otros se quedan 4, ¿cuánto sería el límite inferior de una línea cuba de menos de 4? Lo que haremos es, en vez de subir de 15 en 15, le subiremos de 10 en 10. Por eso, más o menos, tenemos que estimar el valor de un RM. Si lo conocemos y es nuestro deportista, lo vamos a saber, porque como mucho habrá mejorado 5 kilos o habrá empeorado 5 desde el último test. Pero si no, estimaremos más o menos en qué lo vamos a mover y dividiremos desde 20, que es la barra, hasta el máximo, en 6 cargas aproximadamente. Pueden ser 5, pueden ser 7, 4 es el límite inferior, 8 empieza a ser ya un efecto de fatiga de unas sobre otras. Porque es que no lo olvidemos que ahora tenemos que ir a la sentadilla y seguramente lo bueno sería hacer un par de repeticiones con cargadas, 3 cargas con cargadas, para ver que ese es el ejercicio fundamental de entrenamiento por la cantidad de acciones que tiene asociadas a ese ejercicio. ¿Entendido? Con esto hemos visto la parte inicial de la valoración de la fuerza, y es cómo evoluciona la fuerza aplicada de las diferentes magnitudes de carga. Ahora vamos a ver qué pasa con... Vamos a hacer test hasta el fallo. Pero no te preocupa a mí, nada más. Tu entrenador, ¿puedo hacerlo yo esta vez? Ah, no, nada haciendo el test de la casa. No está. Bueno, pues no pasa nada por un ejercicio de 3 marcas. Una serie no pasa nada. Para adelante primero, porque ya hemos dicho que no es lesivo. Hasta el fallo es igual 8 y ya a la 9 luego. Eso es hasta fallo de eso. Claro, ahora, ¿qué peso? Bueno, pues vamos a simular que estamos haciendo un entrenamiento por carácter de fuerza. Yo te quiero poner un entrenamiento de 8 sobre 20, que sería aproximadamente el 60% de un RM. Algunos harán 25, otros 18, pero la media está en torno a 20 repeticiones. ¿Cuánto peso le deberíamos de poner? Unos 60 kilos. Claro, ahora jugamos con ventaja porque ya sabemos un RM. Si no, bueno, pues entonces él tendría que poner en la barra un peso con el que estima que hace 20 repeticiones. Ponte 60 kilos. Sería un entrenamiento básico, 8 sobre 20 es el entrenamiento inicial de todos los ciclos de fuerza de la mayoría de los deportistas. 8 con una carga de la que se puede hacer 20, 22, 18 aproximadamente, es decir, menos incluso de la mitad de repeticiones por serie. Así empiezan los ciclos de las etapas 2, 3 de formación. ¿Entendido? Bueno, oye, te vamos a pedir que te concentres bien porque tienes que descender velocidad controlada, máxima velocidad concéntrica, y diferencias una repetición de otra, no las separas porque tienes que parar, subir, parar, subir. Y, bueno, te vamos a poner un compañero que estaba por aquí antes. No toques la barra, porque eres un experto, no toques la barra hasta que no veamos que no la sube, que entonces le ayudará. Ya te aviso yo. Eso sí, tienes que confiar en mí y seguir hasta que tus compañeros vean que no vence la resistencia. Sí. Eso, como 40 kilos, al principio pesa poco, pero ya... Entonces, y la otra cosa importante es empujar a la máxima velocidad. Máxima velocidad cada una. La primera repetición vas a hacer a mucha velocidad y conforme vayas pasando cada vez menos, pero quiero que siempre estés concentrado en mover a la máxima velocidad. Espera un momento que debemos a medir. ¿Tienes que poner peso? Bueno, mira, esto ahora sería, lo voy a grabar por si queremos esta información tenerla, evidentemente se puede grabar, se analiza. Este software, además de ser la máxima calidad de medida, tiene todo el espectro de análisis, curvas, carga, velocidad por tiempo, por media, eso es infinito, pero para cuestiones de investigación no tiene aplicaciones, o no tiene excesivas aplicaciones para el otro, para el entrenamiento diario.
hacer un 8 sobre 20. Pero, por ser hoy y por estar vosotros, lo que debemos hacer es que llegue hasta las 20 o hasta todas las que pueda. Va a tirar hasta el fallo, pero yo lo he programado un 8 sobre 20. Entonces le voy a decir... Espera un momento de ahí. Vamos a programar la velocidad de parada. Le estoy diciendo que cuando pierda un 20%, le estoy diciendo al software que cuando pierda un 20% de la mejor repetición, que lo pare. Vosotros lo vais a ver en pantalla, él no lo va a oír porque no le doy al audio, pero nos emitiría una señal sonora en la que él entendería, sin estar mirando nada, ya sabría que debe de colocar la barra porque ha superado el 20% de pérdida de velocidad. Es que el peso me da igual. Se lo puedo meter, pero como veis, vamos a metérselo. Pero esos son solo útiles para el cálculo de la potencia, y como no lo necesitamos son 60 kilómetros. Sí. No, de la mejor con esa misma carga. Entonces, él mismo se va a autoanalizar. La primera, segunda o tercera debe de ser la mejor y a partir de ahí perderá un 20%. En este caso va a perder más de un 50% porque lo vamos a llevar hasta el fallo. Pero para que veáis cómo la máquina nos avisaría cuando debería de parar. ¿Vale? Bueno, ¿están midiendo? Yo me voy a repetir. Vamos. Bueno, otra. Muy bien, otra. Eso es. Otra. Muy bien. Eso es. Otra. Eso es. Otra. Muy bien. Otra. Otra. Eso es. Ya está. Ahora el 100% sigue, venga, sigue. ¡Arriba! Máxima velocidad. Sigue. Me quedan muchas, vamos. Eso es. Otra. Sí, otra. Venga, otra. Mueve esos brazos, recupera un poco. Bueno, fijarse lo que aparece en pantalla. Ha hecho 19 repeticiones, la última velocidad de una RM, un 20% de velocidad que representa la mitad de repeticiones por serie. En este ejemplo rápido, la mitad de repeticiones por serie. Experiencia en esto 0.0. Pero el algodón no engaña. La mitad de repeticiones por serie. Él hubiese podido hacer, fijarse, le hemos dicho que se pusiese una carga en la barra para poder, hacer 20 y ha hecho 19. Ahí estás. Es cierto que nosotros teníamos información que no teníamos porque habíamos medido estimados un RM. Os aseguro que si lo hacéis sin tener ese valor de un RM, lo que hubiese pasado es que se hubiese ido a 22 o 23. Siempre infraestimamos un poco porque no estamos acostumbrados a seguir metiendo esas repeticiones. Él hubiese parado, si fuese voluntariamente, a que no hubiese hecho las 2 o 3 últimas. Hasta el no poder. Claro. Te dicen antes del entrenamiento, hasta el fallo, y las 2 o 3 últimas no las hubiese hecho, salvo que sea una persona muy experta y con una focalización de la atención a la concentración muy alta. ¿Tienes ayudante? Si tienes ayudante, entonces hasta no, eso es todavía peor. Lo de las repeticiones con asistida, eso no, digo... como que si tienes seguridad de que no va a pasar nada, pero esto, todo lo contrario, que seguiríamos incidiendo todavía más sobre la fatiga. Bueno, otra cosa, fijarse la pendiente de la pérdida de velocidad. Una persona que entrena, pero que no ha hecho nunca entrenamiento a la máxima velocidad, fijarse la pendiente que tiene es perfecta. Cada repetición, a menos. Cada vez tenía menos fuerza que aplicar, porque la fatiga periférica y central lo estaba haciendo
poder aplicar cada vez menos fuerza y se transmite en una menor velocidad. ¿Entendido? Con la carga de 0,75, ya os digo yo, ahora os pongo en la diapositiva, que son exactamente el 62% del 1 rm. Solamente viendo la primera repetición nos ha saltado ahí una pestaña que decía 60%. Justo donde yo quería estar. De hecho, si hace la primera y se va a 0,80, ¿qué pasa? Que lo paro. Le paro, le digo, para un momento, 2,5 kilos más a cada hora. Ahora ya estás contra el 60% del 1 rm, que es lo que yo quería marcar. Eso sirve la velocidad. Por carácter del esfuerzo no tienes esa altísima precisión. Estamos hablando de 2,5 kilos aquí abajo. Fijarse que por carácter del esfuerzo ha sido capaz de elegir una carga con la que debía hacer 28, 19, señores. Ahora, y este es el más difícil, que es el de 20, pero si te pido una carga con la que puedes hacer 10 y te dejo 10 minutitos de calentamiento con carga submáxima, ¿con cuánto te equivocas? Para hacer un 5 sobre 10 te equivocas en una repetición. Generalmente además por defecto, no por exceso, sino por defecto. Luego esto nos ha servido como muestra de que el entrenamiento por carácter del esfuerzo es viable y es más fácil de lo que os pensáis. Aparte, habéis interiorizado lo que significa ver la magnitud de la carga con la primera repetición, 0,75, que ya os adelanto que haya hecho 0,75, 0,73, 0,74, 0,74, me hace que pensar que esto no es el verdadero valor máximo. De hecho, a mí me da la sensación de que esta última repetición a lo mejor se hubiese ido al canal de la roja porque esta se tendría que haber sido 0,77 por acá. O 0,78, pero es que está más fino de lo que se puede ni siquiera necesitar en ningún programa de entrenamiento, porque en cualquier caso hubieses hecho 8 sobre 20, 8 sobre 19, 8 sobre 18 sobre 22. ¿Diferencias en el efecto de entrenamiento? Ninguna. Tiempo de recuperación, menos de 6 horas. Un entrenamiento de este tipo, hasta aquí. Este entrenamiento, 72 horas. Mejoras de fuerza, las mismas, o como habéis visto en deportistas reales que entrenan 20 horas por semana, mejoran más entrenando hasta aquí que entrenando hasta aquí. Tiempo de recuperación, 6 horas, por la tarde o inmediatamente después, y en el otro muchísimo más. Entre 3 y 5. Entre 3 y 5. No menos, no parece que sea un estímulo suficiente, más no parece que sea tampoco útil. Empezamos ya a generar esta tía. Bueno, un detalle es que la curva de fuerza a la velocidad varía el sitio de su ejercicio. Sí. La velocidad que se da... A mí me gusta llamarla, ahora se está fuerza, velocidad, pero no estamos viendo fuerza, es la carga. Magnitud de carga, velocidad. La velocidad que se da a la RM también varía en función Claro, del ejercicio. claro. Cada 1 RM tiene, cada ejercicio tiene una velocidad de 1 RM. En el press banca tienes que estar en menos de 0,18. Lo ha hecho, bueno, de hecho que no lo ha hecho, ¿no? Ese 0,09 se lo han tenido que levantar. Una persona de esa envergadura, como yo tal, necesitamos 0,12, 0,14 mínimo para pasar el sticking rail de este punto donde se ha quedado, ese es el sticking rail, y le han faltado haber llegado ahí con 0,02 más para vencer ese punto. Eso sería en torno, normalmente decimos que 1 RM por debajo de 0,2. Pero se pueden colar hasta 0,09, eso sería un 1 RM real de alguno de vosotros con menos envergadura, porque el momento de fuerza se hubiese vencido en el sticking rail con un poco menos de envergadura. La sentadilla, 0,3. La sentadilla, 0,3. La cargada, 0,75. El dorsal remo, 0,55. Cada ejercicio tiene una velocidad de 1 RM y eso condiciona a su vez la velocidad de todas las cargas. Por eso, para interpretar la señal de la velocidad, tenéis que saber la propia ecuación del ejercicio. Y aun con eso, él ya tiene su propia ecuación. Claro, otra aplicación práctica. Ahora mismo, con este y sobre todo con el anterior, porque mira que podemos hacer una curva de carga de velocidad. Aquí ya también, lo que pasa es que te faltan los porcentajes, pero con el ejercicio anterior, con la curva incremental, tenemos su propia ecuación, que de hecho es la 0,99, ¿no? En vez de utilizar la curva común, va a utilizar su propia curva que está totalmente individualizada a sus características de arquitectura muscular, a su envergadura, a todas sus composiciones antropométricas, etc. O sea que el margen de error queda un 3%, porque te sale una R de 0,97, no sé qué, aquí a 0,998, margen de error 0,5. Has hablado esta mañana de la velocidad final de ejecución, la velocidad final, el movimiento.
Yo creo que son cosas distintas. Una es la variable que utilizo para medir, que tendremos tres opciones. Velocidad media se refiere a la media de velocidad de todo el recorrido concéntrico. La velocidad media propulsiva, que es la media dentro de la porción en la que ha estado empujando a más aceleración que la velocidad de gravedad, es decir, quitamos la fase que se ha estado frenando, que como veis, ahora claro, ahora podemos rescatar todo lo que miramos aquí. Ahí podéis observar, no sé si lo veis, que ante cargas bajas hay diferencia entre la media y la media propulsiva. A medida que llegas hasta el 65-70% ya empieza a ser todo concéntrico, empieza a ser todo propulsivo. Ya la media y la media propulsiva son iguales. Ante las cargas más bajas es donde hay diferencia porque me he agarrado la barra para que no se me escapase. Y luego está la velocidad pico, que en un instrumento de este tipo que está tomando datos cada milisegundos, 1000 datos por segundo, nos dice el mayor valor de velocidad de todo el recorrido, que se va en torno a las 2,5, mirad, aquí lo puedo ver, velocidad máxima. ¿Y en qué momento del desplazamiento se da? ¿Se sabe ya? Bien, esta es otra de las ventajas que tiene este software y que no tiene ningún otro. Insisto, esto no se suele utilizar para la práctica profesional, pero sí para la investigación. Ahí lo veis, pues ha alcanzado los 3 metros por segundo. Esa es la fase concéntrica de la carga de 20 metros. A 1000 datos por segundo, con un suavizado que se aplica ahí. Veis, podemos graficar la posición de la barra y veis que se ha producido en el tercer tercio, al inicio del tercer tercio del desplazamiento se ha producido el pico de velocidad. A partir de ahí hemos empezado la aceleración, que la podemos graficar también. Fijaos cómo empieza a ser justo aquí menor que G. Ha empezado a frenarse. Otras cosas se pueden analizar con este tipo de software y podemos identificar con mejoras también hasta ese nivel, pero ya os adelanto que eso no se suele utilizar. Podemos hacer una estimación de la fuerza, de la potencia y de la fuerza explosiva, es decir, la pendiente de la curva fuerza-tiempo, o podemos irnos con un marcador y ver exactamente qué potencia hay en este momento, en este otro, qué fuerza, todas las repeticiones, todas las cargas, la fase cinética, la fase concéntrica. Ya se está acabando de la repetición. ¿Entendido? ¿Esto qué es? Este dicho al final no ha podido conectar por wifi, estaba midiendo. Pues la medida del último. Bien, mirad, pues con una aplicación gratuita, ¿verdad? Una aplicación gratuita, ya tenemos, no te hace falta ordenador, sino que estaríamos midiendo con un dispositivo de alta calidad, estaríamos obteniendo la velocidad media propulsiva y la pico. Solo te da la media propulsiva y la pico, que esos son uno de los láminas que tiene este, aunque si debías de elegir una, han elegido bien porque la que recomendamos es la velocidad media propulsiva. La pico, que creo que era lo que tengo que utilizar, la pico tiene un problema y es que es más inestable, porque como solamente es el mejor valor de 1000 datos por segundo, puede ser que haya un poco de ruido y no se trate de la normalidad, pero las velocidades medias, sobre todo la propulsiva, la expansión de la medida, la habéis visto. Ha hecho, la primera vez que cogió una barra esta velocidad ha hecho 1,60 y 1,63. Señora, es que estamos ante un coeficiente de variación que es 0, la reproducibilidad intrasujeto para una misma persona es altísima. No hay ninguna otra medida en la biología, no hay ninguna otra medida en el testaje de rendimiento
condensador de gases de alta gama, ni por supuesto una plataforma de contactos. No hay ningún TSCTP incremental de ninguna de las medidas, ni de flexibilidad, ni de nada que tenga la estabilidad de la medida que tiene esto. Ese test incremental con cargas, una persona moderadamente entrenada, incluso con muy poca familiarización, fijarse lo que tiene. Tienes una medida muy estable que si utilizas un dispositivo de gama media o alta, estás prácticamente seguro de que has producido mejoras en el rendimiento con cambios de 0,04, 0,05 metros por segundo. No te hace falta hacer un test RM, que no lo vas a utilizar nunca en tu deporte, puede ser lesivo según qué ejercicio, y por supuesto no te vas a fatigar. Estás analizando qué está pasando con la aplicación de fuerza ante las cargas medias y bajas, que son las más importantes, las más interesantes, y después de esto, hubiésemos hecho quizá en él sentadilla, cargada, punto. ¿Mismo día la haría? Sí, haces sentadilla y por último, primero cargada, luego sentadilla, luego por demás. En este ejemplo. A lo mejor luego utiliza el remo, utiliza la polea, utiliza algún otro ejercicio más, pero eso ya ni siquiera los mides. Los entrenas por carácter del esfuerzo y evalúas la evolución de rendimiento con 3 ejercicios. Uno principal del empuje del tren superior, otro del tren inferior y el más global, el más importante, que puede ser la carga. Sí. Estabas hablando de 8 sobre 20. Sé que es comparable a 4 sobre 10 cuando en la charla anterior hablabas de hacer la mitad más una. No. En la charla anterior había algunos momentos, no sé si te refieres a eso, en los que se ha entrenado 5 sobre 10. Es que 5 sobre 10 es con el 80%. Hacen la mitad de repeticiones posibles, pero la carga era del 80%. En este caso es contra la carga del 60%, que se pueden hacer 20, 22, 23, 18, 17, y haces solo 8. Hacen la mitad o menos de repeticiones, pero la magnitud de carga es muy distinta. ¿Entiendes? ¿Cómo, perdón? El alfa llega del 88, que es la diferencia de... Y al 88% yo creo que no tanto, ¿no? Es lo que marca eso. Sí, exactamente. Ha empezado a 0,75 y ha terminado a 0,09, que no lo ha medido, que sería la última 0,02, 0,2. 0,2 partido de 0,75 queda. Móvil. 0,2 partido de 0,75 y ese es el porcentaje de pérdida de velocidad total que han tenido en la serie. Sí, bueno. ¿Cómo? El 20% ya hemos visto que era perder la mitad de hacer la mitad de repeticiones por serie, el 30% podéis calcularlo, hubiese sido hacer algo más de la mitad de repeticiones por serie. ¿Cómo? El 40%, 37, 40%. Ha perdido el 40% hasta el fallo. ¿Entendido? ¿Queréis que probemos unos ejercicios? John, ¿probamos? Sí. Aquí en esta aula vamos a hacer lo que queramos. Quitamos esto. Vamos. Así hablamos un poco de la sentadilla. No está a realizar el otro grupo. La sentadilla. Lleva aquí será un espectáculo, que será técnicamente muy bueno. Sea una sentadilla cargada como para subirse una roca. Y se lesionó haciendo una sentadilla completa. La habéis escuchado esta mañana. Sentadilla completa con una hernia. Si me habéis escuchado un poquito en las charlas, pues de la sentadilla completa como el ejercicio más interesante. Bueno, el ejercicio más interesante. Pero hay que llevar esa completa, la sentadilla completa. ¿Cómo se define la sentadilla completa? Hasta abajo, eso significa 1,90 grados, 90 grados. Hay 4 tipos de sentadilla. La del cuarto de sentadilla, que eso es una graduación. Luego está la media sentadilla, que son 90 grados. La sentadilla paralela, que es muslo paralelo al suelo. Y luego está la sentadilla profunda, que hace muy poco era glúteo talón. Contacto femoral con el tendón sural.
Ya dependía un poco de la cantidad de masa muscular que tuviésemos, si la profundidad de la rodilla y el tren de la rodilla iba a ser más delgado o más abierto, pero siempre era local. Las evidencias nos dicen que el entrenamiento a sentadilla completa mejora más el rendimiento de fuerza y también el salto, la resistencia y tal, que las sentadillas a menos profundidad. Eso sí que sería un tema de debate, pero las evidencias están ahí y además recientes y eso no tiene más discusión. Pero cuidado porque la sentadilla completa tenemos que evitar, que ha venido como anillo al dedo, la experiencia de Marcos. Marcos tuvo una hernia haciendo sentadilla completa porque... Estás habituado a la sentadilla. ¿Cuánto tiempo va a ver? Si montamos con las cámaras... Bien, vamos a hacer una sentadilla. Eso es, fijarse en la amplitud de movimiento porque tu deporte, evidentemente, algo no es un movimiento que tiene que requerir la amplitud de movimiento porque fijarse la anteversión períoda que continúa manteniendo cuando ha pasado la barrera. Si cogemos a cualquiera de vosotros, mujeres suelen tener esta misma amplitud de movimiento, pero los varones nos cuesta más. Entonces se produce lo que se llama, le ha estado ocurriendo a él, una anteversión pélvica a medida que estamos haciendo la fase excéntrica. Y lo que es nuestra anteversión, sabéis que tenemos una cifosis dorsal, una anteversión, una lordosis cervical, una cifosis dorsal, y en las lumbares tenemos esa lordosis, ¿no? A medida que va bajando, vuelve a hacerlo. ¿Qué está pasando? Se está perdiendo, se está corrigiendo. Ahí, eso es profundo. Ahí, ¿lo veis? Eso que ha pasado ahí. Eso es que ha pasado de tener lordosis a 0 grados, incluso se ha ido a cifosis. Donde deberían de haber lordosis a cifosis, es decir, los discos intervertebrales y la musculatura paravertebral está preparada para soportar cargas de compresión con lordosis y sin embargo la hemos llevado hasta abajo y cuando estoy aquí abajo entonces es cuando le meto la fuerza de compresión y de hecho al estar así de cesárea también. Si nosotros hacemos la sentadilla completa, le vamos a poner límite no glúteo talón, no en el contacto, sino en el último recorrido que me permita mantener al menos 0 grados de lordosis. Eso no es difícil. Hay máquinas que nos lo miden perfecto, pero a ojo, mirad lo fácil que es. Sigo bajando. Sí. Ahí. Pero estamos hablando de una persona excepcionalmente flexible, con un amplio movimiento muy grande. Vamos a hacer otra. Sí. Ven tú también, vamos a hacer contigo nuestro propio ahí. Hazlo para el público. Vamos. Sigue. Ahí. Nada más es que se nota. Vamos a ver. Bajamos, muy bien. Ahí, tú puedes menos, tú tienes menos amplitud de movimiento, tienes que bajar un poquito menos. Hay dispositivos que nos lo miden los ángulos que hay entre cada vértebra, podríamos hacer con seguridad, y si no, con una inspección visual o con una fotogrametría lateral, detectamos cuál es la profundidad y de hecho lo que vamos a utilizar son estos soportes de aquí, estos los sistemas de retención, para bajar hasta que golpeo en la profundidad más baja que yo puedo alcanzar y ahora sí. Con el entrenamiento poco a poco de sentadilla completa, la más completa que se puede hacer en cada momento, veréis cómo se gana rango de movimiento. El mejor ejercicio que hay, ejercicio de estiramiento pueden valer, pero el mejor ejercicio que hay para mejorar la sentadilla completa es el propio entrenamiento de la sentadilla. ¿Conocéis a personas más flexibles aparte de las gimnastas que los halterófilos? ¿Habéis visto un halterófilo de 120 kilos haciendo una espada? Pues lo son. Son increíblemente flexibles. Y su entrenamiento diario es el que les lleva hasta esos rangos de movimiento. Los halterófilos son los que menos lesiones, los que menos entrenamientos pierden al año por lesión. Los que menos, estos son estudios, no me lo invento yo, son estudios epidemiológicos de las universidades americanas. En los últimos 30 años, los deportistas que menos sesiones de entrenamiento han perdido son los halterófilos que entrenan sentadilla completa constantemente. Sentadilla completa es el ejercicio más saludable que hay y el que más adaptaciones produce del tren inferior, pero con esta salvedad. No metamos las lumbares en rectificación porque ahí es donde puede haber problemas.
aunque solamente ocurrirá cuando estemos levantando muchas cargas, como era el caso de Marcos, en que solo ocurrirá cuando estemos muy fatigados y que la masa abdominal no esté protegiendo correctamente el estrés de cizalla, pero puede ocurrir. Evitémonos ese error, esa probabilidad, haciéndolo todo lo profunda que puedas, al menos siempre la paralela. ¿Por qué la paralela? ¿Por qué la paralela? Al menos paralela, como lo habéis visto. Muslo paralelo al suelo, porque a partir de ahí ya has pasado el sticking point, el sticking rate. Las adaptaciones al entrenamiento de sentadilla parece que están íntimamente relacionadas con que durante la repetición hayas pasado ese punto duro, ese momento pegajoso, es el que más adaptaciones nos da con el entrenamiento continuado. Se levantan muchos menos kilos, tengo que meter menos estrés de compresión, porque el 1RM en media sentadilla de un individuo de 180 kilos en media sentadilla está levantando aproximadamente en paralela 95 y 87,5-90 en sentadilla completa. Fijaos, el mismo individuo, los porcentajes de 1RM para un mismo porcentaje que está entrenando con 160 en media sentadilla y con 70 kilos en sentadilla completa. El estrés cervical, compresión, etc. Es mucho menor. También, eso es otro motivo de debate y de que podríamos hablar, pero evidencia científica de aumento de sentadilla por detrás, back squat, completa o paralela mejor que cualquier otra, porque la paralela ya hemos visto que supera el sticking rate. Y ante ese test, podemos hacer la curva igual que la que hemos hecho aquí, siempre y cuando estemos seguros que estamos haciendo siempre el mismo recorrido. Por eso es muy importante ponernos unos sistemas en los que yo perciba que he llegado hasta el mismo punto del recorrido, porque como cada vez esté levantándome menos centímetros, no vale para nada todo esto que hemos visto aquí. El recorrido es muy importante, por eso en el pre-banca hemos dicho, llego al pecho, paro y empujo. El recorrido siempre es el mismo, se puede ir ante las cargas bajas un poquito por arriba, pero el punto inicial es siempre el mismo. En la sentadilla completa hay que garantizar que el punto inicial es siempre el mismo, si no, no nos podemos comparar. ¿Entendido? Una pregunta. Sí. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, para hacer press banca, me gusta tirar pectoral, activar extremidades de la escápula, etc. Claro, yo si hubiese hecho como él, hacer así, calentar, y solo que mi RM hubiera sido diferente. Entonces, yo no me pones así algo. No, el calentamiento tiene que estar seguro. Yo aquí lo hemos hecho rápido. Claro, pero ¿cómo es? Descaliento a tope, tío. Igual invierto 20 minutos, media hora. Pero porque estás haciendo un entrenamiento de powerlifting. Como para sacar los RMs, y quiero que sean exactos. El calentamiento evidentemente va a afectar los valores de RM. Pero es que las cargas bajas, después de haber hecho un pequeño calentamiento de calistenia, de carrera, con movilidad de brazos, 20 kilos, 5 o 6 repeticiones con velocidad controlada, me pongo 40 kilos, ya hago 5 o 6 repeticiones con velocidad controlada y luego ya la última intento empujar a la máxima velocidad. Me vuelvo a bajar a la de 20 kilos, hago un par de repeticiones a la máxima velocidad, vuelvo, 2 minutos y a empezar. Porque las cargas bajas ya estás preparado neuromuscularmente para hacerlas y conforme voy incrementando, el propio test me va llevando hacia las cargas más altas. No hace falta ni te recomiendo hacer más porque te va a afectar ante las cargas bajas, la velocidad que puedes aplicar ante las cargas bajas. Insisto, porque no vamos a llegar a los redes, nos vamos a quedar más o menos lejos dependiendo del tipo de individuo que estemos entrenando, de la carga más alta que tenga el entrenamiento. ¿Sí? El ejercicio de Salremo me ha resultado muy gratificante de ver ahí, lo conocéis todos. Gente que estáis ahí sentados. El tumbado autónomo es un ejercicio fundamental que, salvo los que están en relación con estos deportes, pues no lo han utilizado nunca. Y estamos pasando en el ejercicio de polea, es mucho menos rico en adaptaciones que un tumbado con barra. Eso, por eso está motorizado con hidráulica, esto ya es la leche, pero más básico y funcional, genial. Eso debería de estar en todos los centros de entrenamiento donde la fuerza de tracción del tren superior sea fundamental. Porque esto liberamos la carga del raquis y podemos mover todos los kilos que queramos sin ningún riesgo de lesión. Y a la máxima velocidad posible, porque eso lo único que tiene que hacer es pegar el golpe más fuerte. Igual que aquí era
empujar lo más rápido posible, aquí es pegar el golpe más fuerte en el banco, se pegan más castañazos. Ahí se alcanzan, como hemos dicho esta mañana, 13 Gs de frenado. 13 Gs ante una carga de 20 kilos, un tipo que levanta 180 kilos, mete un golpetazo ahí que levanta a su cuerpo y al banco entero, le cae los bancos al suelo para hacer ese tipo de test. Y abajo de los 2 segundos para volver luego a tirar, no tiene que estar tirando. No, claro, lo mismo, separamos la fase concéntrica de las técnicas. ¡Pum! ¡Pa! ¡Pa! Ahí. Y bueno, lo he probado, pero ese ejercicio es muy interesante, debería estar. Luego la dominada asistida, que no sé si está por aquí, hemos comentado esta mañana, ese también es muy interesante. Dominada seguro que hay, es ese. Aquí debería haber una vacuna. Pues lo ponemos en la lista de los Reyes Magos. Una dominada asistida es un ejercicio muy útil porque muy pocos de nosotros pueden hacer 8 sobre 20. Que hagan 8 somos más, pero hacer 20 para solo hacer las 8 primeras, que es el entrenamiento inicial del ciclo más habitual, luego la cosa evolucionará a 8 sobre 16. Ya tengo que poder hacer 16 y hago 8. Muchos de nosotros a lo mejor todavía no llegamos a hacer 16. Y luego llegaré a hacer 6 sobre 12 hacia el final del ciclo, ya con el 75% en una RM, y a lo mejor he hecho el 8 sobre 20 y el 8 sobre 16 en la dominada asistida, y la última parte del ciclo, como ya me programo 7 sobre 14 o 6 sobre 12, eso ya lo hago en la dominada sin asistir, porque yo ya puedo levantar mi propio peso 12 veces y hago 6. ¿Veis? Entonces, he ido de la máquina guiada al peso libre total, pero porque ya puedo dominar mi propio peso. Si alguno de vosotros puede hacer 30 repeticiones, a lo mejor puedes hacer 30 dominadas, ¿qué pasa? ¿Ya no puedo utilizar la dominada para hacer 8 sobre 20? Me lastro fácilmente con un cinturón, con una mancuerna, elijo una carga que me permita hacer 30 o 20 para poder hacer luego solo las 8 primeras. Una pérdida de velocidad del 20-25% sería lo más recomendable desde un punto de vista de la progresión del deportista para rendir en su deporte. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Tomamos un descanso? Creo que son 5 minutos de descanso. Sí, bueno, más o menos el cambio de regla, hacer pipí, popó, tomar un café. Todas las lesiones, y además hacerlo tanto las que afectan más o pueden afectar más a género masculino, femenino, pero bueno, decidir centrarme por tiempo en algunas que pueden aparecer más en las mujeres también, porque tenemos muchas mujeres ahora en el grupo, más de la mitad de los integrantes del grupo son mujeres, entonces bueno, decidí centrarme. Luego también quería hacer una sesión práctica, cuando me quieren avión, en vez de un coche, pues tendría que traer mis gomas, mis pelotas, mis historias que utilizo, que transmito el día a día allí, pero claro, tampoco sabía por lo que me iba a montar aquí, y dije, bueno, pues, al final monto unos vídeos y vemos un poco y explico un poco lo que yo quiero que veáis. Vamos a hablar entonces sobre qué nos dice la literatura sobre la mujer deportista y su aplicación al entrenamiento. Vamos a hablar sobre el marcador de riesgo de lesión en la mujer fondista y prevención de lesiones. Y en cuanto a esos marcadores, pues trataremos las estructuras anatómicas, los aspectos más ligados a los aspectos hormonales y los déficits de fuerza. Lo primero comentar, como os había dicho en la sesión anterior, que las mujeres presentan una serie de peculiaridades biológicas y fisiológicas de tipo estructural y biomecánica que las hacen ser diferentes a los hombres. Entonces yo creo que esto hay que conocerlo, hay que manejarlo y hay que integrarlo en el entrenamiento, y que esto es una necesidad por parte de los entrenadores que se conciencien de ello, pero también es importante, como decía antes, que seamos conscientes de que no solamente hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de entrenar, sino que entre los propios hombres y entre las propias mujeres hay muchas diferencias, y que podemos encontrar chicos y chicas que toleran más cargas, chicos y chicas que toleran una serie de entrenamientos y otros que los toleran mucho mejor. Gente muy propensa a la lesión y gente menos propensa a la lesión. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Bueno, ¿qué nos dice la literatura sobre las mujeres deportistas y qué es lo que podríamos tener en cuenta
a la hora de entrenar a una mujer? Bueno, pues en cuanto a las características generales de la mujer, podemos encontrar una mayor disposición a la lordosis lumbar, podemos encontrar una mayor predisposición anatómica al barro de rodilla, podemos encontrar una mayor variabilidad hormonal a lo largo del ciclo, diferencias interindividuales en concentración de testosterona, podemos encontrar una menor masa muscular, menor tamaño de la fibra muscular, mayor variabilidad en la composición corporal y un riesgo de aparición de lo que se conoce como la triada y que ahora veremos. Además de eso, ¿qué más presentan las mujeres que haya aparecido en la literatura? Bueno, pues parece que hay una mayor activación del recto femoral en los cambios de dirección y en las amortiguaciones después de un salto o después de una frenada. Parece también que hay una menor activación de la musculatura isquiosural y que eso se relaciona con roturas de cruzado mayores en hombres que en mujeres, sobre todo y especialmente en deportes colectivos, que se han puesto manos a la obra, puesto que los gastos en cuanto a operaciones de cruzado son muy altas para las autoridades deportivas. En Madrid se ha hecho un trabajo de Blanca Romero hace un año o dos que me llamó para conseguir una muestra de mujeres y demás, y estaba relacionado con el tema de la rotura del cruzado y la prevención de la lesión, con el objeto de que cada vez pasasen menos mujeres por el quirófano, porque creo que los números eran muy altos en deportes colectivos. Y una menor activación de los músculos abductores de la cadera en los cambios de dirección. Eso es lo que nos encontramos. Por otra parte, dices, bueno, pues entonces hay que trabajar la fuerza, hay que trabajar mucho la fuerza, vale. Bueno, cuando empiezas a revisar, te das cuenta, en este trabajo del 2018, y hay otros anteriores a él, que hay diferencias en la recuperación de esos tipos de trabajos neuromusculares. Entonces, en este trabajo donde se igualó la fuerza y donde las personas tenían el mismo porcentaje de peso magro, se vio cómo se realizaban medidas de la función muscular, de la fuerza isométrica y excéntrica de la rodilla y del CMJ y de la actividad de la creatinquinasa y el dolor percibido al terminar el ejercicio a las 0 horas y después del entrenamiento a las 4 horas, a las 24 horas, a las 48 y 72 horas, y se veía y se observó cómo los dos perdían fuerza, los dos, digamos, estaban fatigados, pero las diferencias en las mujeres eran mayores. Es decir, se observó una mayor pérdida en esos parámetros de medición de CMJ y trabajos de fuerza en mujeres incluso hasta después de 72 horas. Entonces, al igual que en otros trabajos, en este del 2018, del año pasado, se vio que había una diferencia temporal en la recuperación neuromuscular en contra de la mujer y que eso no era muy explicable por el nivel de fuerza que tenían ni por la experiencia ni la fatigabilidad. Realmente no se ha visto claramente por qué es eso, pero sí que puede ser y puede suceder que os encontréis con mujeres que necesitan más tiempo de recuperación entre sesiones de fuerza y sesiones de fuerza. Por lo menos tenerlo presente por si nos surge esa problemática o ese caso. Incluso tengo algunos fondistas que dicen ellas tolerarlo muy mal, y entonces ya hasta cuando uno llega a un acuerdo digo, bueno, pues mira, esta semana habría que hacer 4 series de 6 sentadillas con tantos kilos y tal. Bueno, pues entonces, como no es un trabajo nada fatigante, pues ya, si lo toleras mal en hacerlo los martes y jueves, pues lo vamos a repartir a lo largo de la semana, de tal manera que antes del calentamiento o dentro del calentamiento te acostumbras a hacer estas sentadillas, esta split o estas zancadas, que es muy poquito, son 15 minutos, pero te acostumbras a meterlos en los calentamientos y repartes el trabajo de fuerza a lo largo de la semana. Bueno, pues puede ser una estrategia. Ella lo ha llevado bien por ahora, con lo cual yo contento, cumple el trabajo de fuerza de la semana y lo distribuye a lo largo de todos los días, ¿no? Se me ocurrió eso, pues eso ocurre a vosotros mejor, pero ella no toleraba, decía que no toleraba y que al día siguiente había series y las piernas le pesaban mucho. Yo lo hice así, no sé si habrá otras formas mejor, pues fue lo que se me ocurrió. Entonces, en cuanto a los objetivos generales con una deportista en general, sería cuidar la técnica de carrera y la técnica de salto y aterrizaje después de los saltos, que sea correcta, un desarrollo muscular del tren superior, que en muchos casos te va a llevar igual o más tiempo que los hombres, optimizar la distribución de cargas, cuidar la alimentación y vigilar los parámetros hematológicos que, como sabéis, pueden ocasionaros algún susto en determinados momentos del tema del miedo. Bueno, entre los objetivos así un poquito más específicos, pues sería fortalecer y estabilizar con el complejo limbopélvico, mejorar el control neuromuscular, activación isquiotibial y fortalecer la musculatura del complejo pierna-pie. Se han hecho también distintos trabajos, tenía 2, pero
por la escasez de tiempo los he quitado porque tampoco aclaraban mucho en estos últimos años en cuanto a las diferencias de los mecanismos lesionales entre hombres y mujeres. Cogí esta revisión en las que se ve que el 79%, o sea, aparece una incidencia lesional del 79% durante el primer año de las mujeres que se iniciaban a correr. ¿Cuál era la causa principal? La causa principal era correr más de 6 veces por semana, una caída del navicular de 10 milímetros. Se veía también que el mayor número de lesiones son por sobrepeso. Aquí aparece muy poco la fractura, la rotura del cruzado o fracturas de algún tipo de ligamento o de tendón. Haber padecido previamente lesiones, falta de experiencia en la carrera y un índice de masa corporal alto. Entonces, en cuanto a lo que a mí respecta, pues en unos centros de alto rendimiento donde hemos dicho que esos chicos llegan con mucha ambición, con muchas ilusiones por conseguir un alto resultado deportivo, se junta esas ilusiones de él con esa ilusión que transmite al entrenador, que parece que se va a comer él y el chico en el mundo. Un grupo de entrenamiento donde entrenan mucho más, donde ellos se juntan, se les pone a grupo detrás de esos deportistas y puede pasar dos cosas, o que rindan muchos el primer año, o que el 70%, como parece ser, de los deportistas que van a un centro de alto rendimiento no consigan el resultado que querían ese primer año. Y en un caso muy elevado por lesiones deportivas. No solamente de atletismo, sino de judo, baloncesto, balonmano, de todos los deportes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar con mucho mimo a esa persona que llega y primeramente enterarnos de cómo es esa persona que llega, y para eso ese cuestionario inicial que yo os he dado para saber un poquito más de él antes de meterle en tu grupo de entrenamiento, porque él se va a dejar la vida y la piel por seguir haciendo los buenos, pues a seguirles, pero a seguirles al año estar agotado, fatigado y con lesiones que tras de la vida se terminan siendo crónicas. Parece que el tema de las lesiones es multifactorial y que la prevención debe centrarse en los corredores especialmente con historias lesionales anteriores. Es decir, no se nos debería escapar la lesión de un deportista y que 2 meses después lo diga, has tenido una fractura en la tibia y tal, joder, qué mal sitio, porque aquí yo ya he tenido 2, joder, como yo no lo sabía, lleva 2 meses entrando conmigo y no sabía que había tenido una fractura ya previa en la tibia. Entonces, que sepamos las lesiones que ha tenido previamente, porque el principal riesgo de tener una lesión es haber padecido principalmente anteriormente esa lesión. Ese es el principal riesgo. Por tanto, el entrenamiento debe ser todo lo personalizado que pueda ser, dentro de nuestras posibilidades, que la mayoría no somos profesionales de esto. Entonces, dentro de las posibilidades. Por eso yo hablo de no al entrenamiento impersonal, sí al entrenamiento en grupos multidisciplinares. Si lo tienes a través de la federación, si lo tienes con un médico, con un fisio, o con un nutricionista, o con un psicólogo privado, pues bien también. El asunto es que tú te entiendas bien con ellos, que te den información que a ti te pueda ayudar y que tú les des información que les ayude a su trabajo. Eso es lo que va a hacer que el deportista salga adelante. No hace falta que tú seas también nutricionista, fisiólogo, fisioterapeuta y tal. Lo que sí que hace falta es que tú seas capaz de relacionar con esas figuras profesionales, entender lo que también te están diciendo e intentar ir todos en el mismo camino. Y en la medida de lo posible, todo este tipo de trabajos que vamos a ver ahora deberían de hacerse de forma lo más individualizada posible o en grupos de 2 o 3. Ya sé que eso muchas veces es imposible porque suficiente tenéis con entrenar a todos los deportistas que entrenáis, pero lo que tenemos que saber es que el deportista lesionado o el deportista que hace un trabajo de readaptación a la lesión porque ha estado lesionado o un trabajo de prevención supone mucho trabajo para el que está con él, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo también que o lo asumimos o no lo asumimos. En los deportes colectivos, como el mundo del fútbol, deportes más profesionales que el nuestro, pues tienen una figura de readaptador que está entre el fisioterapeuta y el preparador físico y trabaja con él. Pero en nuestro caso no existe y en muchos casos hay un gran paso entre la camilla y el poder volver a funcionar y llegar a hacer los volúmenes de entrenamiento. Y ese no nos queda otra si queremos asumirlo nosotros o alguien que le pueda ayudar al deportista a hacer todo ese trabajo previo. Al final, cuando estás con deportistas lesionados, que a mí la verdad es que me encanta estar con ellos, pues ves que la vida es dura para él y es muy dura para ti. Y es tan dura para ti
que tú llegas a querer que no se lesione. Si tú no estás, lo único que quieres es que no se lesione para que tengas unos éxitos deportivos, para que bueno, pues tú tengas también un reconocimiento, pero cuando estás ahí abajo en el gimnasio ese que se va a ver ahí en la cueva, que llaman ellos, cuando estás en la cueva y estás todas las tardes con ellos, no quieres volver ni tú tampoco a la cueva. Me acuerdo el año pasado que me decía Luis, bueno, podría hacer a lo mejor una serie más, o a lo mejor hacer ya 1 kilómetro más. Digo, mira, Luis, aquí el que rompe paga. Es decir, que si se rompe, hay que volver otros 4 meses, y yo había estado 4 meses con ella en esa cueva metido. Y que eso es duro, es muy duro. Todas las tardes ir allí con una persona con la moral baja, lesionada, y que hay que sacarla adelante. Entonces aquí el que rompe paga. Si se lesiona, hay que volver otra vez. Entonces, al final, no quieres por ella, no quieres por ti, y sobre todo no quieres por volver tú también a esa situación que es de mucho trabajo y de mucha exigencia y responsabilidad, porque al final la persona quiere salir adelante, ¿no? Si es un deportista serio y un deportista profesional. Bueno, ya os digo que como factores o marcadores de lesión o riesgos o factores de riesgo, como queráis llamar, pues hablamos de lesiones anteriores, hablamos de edad, hablamos de sexo y dentro del sexo hablamos de factores hormonales, anatómicos, de alineación, de lasitud, ligamentosa, de fuerza, de densidad mineral ósea, hablamos de composición corporal, de condición física, fuerza, flexibilidad, equilibrio, estado psicológico de la persona. En cuanto a las mujeres, me voy a centrar en factores anatómicos, en factores hormonales y en valores de fuerza. Y como herramienta principal de todos los entrenadores, de todos los preparadores físicos, pues está el trabajo de fuerza, como ya se ha demostrado en diferentes artículos, algunos los habéis visto ahora o en otras clases, algunos los iré mostrando yo. En cuanto a los aspectos anatómicos de la mujer respecto al hombre, en una diferencia entre sexos, se debe a la pelvis más ancha en las mujeres, que hace que necesiten un mayor valgo de rodilla para restablecer los ejes mecánicos de cadera, rodilla y tobillo. Y por consiguiente existe un ángulo Q que se ve aumentado, de tal forma que el ángulo Q se describe como una línea que pasa desde aquí, ¿vale?, desde la espina ilíaca al centro de la rótula y desde el centro de la rótula por la tuberosidad tibial. Este ángulo es de aproximadamente 15 grados en los hombres y de aproximadamente o más cercano a los 20 grados en las mujeres. Y esto va a influir mucho en la alineación, y es como todo, si tú tienes una columna torcida, una columna desalineada, va a sufrir mucho más que una columna totalmente recta. ¿De acuerdo? Incluso un ángulo muy pronunciado podría hacer que al extender las rodillas se saliera, porque aumentaría el riesgo de lesión de sufrir una luxación. En el caso de las corredoras, este ángulo aumentado, este valgo de rodilla, va a producir problemas de sobreuso, especialmente en el tibial posterior. Esta persona presenta una rotación interna de cadera, le lleva un valgo de rodilla y que le lleva una pronación del pie, y va a tener muchos problemas en fascia plantar y va a tener muchos problemas en tibial posterior. ¿Que se rompa el cruzado? No se lo va a romper porque no practica deportes donde exista una caída y deportes donde haya cambios de dirección muy violentos, ¿vale? Pero aquí vemos una persona ejecutando un test de sentadilla a una pierna, ¿de acuerdo? Y la observación nos llevaría a un mal equilibrio, a una pronación del pie, a un valgo de rodilla, a una rotación interna de cadera. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que tenemos que ver. Es decir, esas pequeñas cosas, como a ver, haz una sentadilla, venga, una sentadilla y una pierna, a ver cómo la ejecutas. Y sacar conclusiones de eso es algo que nosotros tenemos que hacer y ver y observar. En eso que habíamos dicho, calidad de movimiento. Yo también siempre les digo, desnúdate, y cuando se va a quitar la chaqueta, digo, no, desnúdate del pie. Una chaqueta no me importa. Desnúdate del pie, quiero ver el pie. No soy ni podólogo ni nada de eso. Pero sí que no se me puede pasar un pie plano, un pie en valgo, que luego me puede dar muchos problemas. Yo creo que un futbolista muere por los pies y que los pies hay que cuidarlos mucho. Entonces, si yo detecto un pie totalmente plano, un valgo, tal, yo digo, hombre, pues que arreglo, que te vea el especialista, pero lo primero que tengo que detectar un poco eso soy yo, porque si no, no he tenido una fascitis plantar, no me puedo mover. Quitarse este pie plano, claro, es que es un factor de riesgo, un pie plano. Entonces, yo simplemente saber verlo para derivarle, si es que no lo puedo tratar yo, derivarle de lo que es un especialista. Bueno, lo que
han surgido también muchos trabajos en cuanto a la musculatura de la cadera y la relación con ese valgo de rodilla, ¿no? Este es uno de los últimos, de 2018, que intentaban ver la relación que había entre toda esa musculatura, sea glúteo mayor o sea glúteo medio, con ese valgo de rodilla. Entonces, en algunos estudios no encontraban relación y en otros estudios sí que encontraban relación. Lo que ocurre es que no era la misma relación entre unos ejercicios y otros. Dice que hay una relación entre la fuerza de la musculatura de la cadera y el valgo de la estabilidad inferior dinámico mayor en el aterrizaje balístico, es decir, después de la caída de un salto. Y sobre todo, si la caída de un salto se hace a una pierna y no a dos piernas, y también, sobre todo, si se hace caída a un salto a una pierna y no sentadilla con dos piernas. Entonces parece que hay más relación. Entonces esta revisión reveló que el valgo dinámico de estabilidad inferior se asoció de una manera consistente a la fuerza de la musculatura de la cadera en las tareas balísticas de caída a una pierna. La relación, como dice ahí, entre la fuerza de la cadera y el valgo de la estabilidad inferior dinámico puede estar condicionada por la tarea que pongas. De tal forma que podemos encontrar algunos test de estos que sí que serían de una recepción, un test balístico, como el hop test, que es un test de 3 saltos a una pierna, ¿de acuerdo? Unipodales, donde lo importante no solamente sería el caer, o sea, cuánta distancia, que eso es muy propio también de, bueno, medir la fuerza explosiva y tal y cual, pues muy propio también de velocistas, y eso puede ser igual para un fondista, pero sí que es muy importante que observemos de frente la dinámica de ese tobillo, rodillo y cadera. Y ese valgo dinámico en esta acción sí que tiene relación, como hemos mostrado en el estudio anterior, con la musculatura de la cadera, ¿de acuerdo? Potenciar esa musculatura de la cadera. Esto es lo que hace aquí la mejor fondista vasca de España, que es Rafa Sebre, que en una prueba de la Federación Española pues le piden hacer un salto y una caída a la pata coja. Lo que pasa es que esto, para mi gusto, habría que mejorarlo también pues, con unos marcadores, porque si no es muy preciso dónde pones esas líneas, ¿no? Entonces, trabajando con los marcadores. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo con arrastres y bueno, utilizamos unas mallas negras con unos padrapos blancos y tal para ver realmente dónde está la cadera, dónde está la rodilla, dónde está el tobillo y poder localizarlo bien, ¿vale? Pero este puede ser simplemente un aterrizaje tras un salto. Y vemos cosas de estas, y esto no estaba hecho a posta. Esta es una alumna mía de la universidad que hacía la rodilla escolar, a una amiga de la universidad, no se le pidió nada que hiciera eso. Esta es una atleta mía. Entonces, el salto, como os digo, es la mejor opción para el trabajo de la fuerza explosiva, lo más natural que hay para ello, pero también es el mayor agente lesivo si no se sabe saltar bien y si no se sabe recepcionar bien. Entonces, con frecuencia, las deportistas que presentan esas desalineaciones tienen patologías como la condromalacia y la inestabilidad y dolor femoropatelar. De tal forma que ese dolor femoral se traduce como un dolor en la parte delantera principalmente de la rodilla y en los alrededores de la rótula. Y las causas son desalineación de la rótula, una rótula también más alta, una debilidad de la musculatura del cuádriceps, que es un excesivo entrenamiento con impacto. En algunos casos, el síndrome femoropatelar te puede llevar a una condromalacia rotuliana. Aquí veis un caso ya muy exagerado de condromalacia rotuliana, que consiste en una degeneración del cartílago localizado en la parte posterior de la rótula por el roce con el cóndilo femoral, ¿de acuerdo? Entonces, este tiene un gran desgaste de ruedas. Si este desgaste de ruedas se tiene a los 22, 23 años, pues olvidaros de que este sea un maratoniano. Entonces, nosotros tenemos que preservar esas rodillas. Entonces, digamos que si el primer agente lesivo es el impacto, vamos a quitar el impacto. Eso sería lo más natural. Entonces, hablando con un fisioterapeuta del mundo del fútbol que atiende a uno de los chicos de forma externa, me decía, bueno, ¿y por qué hacen 15 kilómetros? Que hagan menos. ¿Por qué los lunes y miércoles hacen 15 kilómetros? Pues que hagan menos. Pues viene del mundo del fútbol. Pues si en el fútbol lo que se ha llegado es a ya no corren. Ahora hacen juegos reducidos y se pasan el balón, hacen unos rondos. Entonces, pues les va mejor, dice, les va mejor y encima no tienen riesgo de lesión porque ya no hacen trotes.
Genial, lo que pasa es que aquí el factor determinante es la capacidad aeróbica que se adquiere, tal. Vale, y me dice, bueno, ¿vale? Y en vez de 15, ¿por qué no hace 10? Eso es verdad, ¿por qué no hace 10? Bueno, y si en vez de hacer 10 hacen 6, mejor. Entonces, la pregunta sería, para darle vueltas, ¿con qué mínimo de kilómetros semanales se podría lograr el mismo rendimiento? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros llegáramos a eso, que es difícil con deportistas de alto nivel, decirles, pues mira, en vez de hacer 130, 140 kilómetros que corresponden, solamente vamos a hacer 70 de impacto. Yo le puedo garantizar que pueda correr a la misma igual y no bajar sus resultados deportivos. Pues es muy complicado, pero realmente hay un trabajo a hacer y que se podría intentar hacer, es decir, reducir el número de impactos al máximo posible sin que bajara el rendimiento, ¿vale? A eso me estoy refiriendo, a esa filosofía de intentar optimizar el rendimiento para con menos conseguir más dentro de lo que cabe, ¿vale? Y que no hacemos milagros, pero que intentar reducir para que ese deportista tenga una mayor durabilidad, ¿no? Dice que las mujeres tienen crepitaciones, que las mujeres que tienen crepitaciones tienen 4 veces más posibilidades de estar en un grupo con síndrome patelofemoral, pero no parece haber relación entre la crepitación y una mala función o un dolor de rodilla. Entonces, aunque nos pongamos la mano en la rodilla, extendamos la pierna y nos crepite, que sepamos que el 33,5% de las mujeres sin dolor también les suena las rodillas y que el 99% de los individuos asintomáticos presentan crepitación evaluada con una técnica de artrografía de vibración. Siguiendo con el tema del famoso glúteo, en la mayoría de los trabajos se habían encontrado con mujeres relación entre esa debilidad del glúteo y esos valores de rodilla y los patrones femorales. Entonces, el objetivo de este trabajo era evaluar 2 ejercicios. En uno de ellos lo que hacían era simplemente un apoyo unipolar, mantenerse, y en otro lo que hacían era una flexión, una sentadilla a una pierna. No había diferencias significativas en el glúteo mayor, pero sí se encontraron diferencias significativas en el vasto medial oblicuo y en el glúteo medio. Y en el vasto lateral solo en tareas de apoyo unilateral. Es decir, que las diferencias se encontraban principalmente aquí en el glúteo medio y principalmente en el vasto medial oblicuo. Aquí era donde principalmente se encontraban las diferencias. Deberíamos, por tanto, prestar atención al trabajo de glúteo medio y de vasto medial oblicuo. En otro trabajo, también muy reciente, en el que hace un metaanálisis de 33 artículos, donde estudia qué aspectos podríamos trabajar realmente desde el apartado físico para evitar este problema que conlleva el tener más riesgo de sufrir un cruzado o síndrome de dolor patelofemoral. Vieron en el caso de este trabajo que la reducción de la musculatura, la reducción de la fuerza de la musculatura del tronco, la reducción de la fuerza del glúteo mayor, la disminución del rom del tobillo, del rango de movimiento del tobillo y el aumento de la rotación de la cadera se asociaban moderadamente con una mayor abducción de la rodilla. Por tanto, hablaban de fortalecimiento de los músculos del tronco, mejora de la activación del glúteo mayor, aumentar el rom del tobillo para cambiar la cinemática de las rodillas en valgo. De tal manera que sería importante hacer trabajos de fortalecimiento de la musculatura del tronco y hacer trabajos de activación del glúteo mayor y de aumento del rom del tobillo. Pero en los estudios que se han hecho, en los trabajos que puedas leer por ahí, lo que también parece muy claro es que tiene que haber un feedback externo, una persona externa o al menos un espejo, en el caso del material, para que esa persona corrigiera esa posición de rodilla, tobillo y cadera, y que sin ese feedback externo, esta persona que hace una cosa que parece muy fácil, que es irse aquí, de acuerdo, manteniendo la linealidad de la rótula, esa persona se le va en valgo, ¿vale? Entonces ir a tocar la pared, ¿vale? Algo tan sencillo como esto es un ejercicio de fuerza que estamos trabajando la alineación de rodilla, tobillo y cadera, ¿de acuerdo? Sin ninguna carga, que es bastante exigente, pero que tenemos que estar ahí para corregirle y que sería previo a cualquier ejercicio de fuerza de mayor intensidad, y que si además le ponemos una tobillera aquí en el tobillo que va a ir a tocar la pared, estamos trabajando también el glúteo medio, ¿de acuerdo? Entonces,
podemos hacer trabajos de antivalgo con la utilización de gomas, donde la persona intenta corregir la situación de la rodilla, que la goma va a intentar que vaya hacia adentro. Bueno, gente muy joven. Todo tipo de trabajos en plancha, que seguro que utilizáis mucho, como la extensión de la cadera, donde la rodilla llega a tocar casi el suelo y luego sube un poquito hasta extender la cadera, ¿de acuerdo? Son ejercicios donde se produce la máxima activación del glúteo mayor, ¿de acuerdo? Glúteo medio, hay muchos trabajos de este tipo, ¿de acuerdo? Utilización de planchas laterales con apoyo de una rodilla, ¿vale? Trabajos de glúteo medio que han mostrado también gran activación de la zona, y trabajos de glúteo medio muy exigentes como el que aquí realiza Celia, a veces con tobillera, a veces sin tobillera, de acuerdo, con rotaciones de cadera, de acuerdo, que lleva a ser un trabajo muy exigente, sobre todo si pones un peso. Daos cuenta también que estas son personas, estamos hablando de 46, 47 kilos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os decía de las horas y horas que hay que echar pues, con un lesionado o cuando intentar sacar adelante a una persona en una readaptación para que vuelva otra vez a correr. Vale. En este trabajo lo que se vio en el 2018 era la diferencia entre hombres y mujeres y cómo utilizar un material que comúnmente podemos utilizar nosotros en nuestras sesiones de gimnasio, como son las bandas de resistencia. Entonces, en este trabajo lo que coloca es la banda de resistencia en distintas posiciones. Una posición suprapatelar, una posición supramalleolar, ¿de acuerdo? Y una posición de la banda en los pies. Y hace un análisis de la activación muscular, diferencia entre chicos y chicas, y la posición de la banda. Entonces vio cómo la actividad de la musculatura abductora, la que abre, fue mayor en las mujeres que en los hombres, que el patrón de activación de la fascia lata era diferente entre uno y otro, y que las mujeres presentaban una mayor caso, en este caso, de inclinación del tronco hacia adelante en este ejercicio de desplazamiento lateral. Y lo que era más interesante es ver que la mayor activación del glúteo medio se produjo cuando la goma fue bajando hasta llegar a los pies. Por tanto, se recomienda para el trabajo del glúteo medio que la goma esté situada en los pies y que en contra, la activación de la fascia lata aumentó solo cuando la banda se movió de las rodillas a los tobillos, pero no a los pies. Por tanto, si queremos activar glúteos y no fascia lata, parece que lo recomendable según este trabajo es poner la goma en los pies. Bien, otra de las características de las mujeres es el patrón de carrera en anteversión, con una rotación anterior de la pelvis, con la acentuación de esa columna lumbar, y eso es muy habitual en mujeres, por una pelvis de mayores proporciones y por un desequilibrio muscular de la musculatura, ya propiamente anatómico, y encima si no lo trabajamos, pues más aún. De tal manera que hablamos de unos músculos tónicos, que serían los músculos más tonificados, los más fuertes, como los abductores, los flexores de cadera y la musculatura lumbar, y unos músculos más fásicos, como es la pared abdominal, glúteo mayor, etcétera, etcétera. Entonces, como norma general, y más en estas mujeres, deberíamos trabajar los músculos retroversores, es decir, toda la musculatura abdominal, especialmente recto, oblicuo, transverso del abdomen, la zona posterior, glúteo mayor, glúteo medio, isquios, y sin embargo dedicar menos importancia a esos músculos anteversores como psoas ilíacos, sartorio, pectíneo, aductores, recto anterior, cuádriceps y demás, y musculatura posterior, lumbar, sacrolumbar, dorsal largo, espinosos y cuadrado lumbar, ¿vale? A no ser que presente una deficiencia específica, Aquí está el autor de la cita, que va a decir que nos hablaba que una colocación de la cadera en anteversión, algo muy frecuente en las mujeres por su tendencia a la lordosis lumbar, nos conduce a una trayectoria muy amplia del pie por detrás. Esta sería una chica que corría a velocidad y que corría muy por detrás, ¿de acuerdo? Y como cuanto mayor es el área que describe el tobillo por detrás, menos efectiva es esa zancada, sobre todo en deportistas o mujeres que corren velocidad. Entonces, de las primeras cosas que teníamos que hacer conscientes a esas mujeres son de la posición de la cadera en diferentes planos, y no solamente en el plano del suelo, como vemos ahora, de diferentes planos, de fortalecer la musculatura profunda del abdomen, así como la musculatura glútea,
¿de acuerdo? Y de saber e interpretar cómo colocar la cadera en neutro, porque cuando yo estoy con la cadera en anteversión, la rodilla es imposible aquí subir. Sin embargo, si yo coloco la cadera en neutro, sí sube la rodilla. Entonces, yo tengo que controlar los movimientos de la cadera en anteversión, retroversión y neutro. Y tengo que hacer un buen trabajo de toda la faja lumboabdominal, de tal manera que no siempre estemos tumbados en el suelo y que aquí nuestra fenómena Trajas-Gebre pues esté trabajando el core, ¿de acuerdo? Soportando esa resistencia externa, ¿vale? O esa perturbación que le causa la persona que está con ella, ¿vale? Esa atleta que necesita también mucho eso, porque tiene una hiperlordosis muy acentuada. ¿Vale? Algunas de las test o pruebas que nos pueden dar también pistas o ideas sobre esto puede ser algunos de la batería FMS, como simplemente ver el acortamiento que puede tener de la musculatura isquiotibial, algún test de descenso de piernas extendidas, donde podemos ver que las personas que no tienen una musculatura, unos músculos profundos fuertes, oblicuo, transverso, etc., no son capaces de pegar la espalda al suelo, el ombligo, y enseguida que empieza a bajar empiezan a arquear. Podemos también comprobar también si las personas tienen un psoas ilíaco o un recto anterior acortado. Si eleva la rodilla, claramente es que el psoas está acortado. Si lo que hace la persona es que no pone el pie debajo de la rodilla, como es este caso, no pone el pie debajo de la rodilla, sino que lo que hace es extender la pierna, es que tiene más acortado el recto anterior. Y si la persona presenta una rotación externa de la cadera y el pie se dirige hacia adentro, ¿de acuerdo? Si el pie se dirige hacia adentro, significa que el sartorio está acortado. Sin embargo, si el pie se dirige hacia afuera con una separación de la pierna, abducción de la cadera, es el extensor de la fascia lata el que está acortado. Entonces, algún test simple como este, como el de Jefferson, nos puede dar una idea de la problemática de esa persona. De tal manera que tenemos una causa, una alteración mecánica, que es esa anteversión de la cadera, con otra que puede tener otra alteración ya, que es una hiperlordosis, y eso nos puede llevar a una sobrecarga lumbar y en algunos casos a problemas de hernia, de rotura de alguna vértebra, etcétera, etcétera. Y el desequilibrio viene en algunos casos por una debilidad del core, por una debilidad del glúteo mayor inhibido, o un acortamiento de flexores de la cadera, o un acortamiento de los abductores. Por tanto, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿de acuerdo?, deberíamos tener muy presente todo este trabajo de core, todo este trabajo de glúteo mayor, de acortamiento, posible acortamiento de flexores y acortamiento de abductores, y conseguir elongar esa musculatura que pueda estar contraída. Sí. Quería hacerte una pregunta, Juan. Cuando has hablado de músculos acortados, que es una cosa que oímos muy frecuentemente y se le atribuye un montón de males, en tu experiencia y opinión, un músculo acortado que es propenso a lesionarse generalmente es porque tiene poca fuerza, es porque tiene poco rango, o por las dos, o por alguna otra razón? Yo creo que, o sea, no soy un obseso de conseguir grandes rangos de movimiento, pero creo que hay unos rangos mínimos de movimiento que tendríamos que tener. Dicho eso, también hay trabajos en los que se ve que un isquiotibial, sobre todo acortado, se relaciona con mayor economía de carrera. Y se ha visto cómo los corredores más económicos son los que tienen los isquiotibiales más acortados. Entonces, yo creo que hay que llegar a un punto medio donde no es un bailarín, ni lo debe ser, pero sí que debe tener unos rangos mínimos de movimiento, sobre todo en las primeras edades. Otra cosa es que con 32, 34, 36 años y el impacto y el asfalto, esa persona vaya quedando más acortada. Pero yo creo que unos rangos mínimos de movilidad hay que tener, y que esos rangos mínimos de movilidad, creo, por mi experiencia, que también te vale más la pena sacar 15 o 20 minutitos un día que eso que hacen en los calentamientos o después del calentamiento, que vale para poco o nada. Para poco o nada. Entonces yo sí sería partidario de, por ejemplo, en la sesión de prevención, nosotros hacemos mucho trabajo de movilidad de cadera. Y luego en otro tiempo salimos y hacemos algo de trabajo de movilidad.
y eso es mínimo, eso es necesario, sobre todo si la persona luego pues, quiere correr obstáculos, por ejemplo, ¿no? Que es una de las especialidades que nosotros tenemos. Y en cuanto a los rangos de movilidad, otra de las cosas importantes es la dorsiflexión. Con el pie sin apoyo, la flexión del tobillo es de 20 a 30 grados. Con el pie apoyado en el suelo, se acerca la tibia a la punta del pie, se alcanzan hasta 40 grados. Se alcanzan hasta 40 grados. Y se dice que la rodilla debe avanzar al menos 10 centímetros respecto a la punta del pie, de acuerdo a la vertical de la rodilla. Si no se consigue la distancia o el ángulo se infla a 37, 35, 38 grados, se considera que el rango de movimiento es limitado. Nosotros vamos a necesitar para caminar 10 grados, para correr 20 grados y para hacer una sentadilla 40 grados. Si yo no tengo una dorsiflexión, yo no puedo hacer una sentadilla, o sea, es imposible, es materialmente imposible. Una adecuada amortiguación se verá favorecida por una contracción excéntrica del tríceps ural. Una mayor dorsiflexión hará que el apoyo esté ligeramente más retrasado respecto a la cadera y se pueda aprovechar mejor la energía elástica que acumula el tendón. Entonces tenemos que tener una buena dorsiflexión. Entonces, si tengo una chica como esta, pues realmente tengo un problema. Yo creo que ella tiene el récord del mundo de dorsiflexión, es decir, 12 kilos. No se mueve. O sea, no se mueve. Esa articulación no se mueve. Entonces, ¿qué va a tener? Pues muchos problemas de fascia y muchos problemas de los tendones. Entonces, yo por lo menos tengo 15, ¿vale? 15, 16. Es que ella hace así solo. O sea, el pie no, es un bloque. Es un auténtico bloque, ese pie. Entonces, cuando tienes un pie así, que anatómicamente es así, pues tienes que intentar ganarle un poquito. Esa es una plataforma que utilizo yo, que se la compré a Pedro Marín, un amigo de Valladolid, profesor de la Universidad de Valladolid, que para mí es un súper experto en todo esto, y que además ha patentado una serie de materiales, pero que, como dicen, no es necesario tenerla, sino que la puedes hacer en la pared de tu casa, como hemos visto antes. Pero bueno, yo tengo la de los materiales, me encanta escucharlo a Pedro Marín, y bueno, pues ahí pedimos que haya 10 centímetros y en el caso de ella pues hay solamente 2 centímetros. A partir de ahí trabajamos en unas mesas más pequeñas, en unos bancos más pequeños, la dorsiflexión, de acuerdo, trabajamos también en posición de rodillas la dorsiflexión, luego pasamos ya de pie, trabajamos con gomas, anclando en una goma aquí y ella adelante con acción de retrasar el escafoide, de acuerdo, y que ella se vaya adelante y forzar y ganar un poquito, y sobre todo no poniéndole una cuña en la sentadilla, porque si le pongo la cuña lo que estoy es favoreciendo lo que ella quiere, que le levante, no baja, o sea, fuerza un poquito la articulación. ¿Valoráis con el osteópata si la está apropiado para la dorsiflexión? Sí se lleva a cabo una valoración, pero anatómicamente tiene esa limitación. Así en muchos casos que igual y desbloquea y gana un poquito. Bloquea, o sea, me ha estado un osteópata y no gana lo mismo. Yo también lo he visto y sobre todo jugadores de baloncesto donde los 15 son muy repetidos y se gana un poquito. Pero te digo yo que esta no gana ni aunque tire los bomberos. Imposible moverla. Entonces, nosotros hay que potenciar el sólido gemelo a la vez que estirarlo y hay que fortalecer mucho el tibial posterior, como veréis en los vídeos. La principal limitación de la flexión dorsal es el acortamiento del tríceps ural y sobre todo del tendón de Aquiles. Se debe trabajar la dorsiflexión vigilando el error de compensar, claro. Yo puedo tener más dorsiflexión si meto el pie hacia adentro, ¿vale? Si lo compenso con un valgo de rodilla. Entonces la rodilla tiene que ir al frente. Si yo compenso, claro que llego más. Pero no, es que la rodilla tiene que ir al frente. ¿De acuerdo? Porque si no, estoy cometiendo un error. Entonces, si el tobillo presenta una movilidad limitada en su flexión dorsal, la cadena cinética del tren inferior busca conseguir mayor riesgo de movilidad. ¿Y cómo lo consigue? Yéndose hacia adentro, yéndose en pronación, ¿de acuerdo? Y la sobrepronación da lugar a problemas de tendinitis del tibial posterior y a la fascitis plantaria, tendinitis aquilia, ¿vale? Entonces, es importante, ahí tenemos una de las estatulistas que tampoco es muy brillante en su flexión dorsal. Nos encontramos con 3 de cada 10 no llegan a los 10 centímetros, ¿eh? O sea, no es un problema que lo tenga muy poca gente, sino que 2 o 3 de cada 10 tienen problemas de flexión dorsal, ¿vale? Y es necesario trabajarlo desde el inicio. ¿Y tú crees que eso viene motivado o por el acortamiento, en este caso, del tendón, o por un problema de estructura de la propia articulación? El de ella es estructural, el de ella es estructural, claro. El de ella es estructural y le vas a ganar 8
poquito. Si todos los días haces el esfuerzo, le ganas un poquito, pero el de ayer muy estructural, sí. Bien, uno de los test, como había comentado antes, la sentadilla profunda con brazos arriba, pues me da mucha información sobre la elongación de ese sóleo gemelo tendón, me da sobre la elongación de la cultura escapular, me da información de ya si hace algún mango de rodilla que se venga aquí y entonces yo por detrás, como os decía, ya empiezo a ver los dedos de los pies y yo me coloco ahí detrás, le veo los dedos de los pies. ¿Por qué? Porque se lleva las rodillas hacia adentro. Entonces es un test que ya me puede dar así simplemente, venga, haz un fondo de piernas, baja hasta abajo, a ver qué tal. Y ya veo que muchos no pueden. Jugadores de baloncesto, yo le doy una plantilla ACB, no baja hasta abajo ni casi ninguno, con todos los 15 repetidos que han tenido y demás, casi ninguno. Entonces, cuando vemos un problema como la fascitis plantar, que es muy común en los deportistas, se han hecho trabajos para ver cuál es el factor de riesgo principal de esa fascitis plantar. Entonces, en este trabajo, lo que se veía se trabajaba sobre tres aspectos: el estar mucho tiempo de pie porque eran personas de la calle, el tener un sobrepeso y, por otro lado, personas que tenían una dorsiflexión reducida. Entonces se vio que todos los que hemos comentado son factores de riesgo, pero que la dorsiflexión reducida del tobillo parece ser el factor de riesgo más importante de la fascitis plantar. Por lo tanto, tenemos que trabajar la dorsiflexión. Es uno de los factores de riesgo importantes, porque luego nos aparece la fascitis. Y una vez que nos aparece la fascitis, pues pobre de vosotros, pero que la padezca, porque ya ha padecido ya muchos años. Entonces, en este trabajo, que es del 2011, que lo proporcionó un médico de Madrid, que ellos no trabajaban y yo lo empecé a hacer, también la verdad es que sí he tenido algunos resultados positivos. Si no es muy aguda la fascitis, es más que estirar la fascia plantar con esa técnica de los dedos por el talón y la planta del pie, estirando toda la fascia, ¿de acuerdo? Haciendo estiramientos diarios, haciendo unos entrenamientos de fuerza de alta intensidad. Entonces, en este trabajo, lo que hacían era 10 veces durante 10 segundos, 3 veces por día estiraban. Y eso viene de un trabajo anterior. Y en este estudio lo que propone son elevaciones unilaterales del talón en días alternos y la toalla debajo de los dedos, con una máxima flexión dorsal, una fase excéntrica de 3 segundos, una fase concéntrica de 3, excéntrica de 3 y mantenerse arriba 2 segundos. Inicia con 3 series de 12, luego hace 4 series de 10, pero con una mochila de peso, y a las 5 semanas hicieron 5 series de 8, pero con más peso. De tal forma que en este trabajo se ve que un trabajo simple de fuerza conseguía mejores resultados que un trabajo solamente de elongación. Con Ángel Basas, el fisioterapeuta de la Federación, con el que también tengo muy buena relación, pues hicimos un trabajo de fascitis plantar, no en el momento agudo, sino ya en una readaptación, poniendo electro en la planta del pie, pero siempre extendida, ¿de acuerdo? Es decir, con una cuña y aquí flexionado y con las descargas aquí, pero el pie aquí, ¿vale? Y con toda la fascia elongada, es decir, un fortalecimiento, pero desde el estiramiento. No un fortalecimiento de la musculatura plantar en parado, tumbado en la cama, sino desde el estiramiento de la fascia plantar. ¿De acuerdo? En este trabajo, insistiendo un poco en los ejercicios, lo que ellos querían ver es que comprobaban claramente, viendo a deportistas, sobre todo no profesionales, que llegaban cansados, pues que ese agotamiento de la musculatura intrínseca del pie llevaba a que pronaran los pies y a que tuvieran problemas de rodilla, ¿no? Lo veis en muchas maratones, en pruebas populares, como todos entran un valgo de rodilla, y entre otras cosas por ese agotamiento de esa musculatura del pie. Entonces ellos querían ver 2 tipos de ejercicio y ver la influencia que tenían sobre los pies y sobre algún patrón de movimiento más, a ver si corregían, ¿no? Entonces, los ejercicios que ellos proponen son estar simplemente de pie, lo que ellos le llaman Michael Jackson, que es estar aquí e inclinarse adelante, ¿de acuerdo? Como una tabla, lo más que puedas. Primero estoy aquí, crezco, y cuando he crecido me inclino, pero no me caigo, ¿vale? Eso va a generar una gran tensión en la musculatura de los pies. Y por otro lado, una marcha inversa con flexión de cadera. Pero mío no lo ejecuta muy bien, pero es así. Pasando de la punta a la práctica, de la punta a la práctica, de la punta a la práctica.
¿vale? Punta, planta, y el que parezca de los pies verá bien que les tira toda esa fascia plantar. Y los otros hacían un short foot, que es un ejercicio que es difícil de ejecutar, que es sentado, intentar elevar la bóveda plantar, pero sin hacer garra con los dedos de los pies. Y luego de pie. Tienes que tener mucha conciencia corporal. Entonces, en este trabajo veían que mejoraban la musculatura plantar, la fuerza de la musculatura plantar, y también que algunos de los ejercicios del FMS se veían mejorados, los que habían hecho este tipo de ejercicios. Y en concreto dos ejercicios. Los que habían hecho de inclinarse hacia adelante y el desplazamiento hacia atrás, parece que eran los ejercicios que más favorecían esa fuerza de la musculatura plantar y, por otro lado, esos patrones de movimiento medidos a través de la batería FMS, que yo diría que es una batería de calidad de movimiento más que una batería de prevención, como al principio nos vendieron los americanos, que con esa batería pues ya preveníamos todo y sabíamos todo, pero sí una batería que yo diría de calidad de movimiento, una batería que te reta a ver si realmente te mueves bien. Podríamos retarle con otros ejercicios, por ejemplo, de pilates. Ahí te ponen, y si no has hecho pilates nunca, te ponen y se te ve el plumero rápido, ¿vale? Pues eso, al final es una batería que reta para ver cosas, no una batería de prevención. Entonces yo creo que a nivel de movilidad y fortalecimiento de los pies habría que hacer un fortalecimiento de los flexores de los dedos, ¿vale? Yo les tengo mucho tiempo recogiendo ahí sus canicas, unos palitos que tengo pequeñitos con los dedos de los pies, sus toallas, mejorar la movilidad del tobillo, controlando la pronación, que no vaya hacia pronación, estirar el tríceps sural y las fascias en cadena completa, reforzar el tibial posterior, que es el soporte de la bóveda plantar, y la bóveda plantar se va a ir hundiendo con el paso de los kilómetros, reforzar el tendón y la fascia plantar en excéntrico, desde el estiramiento, ¿vale? Fortalecer el flexor y el aductor del primer dedo, un olvidado, y que nos lleva también a que la bóveda plantar se vaya hundiendo, y mejorar los aspectos propioceptivos, de tal manera que yo les tengo aquí caminando al borde de estas colchonetas, y más que en el borde de las colchonetas, les tengo con esta tabla que yo me he comprado de una especie de cartón piedra, entonces no pesa nada, no como la de madera que tenía, que me costaba mucho llevarla, y ellos caminan aquí agarrados. Uno de los buenos, bueno, no me la jugaría mucho, pero caminaría toda la mesa agarrado con los dedos de los pies ahí como garras. Pero bueno, de los que ya llevo mucho tiempo, caminarían como esta chica, casi a la altura de la mesa, agarrado con una garra sin caerse, ¿vale? Entonces, hacemos mucho trabajo de flexión plantar, flexión dorsal, desde posiciones también de core, ¿de acuerdo? Forzando la movilidad, ¿de acuerdo? Hacemos muchos trabajos pasando por el lateral de mi plancha esta de cartón piedra, agarrándome con el primer y con el segundo dedo. Esta es Claudia, que lleva una semana con nosotros. Tiene récord del mundo de fracturas, 12, y se agarra entre el primer dedo y el segundo dedo. Tenemos que perfeccionar un poco, ¿de acuerdo? Y nos pasamos un día de la semana, siempre, este es el trabajo inicial, cuando hacemos fuerza con algunos, 15 minutos, ¿vale? Y luego con el grupo entero, los viernes, bueno, el grupo entero, una selección de los del grupo, porque el grupo entero son muchos, hacemos trabajo de prevención todos los viernes una hora, ¿de acuerdo? Aquí tenéis intentando separar los dedos de los pies, algo que ahí en el vídeo parece muy fácil, pero cuando lleguéis a vuestra casa quiero ver quién separa los dedos de los pies. No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo conseguir separar los dedos de los pies. Aquí tenemos otra deportista, que este vídeo nunca se ve, que no sé por qué, que lo que hace es con una goma, como las pequeñitas estas puestas en los pies, hace este movimiento. Pam, sube arriba, ¿vale? Sube, baja, presión dorsal, pam, pam, y abajo. Sube, pam, 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 con la goma anclado de ese pie a ese pie. ¿De acuerdo? Entonces es un buen trabajo de sóleo, de gemelo, y es un buen trabajo también de flexión plantar, flexión dorsal, que es lo que hace esta misma chica, pero en el suelo, ¿de acuerdo? En otro plano, pero realmente es lo mismo. Aquí hay un trabajo de toda la cadena posterior, pero además hay un trabajo de la flexión dorsal. Y aquí, dime, y tibial. Y aquí está nuestra amiga Claudia haciendo un trabajo de tibial posterior,
¿de acuerdo? Con objeto de potenciar ese tibial posterior y que los kilómetros no le vayan hundiendo esa fascia, esa bóveda plantar. Aquí tenemos a Gerardo, otros nuevos, este día pillamos a muchos nuevos, haciendo un trabajo de tibial posterior con flexiones de una sentadilla o una pierna sobre una superficie inclinada que le obliga a trabajar ese tibial posterior. Así se inclina mucho adelante, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuevamente la mía Claudia, este vídeo me ha dado problemas y me lo sigue dando, que lo que hace es que con estas gomas sostiene el dedo gordo, lo sube y ella intenta bajar el dedo gordo. Y aquí, ahí trabaja el flexor del dedo gordo y aquí trabaja el abductor del dedo gordo. Es decir, aquí lo que intenta, ella tira hacia afuera y lo que intenta es aproximarlo. Y con el otro vídeo lo que ella intentaba era tirar el dedo gordo hacia arriba, tirar el dedo gordo hacia arriba e intenta bajar el dedo gordo hacia el suelo. ¿Vale? Trabajo de flexor del primer dedo, trabajo de abductor del primer dedo. ¿Vale? Cuanto poco más, muy fácil. Hacemos un trabajo de sóleo bastante, yo diría, exigente, puesto que una de las lesiones que suelen aparecer en los deportistas de fondo es la rotura del sóleo y hasta que no se te rompe no te das cuenta de la gravedad que tiene y del tiempo que lleva. Un sóleo te puede llevar desde los 20 días a los 40 días y ojalá te pegue bien el tema, entre comillas, te pegue bien y no tengan más problemas con ese sóleo, porque ha habido varios deportistas de fondo que les ha retirado las lesiones reiteradas en el sóleo. Es un músculo muy traicionero. Aquí tienes a nuestra amiga subida encima de la tabla haciendo un trabajo de sóleo desde una flexión de piernas. ¿Vale? Entonces hacemos un trabajo de sóleo también bastante específico, la musculatura del sóleo. Y dices, bueno, y entonces si el deportista es un vago y el deportista no quiere venir y tal, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues como decíamos antes, pues es alguien que no nos vale, ¿no? Pero además de eso, pues le podemos dar alguna recomendación. Nosotros utilizamos las zapatillas, o recomiendo la utilización de las zapatillas conocidas como zapatillas minimalistas en este sentido que vais a ver ahora, ¿vale? Esto es un estudio con 57 corredores, unos utilizan calzado minimalista, otros hacen fortalecimiento del pie y hay un grupo de control. Entonces, lo que hacen es que todos los participantes, independientemente del grupo, mantuvieron el número de kilómetros, ¿vale? Que hacían. Lo que pasa es que el grupo de calzado minimalista hacía primera y segunda semana 2.500 pasos al día, tercera 5.000, quinta 7.000, para que os hagáis una idea, pues unos 30 minutos o algo así. Pero estaba prohibido correr con ellas, es decir, las utilizaban para ir a la compra, para darse un paseo, para hacer unos ejercicios de skipping, para lo que sea. Él describe todos los ejercicios bien que utiliza, los describe todos, ¿de acuerdo? Y a la conclusión a la que llega, y los resultados a los que llegan, es que solamente mejoraban la musculatura, la fuerza de la musculatura de los músculos del pie, la fuerza de los músculos del pie, las personas que hacían los ejercicios de pie, los de control no mejoraban, y los que utilizaban las zapatillas minimalistas. Por tanto, este tipo de calzado podía ser recomendable utilizarlo fuera del entrenamiento. Yo lo utilizo en algunos casos para hacer algunos saltos a la comba, para hacer algunas técnicas de carrera en hierba, o para que, como decía Jesús España, algunas que les dieron en su día, pues realmente, es que con esto trabajo muy bien los pies, es que tenía mucha sensibilidad en los pies, y se las ponía media hora por la tarde, iba a recoger a los niños con esas zapatillas. Bueno, pues eso sí lo veo positivo. Yo correr con ellas, a mí me da respeto, no sé, a mí por lo menos me da respeto, pero posiblemente el caminar media horita con ellas en actividades laborales, en hacer unos ejercicios con las combas, en hacer un poquito de skipping en la hierba, yo sí lo recomendaría. Correr, a mí me da un poco de miedo, ¿vale? Bien, pues otro de los problemas que encontramos en la mujer corredora son las fracturas. ¿Qué opinas del trabajo en arena para la actividad de eso? Lo hacemos mucho también en el foso. Hacemos trabajo de pies en arena, en el foso los que pueden y en playa los que tienen playa, pero sí que hacemos bastante trabajo. No he incluido ningún vídeo, pero ha sido casualidad, pero sí que hacemos también. Claro, escuché aprender que le pidieron opinión sobre la lesión reiterada de Bill sobre el sóleo y él desaconsejó el trabajo en arena y desde entonces... bueno, con una readaptación de sóleo. Bueno, eso es otro tema. Con una readaptación de sóleo habría que tener mucho cuidado, porque claro, tú fuerzas mucho la actividad del sóleo.
Entonces yo tampoco lo recomendaría en una redactación de sóleo, como no fuera al final. Pero ¿para qué te vas a, no sé, como si me dices, ¿utilizarías el cinturón ruso en una persona con cruzado? Jamás, en la vida. Pero ni el tercer año, ni el cuarto año, es que no me volvería a usar más. Te anterioriza mucho la tibia y ¿por qué no la voy a jugar ahí? Pues hombre, esto del sol en la arena es diferente. Por al cabo del tiempo pues sí lo puedes utilizar, pero dentro de la redactación lo limitaría mucho y lo llevaría mucho al final. Al final, ¿vale? Como pero el tirante no lo usaría nunca. Y bueno, como os decía, fractura de estrés, muy típico en las mujeres, en este trabajo que es muy potente porque es del 2005 hasta el 2013 en universidades americanas, pues arrastra todos esos datos y llega a la conclusión que las que más se lesionan son las mujeres de campo a través, las gimnastas y las atletas en pista. Y siempre que se comparaba hombres con mujeres, de baloncesto, de balonmano, tenían más lesiones las mujeres que los hombres. Y que la tasa más alta se dio en pretemporada. Y que los metatarsos, las tibias y la zona baja de la espalda eran las más frecuentemente lesionadas. Que el 22% eran fracturas recurrentes y que el 21% terminaban la temporada con eso. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de esta lesión que nos llevan a él? Pues las disfunciones menstruales, la baja densidad mineral ósea, malos hábitos nutricionales y el volumen. El volumen al final es el que mata. Volumen de saltos, los saltadores y en nuestro caso volumen de microtraumatismos repetidos, pero que hay que controlar. Pero en algunos de los trabajos se ha visto, como en este, que ninguno de los deportistas cumplió la ingesta diaria de energía recomendada y la ingesta de calcio y de vitamina D. Por tanto, una de las primeras cosas que tienes que asegurarte es que la persona se esté alimentando correctamente, ¿vale? Ante una fractura de estrés. Luego está el aspecto del ciclo menstrual. Se ha observado que un mayor número de fracturas de estrés en mujeres amenorreicas, así como otros problemas de tipo traumatológico, tales como la escoliosis, como las alteraciones femorotulianas, lesiones de ligamentos, hallus valgus, etcétera, etcétera. Entonces, es otro de los factores importantes que nos pueden hacer caer en un trastorno, en una triada con trastorno de alimentación, con trastorno de menstruación, con osteoporosis. Y esto aparece, o sea, es como un círculo vicioso donde hay unos trastornos de alimentación, retirada de determinados alimentos para no engordar, un sistema de entrenamiento muy exigente donde no se controla bien la carga y la recuperación. Eso tiene afectaciones también psicofisiológicas que producen, entre otras cosas, el que se retire la regla y que al final caigamos en un círculo y una osteoporosis que avanzada en edades pequeñas o inicios de osteoporosis. Entonces, en cuanto a la alimentación, bueno, algunas recomendaciones que se hacen, que nunca deberá ser menor a 500 calorías del gasto total de energía, incluido el aproximado por ejercicio, es decir, que si el gasto calórico fuera de 3.000 kilocalorías, su dieta debería ser de al menos 2.500 kilocalorías, un control de las cargas, una educación deportiva a los padres y a las familias, unas pruebas de control del entrenamiento, incrementar la ingesta de calcio a 1.500 miligramos día y estudios endocrinos y metabólicos en las personas que lo necesiten. Desde el punto de vista físico, como nosotros, como entrenadores, lo que se ha visto es que estas personas, las personas que más sufren estos, tienen unos bajos niveles de fuerza en la extensión de la rodilla y que también la densidad mineral ósea trabecular es inferior. Entonces, esta reducción de la fuerza del cuádriceps parece que les lleva a entrar con la pierna más extendida y más con el talón, y que este stiffness aumentado de la rodilla le lleva a mayores fuerzas compresivas, sobre todo de la tibia, resultando un factor de riesgo importante para el estrés tibial y la lesión de fractura de tibia. En este libro muy interesante sobre las mujeres nos habla de cómo prevenir, y cómo prevenir no es otra cosa que conocer a las deportistas. Por eso que yo pase el diario ese, la encuesta, ajustar el volumen de carga lo más posible a la deportista, aumentar, sobre todo con las que tienen riesgo de lesión, como veremos ahora, el trabajo de fuerza. Los músculos son los que absorben más la fuerza, de acuerdo con cada uno de los impactos. Analizar y corregir la técnica de carrera, detectar y tratar malos hábitos nutricionales, sobre todo cuando ingesta calórica, vitamina D, y observar y detectar las irregularidades menstruales. En definitiva, se trata de un problema complejo, un problema donde interviene entrenador, podólogo,
endocrino, ginecólogo, biomecánico, nutricionista, que te llega a volverte loco y que es difícil, como entres en esa dinámica, pues te vuelves loco fractura tras fractura. ¿De acuerdo? Fijaros estos apoyos, con la pierna muy extendida, de calor, fijaros ella como dejar retrasado el centro de gravedad, con la pierna muy extendida, y sin embargo, pues esta apoya mejor. Es decir, cada uno es un mundo. ¿De acuerdo? Pero hay unas que tienes que poner alto riesgo. Y de alto riesgo tienes que intentar, en la medida que tú puedas, vigilar todo lo que puedas. Y sabiendo que lo que nos va a dar información, o sea, lo que más nos va a proporcionar nuestra herramienta principal de trabajo es la fuerza. Se ha visto que es la que mejor previene las lesiones frente a otras cosas como los trabajos propioceptivos, que no quiere decir que no haya que hacerlos, la flexibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en estos tipos de casos sí que tenemos que planificar y valorar la fuerza lo mejor posible, incrementar el trabajo de fuerza en calidad y en cantidad. ¿De acuerdo? Yo, si vamos a valoración, yo cuando van al área de valoración creo que se utiliza Medowin. Yo, si estoy valorando yo, que valoro 4 cargas, 3 o 4 cargas, lo tengo metido en un Excel, ya me calcula la RM, el porcentaje de RM, todas esas cosas, pues utilizo generalmente el PUS porque me es cómodo. Son 300 euros, si cometo un error siempre lo cometo con el mismo error, me es práctico. Esta gente que mueve 60-70 kilos en media sentadilla, y entonces pues a mí me es útil. Como habéis visto, parece que no hay ninguna duda que la velocidad es el factor que tenemos que vigilar y controlar, puesto que si nos vamos al tema de la potencia, pues yo puedo conseguir mucha potencia con cargas muy bajas porque las muevo muy deprisa, pero aplico poca fuerza, y puedo conseguir mucha potencia también con cargas muy altas, pero con menor velocidad. Por tanto, parece que la velocidad, parece que el utilizar cargas medias y altas y pocas repeticiones hasta el 50% me permite luego hacer trabajos de resistencia, no influye en la fatiga mucho, si no lo agoto. Parece que en el press de banca nos podríamos mover, que hay una pérdida significativa de velocidad, se alcanza al 34% del número de repeticiones, y en la sentadilla aproximadamente al 48% de repeticiones, y que tendríamos que tener un semáforo rojo cuando desciende la pérdida de velocidad es del 10 al 20%. En el 2006 Izquierdo hablaba de 10% y ahora parece que la tendencia es hablar del 20%. Bueno, pues ahí podríamos tener un semáforo rojo que si tú tienes un Excel y lo tienes programado, en cuanto desciende la velocidad, salta una casilla roja y ahí ya se para. Cuando baja del 10% la velocidad de ejecución, te lo dice el propio Excel tuyo. Entonces, entre el 10 y el 20%, vamos a poner el 20% y el 50% de las repeticiones realizables, es un poco lo que se dice y de lo que se está hablando ahora mismo. Aquí hay una tabla que es de García Pallarés, donde os habla también de la media sentadilla, que no hay muchos datos sobre ello, y esta tabla os habla de la media sentadilla, y yo en personas que clasifico de alto riesgo en cuanto a fracturas de estrés, trabajaría. Alto riesgo es una persona que tiene una fractura de estrés anterior, una amenorrea de larga duración, una nutrición deficiente, un bajo nivel de fuerza, una biomecánica deficiente o una densidad mineral ósea baja. Con que tenga al menos un factor de esos, para mí que es una persona de alto riesgo, haría 3 sesiones semanales durante la temporada y 4 sesiones de fuerza durante la pretemporada. Es decir, que una chica de estas hace 4 sesiones de fuerza a la semana a comienzos. Carácter de esfuerzo medio-bajo, velocidad alta de ejecución y minimizo los impactos. No salta nunca. Una persona que tiene fractura de estrés no salta, no salta. Y bueno, estas son las cargas. A mí me parece muy gráfica esta infografía que hizo Carlos Balsadore en su día, y como veis, pues me muevo en cargas aproximadamente, a lo mejor el 80% es mucho, pero el 75%, y hago el 50% de las realizables. Es decir, si hace 10, si con el 75% puede hacer 10, pues haría 5 repeticiones, ¿vale? Entonces, nos movemos entre el 50% y el 70%, 75%, y con la mitad de las repeticiones realizables, ¿vale? O sea que yo creo que esta gráfica pues es muy gráfica y se ve muy bien. Aquí tenéis a nuestra amiga Rajas Guerre, trabajando su sentadilla en los inicios cuando llegó a Madrid,
y hace cargas del 30 al 50% en RM en ese periodo básico, hace solamente 10 repeticiones, podría hacer el 30, ¿no? En bipodal, carácter del esfuerzo bajo, vector de fuerza principalmente vertical, menos el horizontal, trabajos más funcionales y pues eso, 4×12 con lo que podría hacer 30, podría ser. Si nos vamos al área, al periodo específico, trabajaríamos entre el 50 y el 75%, 6 a 3 repeticiones, bipodal y unipodal, esfuerzo medio, carácter de esfuerzo medio, trabajamos el vector vertical pero también el horizontal con el hip thrust y el arrastre principalmente, ejercicios dirigidos y específicos, hacen pliometría baja, los que tienen fracturas o han tenido fracturas no hacen nada de pliometría, y un ejemplo de sentadilla sería, por ejemplo, 3 de 6 al 40%, 2 al 70, 6 al 40%, es decir, también trabajamos métodos de contrastes y de cambios de peso arriba y abajo. Y en la época de competición bajamos ligeramente los pesos, ¿vale? Y utilizamos mucho el clúster, es decir, recuperamos unos 10 segundos, hacemos, en vez de hacer las 6 repeticiones seguidas, hacemos 2 repeticiones, dejamos la barra, 10 segundos, volvemos a hacer otras 2 repeticiones y volvemos a hacer otras 2 repeticiones. De esa manera se ha probado que la velocidad de ejecución nunca baja, dejando 10 segundos. En vez de hacer las 6 seguidas, tenemos 2, 10 segundos, 2, 10 segundos, 2, 10 segundos. En este caso no utilizamos mucho ya los ejercicios unipodales porque creemos que causan, o creo que causan bastante fatiga muscular, ¿vale? Yo os hablo de personas de 47 kilos. Hago ejercicios globales en cadena cinética cerrada preferentemente, y los ejercicios analíticos tendrían que ser en readaptación, y prefiero siempre hacerlos yo a mano, manual, con resistencia manual, a todas las máquinas estas que la verdad no me gustan. Yo no las uso, si me las quitan del gimnasio me dejan más paz. Y estos son los ejercicios, como veíamos antes, donde las fracturadas o polifracturadas se quitan todo lo que sea saltos. Todos los saltos se van fuera en las polifracturadas. Y hacemos, como digo, ahí os vienen un poco las RMs que utilizo, los caracteres del esfuerzo, que siempre veis que hace la mitad más o menos, y que cuando conseguimos hacer la mitad, subimos la carga, ¿vale? Y subimos la carga, y entonces con esa carga, esto sería aproximadamente 15, sería un 65%, cuando ya va a 12, ya es un 70%, y entonces hacemos 4. Y volvemos a subir 6 a 12, y volvemos a subir la carga, ¿vale? Es un poco la oscilación. Y no nos olvidemos también que estas personas, estas chicas, algunas de ellas tienen que hacer también trabajos unipodales, porque tienen que empujar con una pierna y tienen que salir de una ría o de un obstáculo y salir despedidas lejos. Entonces, creo que el trabajo unipodal combinado puede ser efectivo para acciones de salto, de sprint, de cambio de dirección, como han probado algunos autores. Entonces, lo hacemos de manera constante, lejos un poco de la competición. Cuando es la competición hago menos trabajo unipodal, ¿vale? Porque ya os digo que la fatiga muscular pues es grande. Entonces esta sería la cueva donde hemos pasado muchas horas y muchas tardes, y donde no queremos volver. Bien, el trabajo de core importantísimo, pero que sepamos también que el trabajo de core lo estamos haciendo y se lleva a cabo cuando hacemos trabajos de sentadillas, trabajos de pesos muertos, como han probado todos estos autores que aquí os pongo, ¿de acuerdo? O algún trabajo con ruedas, haciendo la rueda adelante si estoy muy fuerte de hombros, y también no presento una hiperlordosis muy grande, ni una fuerza, una debilidad del core, porque si presento mucha debilidad del core, lo que voy a intentar es hundirme y arquear la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de sus posibilidades, y que no es una velocista ni es un lanzador, pues hace un peso muerto con 40, 45 kilos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como trabajo de prevención, trabajo de fortalecimiento de toda la cadena posterior. La sesión, a lo largo de en lo que es la sesión, se divide en los primeros 15 minutos, trabajamos prevención de lesiones con poquitos, o sea, esos llegan un poquito antes. Luego hacemos un trabajo de la musculatura extensora de los pies, principalmente trabajo de apoyo de pies frescos, ¿vale? Y trabajando la reactividad de esos pies. Hacemos una actividad lumbopélvica de activación, 3, 4 ejercicios, 2 de glúteo y 2 de zona anterior, y nos metemos con los ejercicios globales. Y al final ellos hacen 2 o 3 o 4 ejercicios más de core, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el orden de una sesión de lunes y miércoles. Y ya si nos vamos al viernes,
ya serían ejercicios más funcionales, ejercicios más de prevención, por decirlo de alguna manera. Pero ese sería el orden de actuación en una sesión de 1h15 de un lunes o un miércoles. Bien, y en cuanto a otro factor importante de las lesiones es la oscilación de la cadera. Esa oscilación de la cadera se debe principalmente vuelta a la debilidad de los abductores de la cadera, a la debilidad del cuadrado lumbar contralateral y a la tensión de la musculatura abductora. Entonces, esto va a hacer que la debilidad del glúteo medio va a hacer que el tensor de la fascia lata recibe más carga y más tensiones, que hay un acortamiento y que hay una mayor rotación interna de la cadera y un valgo de rodilla. Entonces, una de las formas ya de intentar detectar esto, por eso lo hago, es el test del paso de la valla del test de FMS, que más que una batería de prevención sería una batería de calidad del movimiento, como he dicho antes. Y desde eso me voy dando cuenta ya de esa movilidad de la cadera que tienen estas mujeres y que algunas hay que mejorárselas de cara a pasar los obstáculos. Y no es con mucho la que menos movilidad tiene del grupo, ¿de acuerdo? Y hacemos mucha hincapié en la movilidad de la cadera, que es una de las sesiones que he hecho aquí, pero bueno, simplemente vais otra vez y hacemos un poco de movilidad de cadera, ¿no? Entonces esa oscilación lateral de la cadera nos va a llevar, porque como causa o como alteración mecánica tiene una anteversión pélvica, una oscilación de la cadera que, entre otras cosas, puede producir una pronación de rodilla con una condromalacia, una pronación de rodilla, un síndrome femoropatelar, y entre las causas está el acortamiento de aductores, el debilitamiento del glúteo medio, la tensión de la fascia lata, etc. De tal manera que en este trabajo, que es interesante, hecho con hombres, lo que se ve es que deberíamos fijarnos en la situación de la cadera a la hora de trabajar una lesión como es el tendón de Aquiles, porque en algunos casos la biomecánica de la cadera se ve alterada y en la rehabilitación de la tendinopatía se tendría que tener en cuenta y considerar la optimización de esa articulación de la cadera. Cuando nosotros tenemos una mala activación del glúteo medio, puede ocasionar aumento de la rotación interna de la cadera y esa inestabilidad puede conducir a un incremento de la pronación que contribuye hacia el tener mayor problemas del tendón de Aquiles, dolor aquileo, déficit de glúteos, más oscilación de la cadera. Entonces tenemos realmente un problema que repercute, entre otras cosas, en la tendinitis aquilea. Y en este trabajo, que es muy interesante, se comparó deportistas o atletas que no tenían lesión con deportistas que estaban lesionados. Y los deportistas lesionados, había 4 subgrupos: corredores con dolor patelofemoral, con síndrome de banda iliotibial, con síndrome de estrés tibial y con tendinopatía aquilea. Y lo que se vio claramente es que los corredores lesionados presentaban una mayor caída de la pelvis contralateral y una inclinación hacia adelante mayor de tronco y una rodilla más reducida, y una rodilla más extendida y una entrada más de talón, como veis ahí en el gráfico, con esa oscilación de cadera, como veis ahí en el gráfico, con esta entrada con la pierna más extendida y con el talón. De tal manera que se encontró que esa oscilación de la cadera era la variable más importante que predecía la clasificación de los participantes como lesionados o no lesionados, y que además se veía que un aumento por cada aumento de un grado en la caída de la pelvis, hubo un aumento del 80% de probabilidad de ser clasificado como deportista lesionado. Por tanto, tendríamos que tener muy en cuenta esas basculaciones o esas oscilaciones de la pelvis y observarlas. También la pisada nos puede dar algunos indicadores, ¿no? Un valgo con rotación interna del fémur y rotación externa de la tibia tiende a abrir los pies. Una persona con una oscilación de la cadera suele colocar los pies uno delante de otro. Una persona con un pie a la anchura de la cadera y unos pies al frente apoyan de manera paralela y bien, como es el último caso. Entonces, el observarles en alguna cinta rodante nos puede dar también alguna pista. A mí no me encanta, pero a ella me encanta hacer una hora de carrera continua a 3:40 en la elíptica, a mí no me gusta mucho, o sea, la elíptica en el tapiz rodante, pero ella se puede enchufar ahí una hora a 3:40 y decir, no estoy cansada, no estoy cansada, no estoy cansada. Y sigue, ¿vale? Entonces, bueno, pero nos puede ayudar y con los vídeos pues podemos sacar también mucha información. Como os decía antes, es importante, muy importante el trabajo de la técnica de carrera, ¿de acuerdo? Que corran lo mejor que podamos, y el vídeo nos puede ayudar mucho.
Y otra de las lesiones que suelen aparecer en los corredores y corredoras es la cintilla iliotibial. Yo he tenido un caso que se me ha quistado casi 5 meses, ¿de acuerdo? Y son casos muy difíciles, que al principio se confunden con la tendinitis aquilia, tal, pero enseguida ves que tienen muy cargado todo el tensor de la fascia lata y esto deriva en un dolor aquí en el lateral de la rodilla, ¿no? Donde se inserta en la zona lateral de la tibia y suele ser muy problemático cuando el pie impacta cuando la rodilla se encuentra a 30 grados, aparece el dolor. Entonces, bueno, pues hay cuestiones de técnica de carrera, de niveles de fuerza, de entrada de talón, de cadencia al correr, de inclinación del cuerpo, que pueden tenerse en cuenta. Yo, aparte de estos ejercicios de prevención que vienen aquí, que son ejercicios de core, que habéis hecho muchas veces, ejercicios de estirar toda la fascia lata, ¿de acuerdo? De estirar toda la cadena, ¿de acuerdo? Para estirar bien, liberar también con el foie roller, que yo utilizo también bastante, no metido aquí, que creo, a mi entender, que irrita bastante, sino en la zona más alta, ¿de acuerdo? E intentar soltar esa zona. Luego utilizo también todo tipo de ejercicios excéntricos, ¿de acuerdo? Pero sobre todo en este sentido, porque aquí es donde está trabajando más, ¿vale? Cuando yo estoy cayendo aquí está trabajando bastante en excéntrico. Y de hecho todos ellos suelen calentar con un paso lateral, ¿de acuerdo? Por detrás. Es un ejercicio muy bueno para el trabajo excéntrico de toda la cintilla iliotibial, ¿vale? Y si encima lo haces cuesta abajo, mejor incluso que en plano, ¿vale? Aquí les veis haciendo trabajos proprioceptivos, ¿vale? Como podéis hacer vosotros. Y en este trabajo lo único que se ve es que corrigieron 3 cosas: un apoyo más de antepié, aumento del 10% de la frecuencia de paso, es decir, recortaron un poquito la zancada e inclinar el tronco un poquito más hacia adelante. Pues con estos 3 consejos, inclinar el tronco un poquito más hacia adelante, un apoyo más de antepié y acortar un poquito la zancada, parece que los deportistas sometidos en el estudio mejoraron ese problema de cintilla iliotibial. Rodríguez Zas nos habla de fortalecer el psoas, de descargar el tensor de la fascia lata, de fortalecer el glúteo mayor, fortalecer el glúteo medio y todos los rotadores de la cadera, porque estas deportistas hacen los mismos kilómetros que lo que hacen los chicos. Lo único que a veces en algunas la distribución es distinta, ¿vale? Por el ciclo, porque tengan problemas con el ciclo. Pero los kilómetros, casi todas, hacen los mismos kilómetros que los chicos. No hacemos diferencias en kilómetros, pero sí que en algunos casos, sobre todo en estas personas que han sufrido ya algunas fracturas, tenemos en cuenta algunas cosas. Primero, fondistas de 20 a 23 años, que yo clasifico en 3 personas, bajo riesgo, hacen un día de descanso a la semana, 90-100 kilómetros de impacto. Riesgo médico, un día de descanso a la semana, una sesión alternativa y hacen solamente 70-90 kilómetros. Más bien 75, 70, 75. Y las personas de alto riesgo, es decir, las que tienen 2 o 3 factores de esos que hemos dicho de riesgo, hacen solamente un día a la semana, una sesión alternativa, una sesión mitad de impacto y mitad sin impacto, pero cuando salen a correr, si hacen 40 minutos de elíptica, pues por ejemplo una de ellas salió el otro día a correr después de 40 minutos de elíptica, hizo 5 kilómetros en una zona útil para ella. Esa zona útil para ella es entre 3.30 y 3.20. ¿Vale? Esa es una zona útil para ella. El chico salió a correr después de los 40 minutos de elíptica e hizo otros 5 kilómetros en zona útil para él, que es entre 3.5, 3.8, 3.5, 3.8. ¿Por qué? Porque también tengo muy controlada una de las elípticas de ahí. Yo sé que en una de ellas, si vamos a una intensidad de 3 y además la elíptica, que no sé si me marcará bien la velocidad, marca 3.46 y tiene 146 pulsaciones, que es su primer umbral, él sale a la pista y se pone a rodar, sigue a 146 pulsaciones a 3.46. Entonces yo esa elíptica la tengo controlada, no sé si marcará bien o mal, a lo mejor marca mal, pero es que me marca los mismos ritmos, es decir, yo consigo hacer de marco 146 primer umbral, va en esa elíptica a nivel 3 y me marca 146, le saco a correr a 3.46 y sigue a 146. Entonces para mí eso es muy buena referencia. Además son mucho de la repetición de esfuerzo, que para mí pues es una herramienta importante, vamos, yo la usé meses y la sigo utilizando, ¿vale? Y luego en la relación, si tengo umbrales, pues umbrales, y si no, en la relación que existe entre frecuencia cardíaca de reserva y umbrales, ¿de acuerdo? Que existen, ¿vale? Con
con el porcentaje de consumo de oxígeno, teniendo en cuenta que si hago un cálculo a través de la frecuencia cardíaca de reserva, suelo utilizar como fórmula 10 pulsaciones menos de frecuencia cardíaca máxima. Es decir, a la hora de calcular la frecuencia cardíaca de reserva, parto de una frecuencia cardíaca máxima del deportista de menos 10 si es en el agua y si es en bici de menos 8 pulsaciones. ¿El efecto es? Estos son los umbrales. Este es un trabajo bastante interesante que hacía una predicción, una ecuación de predicción, de tal manera que el RP es igual a 1,92 por VLC, que es la concentración de láctico, más 4,2. Y los valores de RP en los límites de la zona de entrenamiento de 2 y de 4 se calculaban en 4,6 y en 6,1. Es decir, si utilizaras umbrales fijos de 4 milimoles y 2 milimoles, si utilizas esa referencia correspondería en la escala de Gordon de 0 al 10 en 4,3 y 6,5, que en una escala del 6 al 20 correspondería aproximadamente con un 12 y con un 15 aproximadamente. ¿Vale? Entonces es una ecuación de predicción, es un trabajo bastante interesante, de 2015 creo que. Entonces, como decía, yo me baso en eso. Este es un trabajo que han hecho ahora en Murcia, que hizo el profesor García Pallarés. Entonces, bueno, hay más trabajos, ¿no? Pero él os habla de un primer umbral, de un max lax y de una velocidad aeróbica máxima. Y entonces os va poniendo en estas columnas referencias a la frecuencia cardíaca de reserva o referencias al RP. Como veis, el RP en torno a 12 en el primer umbral y en torno a 15 en el segundo umbral, ¿vale? Y él sitúa un max lax en torno a 12, 13, ¿vale? Él sitúa respecto al consumo máximo de oxígeno, un primer umbral en torno a 60-65, un max lax en torno a 72-74 y un VT2 en torno al 84-87%. Esto es individual, pero bueno, son tablas que nos pueden servir como referencia, ¿de acuerdo?, para intentar lograr el mejor resultado deportivo con el menos gasto y que mujeres pues como esta, como la mejor vasca española fondista que tenemos, pues consiga estar en Tokio, que es lo que a todos nos gustaría verla allí y ver representar nuestro país, nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Y simplemente pues ya dar las gracias por la atención, porque estas horas que llevamos a ser duro. Vale, muchas gracias. Thank you.